Buenos días. Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria martes 11 de febrero con el debate monográfico sobre el modelo de financiación autonómica, en especial sobre el criterio de despoblación y orografía en el nuevo sistema de financiación autonómica. Para su desarrollo tiene en primer lugar la palabra el señor presidente por un tiempo máximo de 30 minutos. Señor presidente, su turno. Muy buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el artículo 230 del Reglamento de las Cortes de Aragón permite celebrar plenos específicos sobre asuntos de especial trascendencia para la comunidad autónoma. Durante esta legislatura todavía no habíamos celebrado ningún pleno monográfico y hoy lo vamos a celebrar y yo creo que es una buena noticia. Hoy nos reunimos aquí para tratar un asunto de especial trascendencia para nuestra comunidad. Me atrevería a decir que este es el asunto con mayor trascendencia al que nos enfrentamos durante los próximos años, el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Podría parecer que hoy tratamos un asunto abstracto y técnico, cuando en realidad es una cuestión capital que afecta directamente al día a día de los aragoneses y las aragonesas. Señorías, el sistema de financiación autonómica son los recursos que el Estado distribuye entre las comunidades autónomas para pagar las competencias que tenemos atribuidas y la fórmula a partir de la cual se reparten esos recursos. Es decir, con estos recursos, en Aragón, pagamos la sanidad, pagamos la educación, pagamos las políticas sociales, nuestras carreteras, los planes de vivienda, las políticas de medio ambiente, de despoblación o las ayudas que necesitan nuestros agricultores y nuestros ganaderos, por citar algunos ejemplos. En definitiva, el nuevo sistema de financiación autonómica es una cuestión trascendental para nuestra comunidad, porque determina nada más y nada menos que la calidad de los servicios públicos, la calidad con la que vamos a prestar los servicios públicos los próximos años. Como ustedes saben, el sistema de financiación vigente fue aprobado en el año 2009 y lleva caducado desde el año 2014. Es decir, se trata de un modelo que ya debería haber sido actualizado hace más de 10 años. Ante este sistema caducado, en otras acciones, el Ministerio de Hacienda activó el Grupo de Trabajo de Estudios Fiscales y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local creó este grupo, realizando en diciembre de 2021 un detallado informe sobre el cálculo de población ajustada que posteriormente trasladó a todas las comunidades autónomas. El objetivo principal de este informe era revisar el concepto vigente de población ajustada porque decidían cambiarlo, y de esto va este debate. El nuevo modelo de financiación nos puede perjudicar o beneficiar. Como bien saben, la población ajustada es una pieza en la que actualmente se distribuye el 75% de la financiación afectada. ¿Me van a permitir? Perdón. Como les decía, de entrada, en este documento se ponía de manifiesto que no va a haber un incremento extraordinario de los recursos. Es decir, que al contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en anteriores reformas, el Gobierno de Sánchez lo que pretende es modificarlo sin incrementar los fondos que se distribuyen entre las comunidades autónomas.
Además, ponía de relieve que el impacto de la despoblación y de la orografía, entre otros, en el coste efectivo de los servicios públicos. Sobre la despoblación, el informe del Ministerio de Hacienda desprende, abro comillas, que la inclusión de la despoblación en el cálculo de la población ajustada es fundamental para asegurar un reparto equitativo de los recursos que permiten a todas las comunidades autónomas ofrecer servicios públicos de calidad independientemente de sus características demográficas. Y añadía, en este sentido, que, abro comillas, la financiación debe ajustarse para reflejar no solo la cantidad de habitantes, sino también los costes inherentes a la prestación de servicios en territorios despoblados. Las regiones despobladas, seguía el documento, no pueden beneficiarse de las economías de escala en la prestación de servicios, como sí lo hacen las zonas densamente pobladas. Es más, el informe sugiere que la escasez de población incrementa los costes operativos de los servicios públicos. Algo similar ocurre con la orografía, donde el informe se deduce que la opción de establecer fondos específicos o incentivos financieros para las comunidades más afectadas por la orografía, como hacen otros países como Suiza o Noruega. Y es que el informe explica que las regiones con una orografía compleja se enfrentan a mayores costes en la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, así como a dificultades para acceder rápidamente a servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por si fuera poco, el ciudadano ve cómo el transporte de materiales, alimentos y productos esenciales es más costoso y lento, lo que afecta tanto a la economía local como al bienestar de la población. En definitiva, la despoblación y la orografía, características propias de nuestra tierra, determinan un mayor coste en los servicios públicos, coste que asumimos en la comunidad. No lo digo yo, lo dice el informe del Ministerio de Hacienda de 2021, cuya titular era entonces y es ahora la ministra María Jesús Montero, y también lo decían las Cortes de Aragón en un dictamen unánime a propuesta de todos los partidos políticos. Nuestra realidad es clara. En materia de despoblación, Aragón representa el 10% de los kilómetros de nuestro país, pero apenas llega al 3% de los habitantes. Zaragoza y su área metropolitana, junto a las capitales de Huesca y de Teruel, concentra el 62% de la población de Aragón. El resto se distribuye entre 716 municipios, de los cuales 94 tienen menos de 3.000 habitantes y el 30% menos de 100. En los últimos 20 años, en Aragón, el número de municipios con menos de 100 habitantes se ha duplicado. En cuanto a la orografía, la mitad de los 50 municipios más altos de España se encuentran en nuestra comunidad autónoma. Es más, 24 de ellos están a más de 1.400 metros de altitud. Además, contamos con casi 700 kilómetros de carreteras de alta montaña de difícil acceso. Todo esto se traduce, como decía, en que la prestación de los servicios públicos de calidad en nuestra comunidad tiene un coste mucho más elevado que en otras zonas de España. Les voy a dar algún ejemplo. En Aragón tenemos 745 centros sanitarios por millón de habitantes. La segunda comunidad autónoma con mayor número de centros sanitarios. Muy por encima de la media nacional, 275, lo que implica tener que destinar muchos más recursos a la sanidad. En Aragón contamos también con 433 colegios públicos por cada 100.000 alumnos, mientras que la media nacional está en 346. Es decir, más gasto también en educación. Y estos son solo
algunos ejemplos del esfuerzo que tenemos que hacer en Aragón para prestar unos servicios públicos de calidad a nuestros habitantes. Por eso, es imprescindible que el coste real de los servicios sea el pilar fundamental sobre el que se sustente el nuevo sistema de financiación autonómica. Un coste real que, sin ningún género de dudas, está condicionado por la despoblación y la orografía. Y es que todos los españoles tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos, vivan donde vivan. Esta postura, como les acabo de relatar, era una postura compartida con el Ministerio de Hacienda. Una postura que el Ministerio de Hacienda reflejó en ese informe de diciembre de 2021 que remitió a las comunidades autónomas para que realizaran sus aportaciones en 2022. Sin embargo, y aquí es donde viene la razón del debate, hace unos días el Ministerio envió un nuevo documento, un documento del Comité Técnico Permanente de Evaluación con una nueva propuesta, un nuevo concepto de reparto. Ese documento se debatirá mañana en la reunión de ese órgano. ¿Han oído bien? El documento que remitió el Ministerio de Hacienda es una propuesta, no un mero documento técnico, como algunos nos están intentando hacer creer. En ese informe, el Ministerio de Hacienda cambia los criterios, excluye la despoblación y la orografía como variables correctoras de la población ajustada. Según aducen, las excluye porque no existe una mayoría de comunidades autónomas que demanden su inclusión. Les voy a leer para que ustedes tengan la textualidad de lo que dice el informe. Todas las comunidades autónomas son partidarias de descartar esa variable de despoblación a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León. Parece haber un amplio consenso en no tener en cuenta una variable relativa a la despoblación, por lo que ésta se descartaría. Repito lo que dice el informe del Ministerio. Todas las comunidades autónomas son partidarias de descartar esta variable, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León. Parece haber un amplio consenso en no tener en cuenta la variable relativa a la despoblación, por la que ésta se descartaría. Señorías, el Ministerio de Hacienda miente. Es radicalmente falso que solo 3 comunidades autónomas, Aragón, Castilla, León y Cantabria, se pronunciaran a favor de incluir la despoblación. También lo hicieron comunidades autónomas de forma expresa y rotunda, como son Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, como mínimo. Les voy a leer lo que alegaron cada una de estas comunidades en los informes que hicieron llegar al Ministerio. Extremadura. En cuanto a las variables analizadas para despoblación, planteamos que este fenómeno debe tener la misma relevancia en el peso de la población ajustada que la insularidad o la dispersión. No hay dudas, Extremadura apostó por la despoblación. Asturias. Asturias. En opinión del Principado de Asturias, se considera necesario incrementar la importancia de la variable dispersión e introducir nuevos elementos como los costes fijos, la orografía o la despoblación. No hay dudas, Asturias apostó por la despoblación. Castilla-La Mancha. La despoblación es una variable esencial en el coste de provisión de los servicios y no debe ser tratada como una variable residual
carente de competencias. Es más, Castilla y La Mancha añade que la despoblación no debe tratarse como una variable correctiva, sino que debe formar parte del cálculo de población ajustada dentro de cada uno de los bloques de sanidad, de educación y de servicios sociales. No hay duda, Castilla y La Mancha apostó también por la despoblación. Por lo tanto, señores del Partido Socialista, es inaudito que el Ministerio de Hacienda haya manipulado un informe oficial, un informe que llaman técnico cuando es político y que lo haya hecho con fines exclusivamente partidistas. En el Ministerio de Hacienda tienen que saber que los aragoneses somos pocos, pero que no somos tontos. En el Ministerio de Hacienda tienen que saber que nos leemos los papeles. ¿Qué se pensaban? ¿Que no nos íbamos a enterar? ¿Que no íbamos a defender la despoblación con uñas y dientes? ¿Que no nos íbamos a preocupar de defender a los aragoneses? Es muy sencillo. Han manipulado un informe para seguir beneficiando a sus socios independentistas, a los socios que demandan un mayor peso en el factor de la población y, por supuesto, los intereses de la ministra de Hacienda en Andalucía. Pero la mentira no acaba aquí. Llevan unos días repitiendo a bombo y platillo el bulo de que son las comunidades autónomas del PP las que abogaron por excluir la despoblación. ¿Saben quiénes son las dos comunidades autónomas que fueron más duras con los criterios contra la despoblación? Islas Canarias, gobernada en aquel entonces por Ángel Víctor Torres, hoy actual ministro de Política Territorial. La otra comunidad que fue extraordinariamente dura en sus argumentos contra la despoblación fue Baleares, gobernada entonces por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Señorías, ¿han oído bien? El que hoy es ministro de Política Territorial, nada más y nada menos, defiende excluir la despoblación como una variable en el nuevo sistema de financiación autonómica. Creo, sinceramente, que solamente este conflicto de interés inhabilita, como mínimo, para opinar y para decidir al ministro sobre esta cuestión que tanto afecta a los aragoneses. Pero, señorías, aunque los argumentos manipulados del informe del Ministerio fueran verdad, que no lo son, y solamente una minoría hubiera defendido la inclusión de la despoblación y la orografía, este argumento carecería de sentido teniendo en cuenta lo siguiente. España tiene 17 comunidades autónomas y solo 2 archipiélagos. Sin embargo, a nadie con sentido común se le ocurriría excluir la variable de la insularidad en el cálculo de la financiación autonómica. Pues bien, tampoco a nadie se le debería ocurrir excluir a la orografía, que es prima hermana de la insularidad y que merece incluso especial protección en la Constitución española, y eso lo sabe cualquiera que haya leído el artículo 130.2 de la Constitución. Por otro lado, la financiación privilegiada de Cataluña
solamente es reclamada por una comunidad autónoma, con el rechazo unánime de todas las demás comunidades autónomas de régimen común. A pesar de no una minoría, sino de la soledad con la que la Comunidad Autónoma de Cataluña defiende su sistema privilegiado de financiación, el Ministerio de Hacienda está negociando la concesión de este privilegio tan grave para el resto de comunidades autónomas. Por cierto, a Aragón ni a ninguna otra comunidad autónoma nos han preguntado sobre eso. Está claro, la vicepresidenta y ministra de Hacienda utiliza el argumento de las mayorías cuando le conviene. La ministra de Hacienda dice que se vota si gana la votación, pero si piensa que en otro debate en el que va a haber una mayoría en contra, la ministra no le interesa votar. Por eso, la ministra sabemos que toma decisiones con un único objetivo: cumplir con las exigencias de sus socios independentistas para que el Partido Socialista siga en el poder. Sin embargo, las comunidades autónomas como Aragón nos veríamos gravemente perjudicadas por la exclusión de variables tan justas como lo son la despoblación o la orografía. En concreto, y según los cálculos que hizo el anterior Ejecutivo, nuestra comunidad autónoma dejaría de ingresar 422 millones de euros cada año por estos dos conceptos si este nuevo modelo de financiación autonómica que se impulsa desde el Ministerio fuera finalmente aprobado. Y eso tendría un impacto dramático en la calidad de los servicios públicos que se prestan a los aragoneses. Señorías, ¿saben lo que se puede hacer con 400 millones de euros cada año? Impulsar 2.900 viviendas de nueva construcción para tratar de paliar el grave problema de la vivienda que sufren especialmente nuestros jóvenes. Construir 52 residencias para atender a 3.000 mayores independientes. Mejorar en 1.700 kilómetros nuestras carreteras o impulsar la construcción de 400 kilómetros de nuevas carreteras. Construir 40 nuevos colegios. Pagar las nóminas de 8.500 profesores durante todo un curso. Construir 4 hospitales, como los que se están construyendo en Teruel o en Alcañiz. Poner en marcha 60 centros de salud. O pagar el 31% de todas las nóminas del personal sanitario durante un año. Déjenme que les diga, como presidente de Aragón, no puedo ni debo callar ante una propuesta del Gobierno central que está basada en manipulación y mentiras y que perjudica gravemente los intereses de los aragoneses y de nuestra comunidad autónoma. De hecho, en cuanto tuvimos noticia de este informe, manifesté mi frontal oposición. Una oposición que además constaté en las reuniones que con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria tienen estas Cortes de Aragón. En dichas reuniones he podido constatar el rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda. Básicamente, en estas reuniones se constató la plena vigencia de la proposición no de ley
aprobada por unanimidad en estas Cortes el pasado mes de mayo. En ella, lo que se reafirmaba era la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que tuviera como eje principal el coste real de los servicios, incorporando con mayor relevancia criterios como la despoblación y la orografía. En estas Cortes de Aragón se ha hablado en muchísimas ocasiones sobre financiación autonómica y todos los partidos hemos tenido claro en el pasado que Aragón estaba por encima de todo. Desgraciadamente, esta unanimidad se está tambaleando por el lado del Grupo Socialista. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, señora Pérez? Uno, el criterio del Ministerio de Hacienda es nuevo. El criterio del Ministerio de Hacienda ahora, y esa es la principal novedad, excluye la despoblación y la orografía. Dos, que el debate sobre financiación autonómica ahora incluye, como consecuencia de los pactos de Pedro Sánchez con los socios independentistas, la condonación y el cupo catalán. Y tres, que la secretaria general del Partido Socialista en Aragón ha pasado a estar ocupada por una ministra de Pedro Sánchez. Y, señorías, es especialmente preocupante que esta nueva propuesta de financiación autonómica, tan perjudicial para Aragón, esté siendo justificada por el Gobierno central con una triple mentira. Primero, que solo 3 comunidades han sido las que han defendido el criterio de la despoblación. Segunda mentira, que los responsables del cambio de criterio sean las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y tercera mentira, que las modificaciones del sistema de financiación autonómica requieren de determinadas mayorías. Primera mentira, son 6 comunidades autónomas, al menos, las que pidieron expresamente la inclusión de la despoblación. Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Extremadura. No solo 3, como falsamente dice el informe del Ministerio de Hacienda. Segunda mentira. Fue en el año 2022 cuando se recogieron las aportaciones de las comunidades autónomas. Es decir, quienes opinaron fueron los gobiernos anteriores, no los actuales. Señorías del PSOE, ¿quién gobernaba en Canarias? ¿Quién gobernaba en Baleares? ¿Quién gobernaba en la Comunidad Autónoma Valenciana? ¿O en Cataluña en el 2022 no gobernaban sus socios independentistas? Fueron ustedes los que abogaron desde sus comunidades autónomas por dejar fuera la despoblación. Esta es, lisa y llanamente, la verdad. Y tercera mentira. Y tercera mentira. El Ministerio de Hacienda es quien tiene la última palabra y todas las decisiones no se tienen que aprobar por una amplia mayoría. ¿O acaso Hacienda va a tener en cuenta la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas para el sistema de financiación privilegiado que Pedro Sánchez le va a dar a Cataluña? Ya se lo voy a decir yo. La ministra Montero se va a saltar a la torera la opinión de las comunidades autónomas y va a seguir defendiendo a los independentistas en detrimento de nuestra comunidad. Para intentar para desviar la atención
de lo verdaderamente importante, el PSOE repite constantemente que desde que llegó a la Moncloa, a Aragón, le han inyectado 7.700 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy. Se les olvida un detalle. Se les olvida decir cuánto ha incrementado la recaudación del Estado como consecuencia de las subidas de impuesto acordadas por el Partido Socialista y de la inflación. Solo faltaba. Solo faltaba que, teniendo unos niveles de recaudación en máximos históricos, solo aumentara la financiación de la Administración General del Estado y no aumentara la financiación de las comunidades autónomas. Pero la verdad es que, a pesar de este aumento en términos absolutos, la verdad es que no lo ha sido en términos relativos. Desde 2018, Aragón es una comunidad autónoma maltratada por Pedro Sánchez. Es la que menos ha aumentado los ingresos en el sistema de financiación por caja, muy por debajo de la media nacional. En Aragón ha aumentado en un 43,7% frente al 52,4% de la media nacional o al nada más y nada menos que el 59,8% de Cataluña. En Aragón, un 43,7%, en Cataluña, un 59,8%. Esa es la verdad de cómo Pedro Sánchez está tratando a nuestra comunidad. Y como consecuencia de este menor incremento que la media nacional, el porcentaje de los ingresos de Aragón sobre el total de la financiación autonómica ha bajado del 3,40 al 3,21 en 2025. Es decir, a Aragón cada vez le toca menos parte de la tarta de financiación autonómica. Un 3,40 en el 2018, un 3,21 en el 2025. Y por eso tengo que recordarles, aunque quieran olvidarlo, que solamente en el año 2025 vamos a dejar de ingresar 87 millones de euros como consecuencia de la pérdida de población relativa. Presidenta, acabo ya. Esto es algo totalmente inadmisible. Esto lo ha empezado a denunciar este Gobierno. Lo grave es que ya pasaba antes. Ya pasaba, señorías del PSOE, cuando ustedes gobernaban, pero nunca dijeron nada y nunca hicieron absolutamente nada al respecto. Señorías, nos estamos jugando el futuro de los servicios públicos en Aragón. Los aragoneses nos exigen a todos que mostremos sin titubeos nuestra disconformidad con la propuesta del Ministerio de Hacienda. Por eso, señorías del PSOE, ustedes tienen la última palabra. No hay medias tintas. O se está con los aragoneses o se está con Sánchez. Eso es de lo que vamos a debatir aquí esta mañana. Estos son los hechos y son ustedes y su partido quienes van a decidir con quién están y a quién defienden. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Tiempo de intervención de los grupos parlamentarios proponentes, comenzando por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, su turno, 15 minutos.
Buenos días, señora presidenta de las Cortes, señor presidente de Aragón, señoras y señores diputados y a todos los presentes que nos acompañan. Hoy es un día importante para Aragón. Estamos en una situación muy grave, muy preocupante. Por eso, celebrar un pleno monográfico por iniciativa de dos grupos parlamentarios pequeños, por iniciativa inicial de dos grupos parlamentarios pequeños como Aragón Teruelesista y Xunta Aragonesista, es una buena noticia y que esa solicitud fuese apoyada por unanimidad. Sabemos cómo entramos en este pleno. Es muy importante que salgamos mucho mejor, que salgamos con líneas de actuación más claras, con propuestas que puedan ser eficaces en el debate nacional y no nos enzarcemos en polémicas estériles. Un debate que exige asentar principios constitucionales de equidad y de cohesión territorial. Que salgamos más unidos y con un rumbo para influir y mejorar la reforma del sistema de financiación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y vamos a partir de un análisis muy claro que revela lo que venimos denunciando desde la existencia de Teruel Existe. La despoblación es una verdadera crisis de territorio. La despoblación se ha configurado en España y en las comunidades autónomas por un proceso económico de largo alcance impulsado por la desagrarización y también por el impulso de determinadas políticas públicas por diferentes gobiernos de ambos partidos mayoritarios con responsabilidades. En suma, la despoblación es un verdadero problema de Estado. La financiación autonómica no es ajena en modo alguno a considerar la despoblación como un factor de peso en esa política pública y no puede ser ajena a la necesidad de corregir la despoblación. Es decir, la financiación autonómica ha de tener como un objetivo corregir la despoblación porque estamos ante una verdadera crisis de Estado. La despoblación no es solo un asunto económico de política autonómica, que también, sino que la despoblación afecta a los derechos de las personas y, por lo tanto, en primer lugar, es una cuestión de igualdad en el ejercicio de los derechos. La brecha social, económica y de servicios que genera la despoblación divide España en dos y lo hace para señalar dos velocidades, pero también dos capacidades de ejercer derechos reconocidos constitucionalmente. Y en esas dos velocidades lo que tenemos es una brecha de desigualdad de servicios públicos que forman el estado de bienestar, en las oportunidades de formación, de empleo, de emprendimiento, de cultura, de vida, de disfrute. Así que sí, la manera en la que se reparten los fondos estatales que están dirigidos a prestar los servicios del estado de bienestar va a incrementar la desigualdad. Pero no solo una desigualdad en renta o en capacidad económica, sino una desigualdad en el ejercicio de los derechos de las personas. Con esta financiación nos saltamos de entrada unos cuantos artículos de la Constitución y no voy a decirlos todos porque son bastantes los artículos que nos saltamos. Por ejemplo, el artículo 9.2, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos. El artículo 139.1, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Solamente este artículo ya justifica que la prestación de servicios públicos sea equivalente en el nivel de calidad y de accesibilidad en cualquier parte del territorio. Una brecha de desigualdad que en estas mismas Cortes, hace solo 4 días, ha analizado con rigor jurídico y sentido social, por ejemplo, la profesora Yolanda Gómez, quien fue la presidenta del Centro de Estudios Político y Constitucionales hasta hace muy poco tiempo. Hablando de despoblación e igualdad de derechos, la profesora Yolanda Gómez abogaba por aplicar, de acuerdo con la Constitución, un estándar de derechos, un principio, lo del estándar de derechos, que está consolidado en el derecho de la Unión Europea y que permitiría exigir las políticas necesarias para paliar esta brecha de desigualdad, entre ellas una financiación autonómica equitativa. Una brecha de desigualdad que está muy bien recogida en el libro Despoblación, Cohesión Territorial e Igualdad de Derechos, publicado por este centro de investigación. Y estos son, además de las propuestas de resolución que aprobemos aquí, los principios que deberíamos ser capaces de trasladar al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, a los representantes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a los presidentes de las otras 16 comunidades autónomas. Y también, por supuesto, entre estos expresidentes, a los dirigentes de los partidos nacionales, en especial a Alberto Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición de las Cortes Generales, y al presidente Pedro Sánchez, que preside el Gobierno de España en este momento. Por cierto, el señor Feijóo ha estado en Zaragoza señalando que la despoblación debe estar incluida en los criterios de financiación. Y no se nos ocurre más que decir que bienvenida esta afirmación, todo suma. Pero solamente un detalle muy importante. Galicia, la comunidad que presidía en el año 2021 y suscribió la declaración del Foro de Santiago en defensa de la despoblación, parece ser que no ha solicitado que se incluya la despoblación en este documento. ¿Cómo se cuadra este desajuste? ¿No es eso realmente un despropósito?
Para arañar votos, para ganar espacio electoral a costa de la despoblación, el señor Feijóo vino en campaña electoral de las generales a Teruel, algo que, visto ahora en perspectiva, constituye una notable sorpresa. En esos días, la despoblación parecía importante. Ahora bien, cuando se trata de aplicar, por ejemplo, las ayudas al funcionamiento que Teruel Existe consiguió llevar al Congreso y que se aprobaran, entonces el señor Feijóo desaparece y parece que también se borra usted, señor presidente, cuando le exigimos que colabore la comunidad autónoma en la aplicación de esas ayudas al funcionamiento. Y lo mismo podemos decir del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las ayudas al funcionamiento las concibe solo como un titular, apenas sin contenido y, por supuesto, dotadas de una manera irrisoria, cuando unas ayudas al funcionamiento bien dotadas son la herramienta más eficaz para la despoblación, para luchar contra la despoblación. Son la medida que, por ejemplo, debería poner en marcha de manera urgente. Por supuesto, también una financiación autonómica de acuerdo con los criterios que salgan del consenso de estas Cortes. Criterios que tienen que denunciar y que vamos a hacerlo, porque en Aragón no admitimos, no aceptamos y no podemos tolerar la discriminación que impregna y que da forma al informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada elaborado por el Ministerio de Hacienda. Repito, no admitimos, no aceptamos y no podemos tolerar la discriminación que impregna ese documento. Este informe contiene cuestiones muy preocupantes por irracionales respecto a las variables correctivas de carácter geográfico y demográfico, en especial, por ejemplo, la minusvaloración del peso de la superficie en la prestación de los servicios, cuando precisamente muchos de ellos dependen de la movilidad y de la accesibilidad, es decir, de la superficie y de las infraestructuras que vertebran esa superficie, por la desconsideración también de la importancia de la despoblación y también por un tratamiento erróneo de los indicadores utilizados para incluir la dispersión de la población en las fórmulas de población ajustada. Asimismo, también la consideración de la distancia entre núcleos de población como una de las variables. La dispersión de la población no solamente debe ser por número de núcleos, sino también por la distancia entre los mismos. Así, el grupo de expertos citado en el informe señala que el sistema actual incluye correcciones globales y no tramo a tramo por tres variables geográficas: la extensión territorial, la insularidad y la dispersión de la población, con una ponderación global conjunta del 3%. Es decir, entre todas las variables correctivas solo afectan al 3% de la financiación autonómica. Obviamente, para nosotros, algo impresentable. Respecto a la despoblación, dice el citado informe, esto es para hacérselo mirar. En España, las diferencias de población no son tan importantes. Apenas alcanzan un pequeño orden de magnitud, por lo que no parecería razonable prever un tratamiento específico para las regiones menos pobladas como tiene, por ejemplo, Canadá. O sea que para ellos las diferencias de densidad de población no son tan importantes. Los 9 habitantes kilómetro cuadrado comparado con los más de 600 que tienen muchas regiones en España no son importantes. Si este informe se pretende tener objetividad, yo creo que esto desmonta cualquier pretendida objetividad de este informe. Parece que son argumentos construidos para justificar una decisión que se toma en base a otros criterios, una decisión casi tomada a priori, a atender razones más atentas a la importancia del peso político de unas comunidades y a su peso demográfico que a la identificación de las insuficiencias y de las trabas para lograr una financiación autonómica justa y en la igualdad de derechos. En ningún caso son argumentos para construir un análisis que busque un reparto más equitativo. Incluso señala que parece, por tanto, claro que cualquier propuesta que plantease la inclusión en el sistema de financiación de un componente ligado al fenómeno de la despoblación, medida en términos estáticos, debería estar principalmente dirigida a 4 comunidades autónomas que en este momento sufren dicho problema de manera más acentuada, que son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón. O sea que sí que reconoce indirectamente que ese es un problema que existe, pero parece que no tiene tanta importancia. Hay otro fallo en esta evaluación de la despoblación, que es que no atiende al ámbito provincial para indagar más en el problema de la despoblación. Hubiesen tenido mucho más fácil y más justificado haber aplicado para medir la despoblación el criterio que aplica la Unión Europea, es decir, los 12,5 habitantes kilómetro cuadrado aplicado en los NUC 3, es decir, en las provincias. Pero no, con la despoblación en este informe se retuercen los indicadores para ocultar el problema. Y vamos a poner cifras sobre este análisis que venimos manteniendo, porque creemos que es el momento de empezar a pasar del relato a las matemáticas. Cifras que revelan con claridad la dimensión del problema denunciado, como es la insuficiente financiación autonómica de Aragón. La mayor constatación de esta insuficiencia se puede encontrar en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre el grado de cumplimiento de los ingresos procedentes de la Administración General del Estado, realizado para los años 2016 a 2020. Allí se revisan con detalle los recursos del sistema de financiación,
que dice que representan, los que vienen del Estado, el 80% de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma. Es un buen análisis sobre la financiación autonómica que ha llegado a Aragón y alerta con concreción, conocimiento y rigor acerca de la financiación autonómica, una financiación que califica de insuficiente para Aragón, claramente insuficiente. Y una valoración que, a efectos aunque son de años anteriores, es claramente vigente en la actualidad. ¿Y hasta qué punto es insuficiente? Pues la Cámara de Cuentas cifra que actualmente lo que se recibe ya supone 628 millones de déficit de los fondos estatales, por ejemplo, que recibió Aragón en 2019. Es decir, para pagar los servicios básicos, Aragón ya tiene que poner 628 millones de otros fondos porque los fondos estatales son insuficientes. Con lo cual, cuando hablamos de evaluar el coste real de los servicios, ahí en ese informe ya tenemos una primera valoración del coste real de los servicios que tiene que pagar la comunidad autónoma. La comunidad gasta más de la media en sanidad y en educación, pero menos en servicios sociales. Y no es que no haya necesidades en servicios sociales, que las hay, que nuestros mayores, las personas que son atendidas por servicios sociales, disponen de menos recursos que la media nacional. Por lo tanto, hay una infradotación. Dice también la Cámara de Cuentas que las aportaciones de la Administración General del Estado de Aragón son insuficientes. Y en ese informe, que analiza los años que he mencionado, del 16 al 20, y que constata con datos la reclamación del Gobierno de Aragón y de todos los grupos políticos que llevamos años denunciando la infradotación para sostener el estado del bienestar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Certifica que el Estado ha transferido los ingresos en los presupuestos, pero también dice que son insuficientes para cubrir el gasto derivado de la prestación de los servicios esenciales. Hay un desfase, aunque no es una cuestión que compartamos de evaluarlo por habitante, hay un desfase de 447 euros por habitante en el dinero recibido y lo gastado por la comunidad autónoma para hacer frente a los costes de los servicios básicos. Según destaca el informe, el sistema de financiación autonómica aportó 124.400 millones de euros a las comunidades autónomas, garantizando un mínimo igual a todas ellas de 2.146 euros por habitante ajustado para la prestación de servicios públicos esenciales. Se entiende por habitante ajustado el cálculo que pondera la variable de población con otras que afectan al coste de los servicios, como el envejecimiento, la dispersión o la superficie, pero ponderación absolutamente insuficiente, que es casi irrisoria. Sin embargo, en Aragón, el despliegue del estado del bienestar calculado por la Cámara de Cuentas es de 2.593 euros por habitante ajustado, lo cual supone un déficit de 447 euros de renta per cápita más de los recibidos, es decir, un 17% del coste de la prestación de los servicios. Y de esta medida, el informe también calcula cuál es la cuantía de más que debería haber recibido la comunidad autónoma para cubrir sus gastos, es decir, 530 euros por habitante, 500 si lo hacemos por habitante ajustado. Por tanto, la Cámara de Cuentas, la financiación, para la Cámara de Cuentas, la financiación de Aragón, la que está, no la que va a venir, sino la que está, ya debería aumentar un 25% respecto a lo que se recibe. Y esta infradotación en sucesivos ejercicios ha supuesto un incremento sostenido del endeudamiento que se situó ya en 9.185 millones de euros a 31 de diciembre del 23. Es un sistema que necesariamente genera déficit y provoca endeudamiento, de manera que por una suerte de vasos comunicantes que nos deberían explicar, las rebajas de impuestos en Madrid, que sí recibe su dotación más ajustada que Aragón, se convierte en deuda para Aragón. Curiosamente, Madrid recibe el dinero más correctamente que Aragón para satisfacer su estado de bienestar. Este informe de la Cámara de Cuentas le pone datos concretos a la desigualdad con la aplicación del modelo de financiación autonómica anterior. Pero es más, si con el nuevo reparto se pierden, como ha dicho el Gobierno, 442 millones de euros, entonces hablamos ya de una insuficiencia futura de más de 1.000 millones de euros para cada ejercicio anual en las cuentas de financiación autonómica de Aragón, de más de 1.000 millones de euros. Tenemos aquí otra vía que no hemos explorado. Ya tenemos ese informe. Hagamos llegar este informe de la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda. No sé si alguien se ha preocupado de enviárselo. Y segundo, exijamos que se fije una cantidad adicional en las supuestas partidas de financiación autonómica para garantizar que esa suficiencia financiera sea suficiente para la prestación de los servicios públicos. Junto a estas propuestas mencionadas, entendemos que Aragón debe defender en las bases de su propuesta, por un lado, financiación según el coste real de los servicios públicos para garantizar la igualdad de los derechos, carácter finalista de las partidas presupuestarias, aplicación de
del mecanismo rural de garantía de acuerdo con la Ley de Evaluación de Políticas Públicas para no dañar a las sociedades y a los territorios rurales. Despoblación y distancia de los núcleos de población, orografía y accesibilidad territorial. Es más importante la accesibilidad territorial que la orografía, porque en el fondo lo que realmente dificulta es la accesibilidad. Para ello influye la orografía, pero muchos más factores, como por ejemplo la disponibilidad o no disponibilidad de estructuras, muchas de las cuales son competencia del Estado. También debemos trasladar la despoblación y la accesibilidad territorial, como venía diciendo ahora. Y también el sobreenvejecimiento y la caída de natalidad. Concluyo. Vamos a trabajar por el consenso. Vamos a estar unidos para proteger a Aragón como comunidad autónoma y para garantizar el bienestar de los aragoneses. Vamos a salir de este debate, entendemos, convencidos de que vamos a ser capaces de convencer al resto de las comunidades. Vamos a respaldar nuestras propuestas con hechos. Es decir, como Parlamento vamos a exigir al Gobierno de Aragón unos presupuestos, también para 2025, que cumplan de manera estricta con todo lo que pedimos para la lucha de la despoblación a los demás, es decir, que nos apliquemos el cuento. Será la única manera de que Aragón hable con el ejemplo. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Señor Azcón, permítame que empiece con la pregunta clave. ¿Y Isabel Díaz Ayuso qué piensa de todo esto? Porque me parece que al final va a ser determinante. Mire, está muy bien lo que dijo Feijóo el domingo aquí en Zaragoza de la despoblación, está muy bien. Yo creo que había mucho miedo escénico, había mucho bien queda con usted. Podríamos también tirar de la hemeroteca y ver qué había dicho Feijóo sobre todo esto, pero mire, vamos a hablar de Aragón. Sabe perfectamente, lo hemos dicho públicamente, se lo dije el otro día, lo que pensamos desde Chunta Aragonesista. Rechazamos radicalmente esta propuesta del Ministerio y no lo podemos decir más claro. Y repito una vez más, si lo que llegue en su día al Congreso se parece a esto, el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Puello, votará en contra. No lo podemos decir más claro. Chunta Aragonesista nació hace 40 años para construir un Aragón más solidario, más equilibrado, más próspero, y esto supondría un retroceso gravísimo. Si esto se llega a consumar, es imposible garantizar con la calidad que merecen los ciudadanos los servicios públicos del estado del bienestar. Sería imposible crecer en lo económico, pero sobre todo en lo social. Creo que coincidimos en el análisis de que el informe del Grupo de Trabajo del Ministerio de Hacienda de diciembre del 2021, que no era sobre la financiación autonómica, era solo sobre la población ajustada, una parte importante, pero no era un informe global, no era un mal punto de partida. No era óptimo, pero como digo, no era un mal punto de partida porque se aproximaba mucho más que el sistema actual al que tiene que ser nuestro objetivo, que el sistema de financiación nos garantice recursos para cubrir el coste real de los servicios públicos, y eso depende muchísimo de factores territoriales, de factores demográficos, mucho más allá del padrón y el número de habitantes. Una vez conocido el informe del Grupo de Trabajo, desde Aragón hicimos los deberes con el liderazgo del anterior consejero de Hacienda, el señor Pérez Anadón. Creo que es justo reconocérselo, porque hizo un gran trabajo. Y mire, entre casi todos los partidos, porque hoy usted acusa al Partido Socialista de romper el consenso, en la pasada legislatura quien rompió el consenso fue Vox, que no creen en Aragón y no firmaron tampoco, no se sumaron al consenso de las aportaciones que mandamos a Madrid. Es decir, que aquellos con los que usted quiere aprobar los presupuestos son los que rompieron, seguirán rompiendo hoy, el consenso en esta materia. Consensuamos todos los que creemos en Aragón unas propuestas que mejoraban el borrador inicial y la remitimos en enero de 2022 al Ministerio. Spoiler, no nos han hecho ni caso. Y esto es indignante. Nada de lo que propusimos desde Aragón le parece bien al Ministerio. Nada. Y eso es lo que defendemos desde Chunta Aragonesista. Espero que ustedes también. Esas propuestas que son justas, razonables, bien fundamentadas, que son de todos los demócratas que creemos en Aragón. Claro que desde Chunta Aragonesista querríamos ir más allá. Querríamos una hacienda foral. Al menos querríamos el acuerdo bilateral económico-financiero. Pero en este momento creo que ese documento consensuado en
el 22 debería ser su argumentario, debería ser su catálogo de reivindicaciones suyo y del consejero de Hacienda, y esto va mucho más allá de la despoblación y la orografía. Y me preocupa mucho la simplificación y después hablaré de esto. Hay muchas más cuestiones aparte de despoblación y orografía. Mire, el primer objetivo es conseguir que esta propuesta no llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta es la primera, que lo retire, porque si el punto de partida es malo, el resultado no puede ser bueno. Es imposible. Quien pone sobre la mesa el borrador a debatir sabe con ventaja, lo sabe muy bien, ha negociado mucho y sabe que esto es así. Mire, mañana habrá esa reunión técnica y va a condicionarlo todo. Algunos tendremos que estar a la defensiva. Este documento no puede ser el texto que sirva de base para la futura de negociación. ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene que llegar el documento al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Pues muy sencillo, porque ha caducado. Se ha quedado obsoleto, es papel mojado. Hoy no representa la opinión de las comunidades autónomas sobre el informe del grupo de trabajo. El Ministerio obvia dos hechos posteriores a enero del 22, a cuando se remitieron las aportaciones, que lo condicionan todo. Dos hechos que privan de toda legitimidad a la nueva propuesta. Y esto queda muy claro con el tema de la despoblación. Hablaré de más cosas, no solo es la despoblación, pero con el tema de la despoblación queda muy claro. La propuesta inicial del grupo de trabajo del 21 la incluía es cierto que tenía poco peso, que había que mejorar la propuesta, pero era un avance. Y la nueva propuesta la elimina porque dice que no hay consenso. Conforme usted, me parece bien, busca el titular y hace muy bien. Miente el Ministerio. No cambia mucho. Yo no he tenido acceso a las aportaciones del resto de comunidades. El informe dice que solo 3 comunidades estamos a favor: Aragón, Cantabria y Castilla y León. Me creo lo que usted dice. Yo no lo he visto, pero me creo su palabra. También Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura estaban a favor. La Rioja no sabe, no contesta, y quedarían 8 en contra. Es que aún así, aún haciendo lo que hace usted, no perderíamos 11-3 el partido, pero perderíamos el partido 8-6. Es decir, que seguiría habiendo una mayoría de comunidades. Pero de verdad que creo que esto no es lo relevante, que sea 8-6 que 11-3. Lo relevante es que después de mandar esas aportaciones hubo elecciones autonómicas en muchas de estas comunidades, y en muchos casos los gobiernos cambiaron. Desgraciadamente muchos se volvieron azules, pero es que en muchos casos cambiaron. Es más, de esas que estaban en contra, cambiaron nada del gobierno, nada menos que de 5. Además de las que usted dice que dijeron que sí, de 5 cambiaron. Por lo tanto, señor Azcón, yo creo que la clave es entender que no vale el documento último, porque no vale lo que dijeron las comunidades autónomas, porque ha habido elecciones autonómicas. Podemos entender que todos los nuevos gobiernos, absolutamente todos, mantienen la misma postura que sus predecesores sobre la despoblación y sobre el resto. Creo que no. Podemos afirmar rotundamente que hay una mayoría, me da igual 11-3 que 8-6 de comunidades en contra de la despoblación. Creo que no. Por eso digo, la única solución es retirar ese documento. ¿Y qué debería hacer el Ministerio? Volver a mandar el informe del grupo de trabajo a las comunidades para que los actuales gobiernos puedan pronunciarse. Creo que ha sido una irresponsabilidad lo que ha hecho el Ministerio de utilizar lo que dijeron los gobiernos anteriores. Prefiero no pensar que no ha sido una irresponsabilidad ni un fallo, sino que lo han utilizado perversa e interesadamente para sus objetivos. De verdad que prefiero no pensar eso. Cambio de gobiernos, elecciones autonómicas, pero hay otro hecho, usted lo ha citado, y creo que es relevante, es que en enero del 22 todavía no estábamos hablando de la financiación singular para Cataluña. Y este hecho, señor Azcón, estoy de acuerdo con usted en que es relevante. ¿Habrían dicho lo mismo todas las comunidades autónomas en los informes que mandaron al Ministerio en enero del 22 si hubieran sabido que estaban discutiendo cómo repartirse las migajas, mientras que el premio gordo era para Cataluña, que hasta se salía del sistema común? Pues quizá no. Por lo tanto, insisto, no vale lo que dijeron las comunidades, no vale este informe del Ministerio. Insisto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar para que no llegue ese informe a la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y cuando llegue otro, que espero que llegue, cuando todo esto se reconduzca, vamos a tener que conseguirlo, que se reconduzca, lo que te tocará es defender los criterios que consensuamos en Aragón en 2022. Y la cosa es más grave de lo que están ustedes simplificando. No va solo de que la despoblación haya desaparecido o la orografía no se haya incluido, porque no estaba. Usted ha dicho que sí, no estaba en la propuesta del grupo de trabajo. Mire, el problema de verdad es que en la nueva propuesta del Ministerio no se acepta ni una sola de las aportaciones que hicimos desde Aragón, que mandamos un documento excelente de análisis y de propuesta. Ni una sola, 0. Nos ignoran y nos ningunean descaradamente. Y la pregunta es, ¿sigue defendiendo todo el documento o solo
la despoblación y la orografía, porque, como digo, la orografía alegábamos desde Aragón, no nos han hecho caso cuando es algo absolutamente razonable, pero hay más cuestiones. En primer lugar, proponíamos que las variables territoriales y poblacionales, superficie, orografía, dispersión, sirvieran también para calcular la financiación por bloques, para calcular la financiación que corresponde a cada comunidad autónoma para sanidad o educación. Ahora mismo, en la propuesta, estos criterios funcionaban solo como variables correctivas. Se calculaba sanidad, educación, resto de servicios y luego un poquito se repartía con estas variables correctivas. Y lo que propusimos desde Aragón es que, sin perjuicio de que se utilicen también como variables correctivas, se tengan en cuenta ya para repartir el dinero que se destina al conjunto de comunidades autónomas para educación y sanidad, porque además, si son variables correctivas, tienen poquísimo peso. En el sistema actual, la superficie, el 1,8% del total, muy poco, y la dispersión, mal calculada, aún menos, el 0,6. Planteábamos, como digo, que se tuvieran ya en cuenta. En educación hicimos muchas propuestas, supongo que conoce perfectamente lo que dijimos desde Aragón. Expresamos las dudas que nos generaba que se incluya como criterio de reparto de los fondos el número de alumnos procedentes de otras comunidades autónomas. Expresábamos las dudas, no nos responde, por supuesto, en absoluto el nuevo documento. Al hilo de esto proponíamos que si el Ministerio dice que hay que tener en cuenta a los alumnos de otras comunidades, lo que habrá que tener en cuenta es los alumnos que suponen mayor gasto y que no se tienen en cuenta en la propuesta que hacía el grupo de trabajo. Decíamos que habría que tener en cuenta también los alumnos de más de 17 años matriculados en FP, que es algo muy habitual. Si cortamos en 17 años no los tenemos en cuenta. Los alumnos que están en cursos de especialización de FP, sobre todo para el futuro. Los alumnos matriculados en máster, en doctorado. Los alumnos de más de 25 años, que es una realidad. Todo esto no se tenía en cuenta en la propuesta del grupo de trabajo. Dijimos en el documento que coordinó el señor Pérez Zanadón, vamos a tenerlo en cuenta, querría saber su opinión si siguen estando de acuerdo con esto. Y otra cuestión también, en materia de educación, proponíamos que, dado que no hay uniformidad en los créditos universitarios, pues que las matrículas de las facultades científicas o experimentales se ponderaran respecto de las humanísticas o sociales. Una propuesta muy razonable. Pues ni caso a ninguna de ellas, absolutamente, insisto, bien argumentadas. En el caso de servicios sociales propusimos algo que en Aragón sabemos muy bien que es absolutamente irrenunciable. Tener en cuenta el sobreenvejecimiento. No basta con hablar de envejecimiento, hay que hablar de sobreenvejecimiento. El grupo de trabajo, también el último documento, solo utiliza 2 tramos de edad, de 65 a 79 y más de 80. Lo que planteamos desde Aragón es que era necesario más tramos, tener en cuenta el impacto gravísimo y cada vez más con el incremento de la esperanza de vida que tiene el sobreenvejecimiento. Pobreza. Estamos de acuerdo con calcular que hubiera un índice de pobreza, pero no tiene sentido utilizar el número de parados sin prestación como proponía el grupo de trabajo. Proponíamos utilizar el índice AROPE, un índice estadístico de la Unión Europea que mide de una forma mucho más real el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Por supuesto, nuevamente, ni caso desde el Ministerio. Dispersión, siempre lo hemos dicho, lo decía ese documento, no está bien calculada en las propuestas que se hacen. No puede ser tener en cuenta las entidades singulares, aunque se tengan solo en cuenta las habitadas, como hace el nuevo documento, y planteábamos desde aquí que era más razonable atender a la densidad de población o atender al número de municipios. Ni caso. Y la ponderación de las diferentes variables, que esto es clave. Una vez que calculas cómo se reparte la tarta que decía usted entre sanidad, educación, servicios sociales, resto de servicios, vamos a ver cuánto se destina a cada uno de estos bloques. Nosotros planteamos desde Aragón que las variables correctivas, superficie, dispersión, despoblación, orografía, pesaran más y que se aminoraran de educación. Actualmente esas variables solo pesan el 3%, poquísimo, cuando decimos es que sí que está la densidad baja densidad muy poco, solo un 3%, y la propuesta del grupo de trabajo ampliaba la horquilla del 3 al 4%, y es lo que mantiene además el último documento. Nosotros planteamos que fuera más, que esas variables correctivas pesen más del 3 o el 4%. También proponíamos que la sanidad y los servicios sociales se ponderaran en el máximo de la horquilla que planteaba el grupo
grupo de trabajo. En sanidad, que ahora es el 38%, decían pues que pese el 40 o el 45%, y decíamos que pese el 45%. En servicios sociales me parece gravísimo, ahora en el vigente sistema solo es el 8,5% del total, y decía las propuestas que pese entre el 6 y el 10, es decir, que incluso podría pesar menos, y dijimos desde Aragón que pese el máximo, el 10. Como digo, no nos hicieron caso tampoco en ninguna de estas aportaciones. En definitiva, señor Azcón, esto es mucho más complicado que la despoblación. Yo entiendo que es bueno en debates tan áridos como este. Nadie entiende el sistema de financiación autonómica. Un poco fedea, creo que el resto del mundo no lo entiende, pues es bueno simplificar para que la gente sepa de qué hablamos. Pero por favor, no nos limitemos a hablar de la despoblación, que es una parte importantísima, pero es una parte solo del problema. No nos limitemos a hablar de la orografía, que es una parte importantísima. Hay mucho más, nos jugamos mucho más en el resto de las cuestiones que he intentado resumir y que son técnicas y que se entiende mal y son muy aburridas, pero son mucho más determinantes para el futuro que solo la despoblación. Señor Azcón, estoy completamente de acuerdo con usted en que nos estamos jugando el futuro de Aragón. Lo decía el otro día, después de la reunión que mantuvimos en su despacho, que esto no es exagerar, es que es verdad, es que no estamos jugando el futuro, no estamos jugando la calidad de nuestra sanidad, de nuestra educación, de los servicios públicos, nos estamos jugando absolutamente el futuro de Aragón, y por eso tenemos que ser capaces de reaccionar todos a una. Yo no cuento con Vox, supongo que usted con Vox cuenta solo para los presupuestos, no le queda más remedio, pero tenemos que ser capaces de reaccionar todos a una. Lamento por eso que usted aproveche este discurso de forma tan partidista. Yo estoy en lo esencial de acuerdo con lo que usted planteaba hoy en su primera intervención. Creo que una intervención en este pleno monográfico, el primero de la historia de Aragón, sobre esta cuestión, hay comentarios que hace usted en clave absolutamente partidista, utilizando políticamente esta cuestión para atacar a determinados partidos, que creo que no tiene demasiado sentido. Se lo digo con todo el respeto institucional que le tengo. Ojalá el tono fuera otro, porque a partir de ahora supongo que en sus siguientes intervenciones su tono va a cambiar. En todo caso, diga usted lo que diga, Junta Aragonesista, nacimos para defender a Aragón, y le aseguro que si hay consenso. Gracias, señor Soro. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez, su turno. Gracias. El pleno de este periodo de sesiones felicitando al cine aragonés, a la Estrella Azul, a la Virgen Roja, que nos han dado una grandísima noticia, y lamento que hoy este Parlamento, el templo de la palabra, se pueda convertir en un escenario algo teatralizado, en el que el lugar donde la verdad y la honestidad imperase puedan imperar otro tipo de cosas. Pedimos un pleno monográfico porque para los socialistas, para este grupo que siempre y que sigue manteniendo lo mismo que ha defendido, era importante abordar cuáles son los criterios que entendemos que hay que incorporar en el nuevo modelo de financiación que necesitamos justo, precisamente con una máxima, que es aproximarnos cada vez más al coste real en la prestación de los servicios, pero también a la adaptación de una realidad cambiante. Miren, ejemplos. Sabemos que mantener un cole en el medio rural, en una escuela con 4 alumnos, cuesta 3 veces más que en una ciudad. O, ¿por qué no decir que desde el año 2009 ha incrementado en más de un 11% la población mayor de 65 años? Por lo tanto, es necesario hacer una revisión del modelo de financiación para prestar nuestros servicios en igualdad de condiciones. Llevamos casi 20 años hablando de financiación y de la necesidad de mejorar nuestro modelo de financiación, pero oiga, siempre ha sido los socialistas, en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos de España, quien ha cogido el toro por los cuernos. En el año 2009 fue José Luis Rodríguez Zapatero cuando lo hizo. Caducaba en el año 2014 con el Partido Popular, con una mayoría absoluta en el Parlamento del señor Rajoy, y pasó de pantalla como suele hacer. Bueno, puso en marcha también un comité de expertos, y en el 2017 ese documento no aparece en ninguna de sus cientos de hojas la palabra despoblación. Es nuevamente con un gobierno socialista, con un presidente socialista, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, cuando en el año 2021 se inicia la necesidad
precisamente recoge el guante de las comunidades autónomas de modificar el modelo de financiación. Y es el Gobierno de España, y lo diré una y otra vez y no por mucho mentir, se convierte en verdad, señor Azcón, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez quien incorpora la variable de la despoblación como un elemento corrector del nuevo modelo de financiación. Mucho hemos debatido. Claro, escuchar. Curioso, las excusas peregrinas del Partido Popular diciendo que en el año 2014 no se podía plantear una reforma de financiación por la crisis. Hombre, en el 2009 nos llovían los euros del cielo. Señor Azcón, por Dios. Mucho se ha debatido en estas Cortes. El dictamen del año 2001 que ampara el actual modelo de financiación. El dictamen en la Comisión de Estudio del 2018 que logra la unanimidad de las fuerzas políticas. Y nuevamente un documento en el año 2022 que a petición y a iniciativa del Gobierno de Aragón trae a este Parlamento, en el que se descuelga Vox, para apoyar un documento de alegaciones a esa propuesta del Ministerio de Hacienda para renovar el modelo de financiación fundamentalmente con lo que tiene que ver con la población ajustada. Mire, también los gobiernos autonómicos han dado muchos pasos. Desde el gobierno de Marcelino Iglesias, que asumió las transferencias de las competencias en el 99 de Educación y en el 2002 de Sanidad. El gobierno del señor Lambán, no solo liderando una posición estratégica de incluir la despoblación como variable específica. Señor Azcón, ¿sabe la diferencia de incorporar la despoblación como variable específica a plantearla como una cosa transversal en el resto de las variables? ¿Sabe cuál es usted la diferencia? Y también liderando las alianzas con comunidades autónomas que compartíamos un mismo diagnóstico. Ahí está la Declaración de Zaragoza en el año 2018 con 6 comunidades autónomas y la Declaración de Santiago en el año 2021. Bueno, ¿por qué estamos aquí, pues? ¿Dónde está la ruptura de consenso, señor Soro? Que parece que le ha comprado el relato al señor Azcón. El Partido Socialista, este grupo parlamentario, seguimos defendiendo exactamente lo mismo. Hay que volver a recordar que dentro de un contexto en el que hay una voluntad manifiesta del Gobierno de España de reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas, y también hay que destacar que es este Gobierno, el Gobierno de España, el actual, el que más y mejor está tratando a las comunidades autónomas en sus transferencias al Estado. Luego hablaremos, porque a usted le parece, sí, 7.600 millones de euros más en el periodo de Pedro Sánchez a Aragón que en el mismo periodo que gobernó el señor Rajoy. Pero es que la economía, va bien, ¿verdad, señor Azcón? Por eso hay más ingresos. Ese es otro de los mantras que ustedes no son capaces de reconocer. Bien, pues estamos aquí ante un documento técnico en una dinámica, en una estrategia abierta por el Gobierno de España para abordar el cambio, en el que recoge las propuestas de las comunidades autónomas. Y, oh sorpresa, solo tres, y lo digo alto y claro, Aragón, Cantabria y Castilla-León, plantean incorporar como variable específica para el nuevo modelo de financiación la despoblación. Solo 3. Uy, ¿dónde está Galicia? ¿Dónde está Galicia, señor Azcón? Mire, ¿dónde está Galicia? Que su líder nacional de su partido. Le hablo del señor Feijóo, sí, porque tenemos que denunciar aquí, en el Parlamento, el oportunismo de quienes dicen defender los intereses de las comunidades autónomas, pero a la primera de cambio los traicionan y los abandonan. Hablamos de Alberto Núñez Feijóo, sí, que como presidente de la Xunta de Galicia firmó una declaración con 8 comunidades autónomas defendiendo el criterio de la despoblación, pero cuando tuvo que enviar las alegaciones de su comunidad autónoma, es decir, cuando tenía que ponerse serio y dirigirlo al Ministerio, al Gobierno de España, ese criterio de despoblación no lo hizo. Hombre, y ahora viene a Zaragoza el domingo para facilitarle usted un poquito el debate, señor Azcón, a decirnos que es de justicia que la despoblación se tenga en cuenta en el modelo de financiación. Tiene la poca vergüenza de posicionarse en contra como presidente de Galicia y viene aquí a los aragoneses o a usted, señor Feijóo. Por cierto, claro, lo hizo ante un foro de alcaldes. Seguramente no hubiese sido capaz de hacerlo ante un foro de presidentes autonómicos. ¿Qué palabra? ¿Dónde queda su palabra? Mire, aquí tenemos lo que planteó Galicia, señor Feijóo.
al Ministerio de Hacienda. ¿Y sabe? Porque hay dos variables que incorpora el Ministerio de Hacienda en esa propuesta del año 2021, que es la despoblación y los costes fijos, importante. Bueno, pues en la despoblación no se ve, pero pone despoblación desechada. Esto es lo que hizo Galicia, esto es lo que hace el líder de su partido. Claro, y hoy usted dice que hay 3 comunidades autónomas que también lo han hecho. Hombre, que defienda la despoblación Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura es normal, tienen problemas comunes, pero que defiendan incorporar en el nuevo modelo de financiación la despoblación como variable específica es otra cosa distinta, señor Azcón. No obstante, hago una pregunta. Cuando usted recibió este documento técnico que recogía todas las aportaciones de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas y que le enervó tanto, ¿qué hizo con las comunidades autónomas? Que además, la mayoría las gobierna su partido. Les llamó rápidamente a ver qué había pasado, llamó a su compañera en Extremadura, porque claro, además de ser el líder y hacerle la oposición a Pedro Sánchez desde esta tribuna habitualmente, ninguneando a su jefe, igual es que va a ser usted también quien defiende los intereses de los extremeños, de los castellano-manchegos y de los asturianos, porque nada hemos oído hablar de los presidentes de esas comunidades autónomas. De hecho, Castilla-La Mancha no defiende, como plantea el Ministerio, el elemento corrector de la despoblación. Y lo que plantea es incorporarlo en la variable de superficie y de dispersión. Y Extremadura, igual le puede decir que en Extremadura su homóloga, la señora Guardiola, no ha dicho ni mu, ni mu. Por lo tanto, oiga, o está haciendo una dejación de sus funciones y no está defendiendo los intereses de los extremeños, o alguien, desde luego, está mintiendo. De verdad, ¿quieren más demostraciones? Quienes de buena voluntad podemos participar de este show del señor Azcón, ¿quieren más demostraciones de que el Partido Popular y usted hacen utilización obscena absolutamente de todo por interés partidista? Que usan hasta las cosas de comer, hasta lo identitario. Nos utilizan a todos, señor Azcón, a estas Cortes, a los medios de comunicación, no con una voluntad constructiva de sumar fortalezas, sino como una estrategia partidaria, donde la realidad no importa y se imponga su táctica electoral, pero sobre todo para que se imponga su relato. No obstante, oiga, tranquilos, mañana hay una reunión preparatoria para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por cierto, que en ese Consejo se supone que se iba a hablar de la condonación de la deuda. Por cierto, que sabemos que hay fecha, pero no hay orden del día. Es decir, estamos aquí hablando ya de cosas que no sabemos exactamente cómo y dónde se van a tratar, pero me imagino que esas 3 comunidades autónomas que usted ha dicho que sí, que defendían la despoblación, mañana lo harán constar en esa reunión y tendremos 6 comunidades autónomas que lo defiendan. De momento lo que sí que sabemos es que 5 de las 8 que compartían diagnóstico ya no lo hacen. Y yo le digo, ¿qué ha hecho para cultivar, para seguir seduciendo a las 7 comunidades autónomas que compartíamos un mismo criterio? Porque, hombre, escuchándole, señor Azcón, es como si se hubiese parado el reloj. Ojalá, ¿eh? A mí me gustaría volver al año 2022, eso lo tengo que reconocer. Sí, se lo reconozco. Le aseguro que actuaríamos de una manera muy distinta. Pero es que escuchándolo, es como si se hubiese parado el reloj. Como si del año 2022 ahora no hubiera pasado nada. Oiga, como si los 18 meses de usted como presidente no existieran. Y efectivamente es que no existe ni una sola intervención, hoja en blanco en materia de despoblación, señor Azcón, sabiendo que está encima de la mesa la reforma del modelo de financiación. Sí que sabemos que gobiernan desde el año 2023 en 11 comunidades autónomas. Lo hacían en 5. Ahora en 11, por lo tanto, hombre, yo creo que lo tiene usted más fácil. Se tiene que entender solo con los suyos. Así que a la tarea. Pero claro, tiene algún problema con el señor Feijóo, porque aunque diga lo que diga, aquí es un poco la carta. Es decir, allí donde va dice lo que quieren oír. En Valencia, que hay que primar la población. Pues igual que en los trasvases. Aquí que no, que la despoblación es muy importante. Es decir, un problema de credibilidad. Pero claro,
La única reunión que yo conozco que ha hecho usted con una comunidad autónoma de las 8 implicadas en ese mismo diagnóstico es con Galicia. Oiga, hace 2 o 3 semanas, ¿no trataron el tema de la despoblación? ¿No le dijo que no habían incorporado en su propuesta la despoblación como un elemento corrector? Pero es que es más. Es verdad que usted decía que los aragoneses no somos tontos, y es verdad. Eso hay que reconocérselo. No nos dejamos embaucar por cantos de sirena. Pero es que es más, es que el presidente Rueda y usted se sintieron y respaldaron la Declaración de Santiago. Oiga, Declaración de Santiago de incorporar la despoblación, pero que luego, cuando tiene que ponerse en serio y plantearlo en el Ministerio, no lo hace. El Partido Socialista y este grupo no se han movido de nuestra posición. Defendemos la despoblación y la orografía. Por cierto, se lo ha dicho el señor Soro, la orografía no está en el documento del Ministerio. La orografía la incorporamos nosotros en el trabajo que envía el Gobierno de Aragón junto con estas Cortes. Y por cierto, con estas Cortes y con los agentes económicos y sociales que se sumaron también a ese documento. Pero es que usted tiene unas cuantas contradicciones, señor Azcón. ¿Recuerdan el 9 de febrero del año 2022, cuando el señor Azcón era alcalde de Zaragoza y marchó a Bruselas con unos cuantos representantes municipales del Partido Popular para criticar en un acto de traición el reparto de los fondos? Bueno, no, primero para evitar que llegaran los fondos europeos a España, pero para criticar como un reparto partidista los fondos. Bueno, pues mientras estaban en Bruselas salía que la ciudad de Zaragoza era la 5ª ciudad que más fondos europeos recibía. Pero más ejemplos, señor Azcón. Decía usted, se atreve, es usted valiente, decía que el ministro de Política Territorial está deslegitimado porque defiende la población como criterio. ¿Qué podemos decir de usted? Que cuando era alcalde de Zaragoza hacía exactamente lo mismo. ¿Qué podemos decir de usted? Exactamente lo mismo. Quiso hacer una modificación de la ley de capitalidad, diciendo que si había más ingresos a la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Zaragoza tenía que decidir dónde iban. Hizo también, ante el impuesto de contaminación de las aguas, diciendo que los ingresos que tenía la comunidad autónoma tenían que invertirse más en la ciudad de Zaragoza. ¿Tiene alguna otra contradicción? ¿Que con una mano pide dinero al Gobierno de España, pero con la otra le baja los impuestos a los más ricos, a ese 1%, o con la otra, señora Azcón, vota en contra de flexibilidad en la senda de déficit para el año 2025 y 2026, lo que suponen 205 millones de euros para esta comunidad autónoma, o vota en contra de las entregas a cuenta de más de 330 millones que tendríamos en Aragón. 500 millones. Eso es la realidad. Eso no son cuentas. Eso no son cuentos y cuentas e hipótesis. Eso es la realidad. 500 millones de euros por sus propias decisiones. Y claro, que nadie me estropee un titular. Yo creo que eso es lo que les dice en el Consejo de Gobierno a todos sus consejeros, señor Azcón. Que nadie me estropee un titular, y tiene que disfrazar sus noticias con cifras para que parezcan verdad cuando esto es todo lo más alejado de la realidad. Y dice, ¿recuerdan algunas noticias? 1.000 millones menos va a tener esta comunidad autónoma por la prórroga de presupuestos en el año 2024. 1.000 millones, ¿dónde están esos 1.000 millones? 87 menos de la liquidación. Aquí hay mucho que cortar y yo creo que tendremos tiempo de explicarlo. Ahora, más de 400 millones perderemos. Bueno, primero perderemos, es imposible, porque son criterios que no están incorporados en el modelo de financiación vigente. Pero, mire, ¿de dónde sacan esos datos? Nada. Ni estudios, ni documentos que avalen, ninguno. El mismo rigor que los fondos europeos. Claro, si hace las cuentas igual que las hizo con la Romareda, señor Azcón. La Romareda, que no iba a costar €1, llevamos ya 200 millones. Pues ese es el rigor. Termino ya, presidenta. Mire, el Partido Socialista en el Gobierno y en la oposición seguimos defendiendo lo mismo. Nos reivindicamos en nuestra acción de Gobierno. Es muy fácil recurrir a la hemeroteca para ver lo que ha hecho este partido en Aragón. Han tenido 18 meses para defender la despoblación como variable y no han hecho absolutamente nada. Su hoja de servicios es una hoja en blanco. Por cierto, una directora general de financiación autonómica que tampoco sabemos cuál ha sido su cometido. En esta
En estos meses lo que ha desaparecido es la estrategia de alianzas y tratar de unificar y de sumar fortalezas. Como he dicho, el presidente Azcón ha sido de todo. Fue un convencido defensor del factor de la población, defendía la ponderación favorable de la población cuando era alcalde de Zaragoza, en detrimento de cualquier otro indicador corrector. Hoy, con una mano defiende los criterios de despoblación y orografía, mientras con la otra, y tendré tiempo en la segunda intervención, discrimina con su gestión a los pequeños pueblos y al mundo rural, como luego detallaremos. Señor Azcón, deje de generar ruido, sume alianzas, genere fortalezas y unidad, no rompa consensos, lidere y convenza a los suyos, que tiene mucha tarea. Gracias, señora Pérez. Turno para responder el señor presidente. Durante un tiempo total de 30 minutos puede contestar individual o conjuntamente. Muchas gracias, señora presidenta. Si me permiten, les haré una réplica conjunta, aunque, como no puede ser de otra forma, me dirigiré individualmente a cada uno de ustedes como partido político en todas las cuestiones, porque además creo que ha habido 3 intervenciones, pero 2 bloques. Es decir, creo que la intervención del señor Guitarte y del señor Soro no han tenido nada que ver con la de la señora Pérez, porque creo sinceramente que la intervención del señor Guitarte y del señor Soro han sido intervenciones constructivas y la intervención de la señora Pérez ha sido una intervención absolutamente defensiva. Creo que entre Teruel existe y Chunta aragonesista hay matices, muchos de ellos que tienen que ver con la escenificación política que corresponde y que yo entiendo en una Cámara como en la que estamos, pero creo que con Teruel existe y con Chunta aragonesista hay más acuerdo de fondo que discrepancia. Señor Guitarte, yo lo primero que quiero decirle es que es verdad. ¿Por qué tenemos este debate? ¿Por qué estamos esta mañana en las Cortes de Aragón debatiendo otra vez sobre financiación autonómica? Porque si no dejamos claro por qué estamos teniendo este debate, nos podemos equivocar en algunas de las conclusiones. Hoy tenemos este debate porque es el Ministerio de Hacienda quien ha cambiado de posición. Cuando el Ministerio de Hacienda cambia de posición, usted pide un debate sobre la financiación y sobre el nuevo informe. Pero si no tenemos claro que todo lo que queremos, que todo lo que buscamos, que lo que proponemos, que lo que queremos que ocurra en el futuro tiene que ver con que hoy estamos debatiendo una cuestión muy concreta, que es el cambio de posición del Ministerio de Hacienda y de los documentos técnicos que ha mandado, podemos hablar de cuestiones que, aunque tengan que ver directamente con la financiación, no es de las que hoy la Comunidad Autónoma de Aragón se tiene que defender. Yo por eso quiero reconocerle que este debate es gracias a usted. Este debate es Teruel existe, quien lo pide. Es verdad que la Cámara y el reglamento de la Cámara establece que tengan que ser 2 partidos políticos quienes soliciten el debate. Chunta aragonesista se une a su propuesta. Estos debates son debates que tienen que salir por unanimidad. Con que un solo partido político se oponga, no hay debate. Y no sé si me equivoco, pero creo que debates de estas características en los últimos años, cuando gobernaban los socialistas, cuando a ellos no les interesaba un debate que proponían los demás, los vetaban. Hoy celebramos un debate monográfico sobre esta cuestión, porque lo propone el señor Guitarte, cuenta con los votos del señor Soro, y es verdad que el Partido Socialista y que la señora Pérez, que conoce la dinámica parlamentaria, antes de ponerse en contra y visibilizar las dificultades que tiene para defender lo indefendible, se une a la petición de este debate, fundamentalmente porque en técnica parlamentaria es lo que le da tener la oportunidad de intervenir en 2 ocasiones en este salón de plenos. Todo me parece bien. Pero yo sí que quiero reconocerle que es Teruel existe quien lleva la iniciativa del debate.
a cada uno lo suyo. Este no le existe, el primer partido político de esta Cámara, quien ve la necesidad de que podamos debatir, incluso llegar a consensuar determinadas cuestiones que afectan trascendentalmente a la financiación. Y yo, señor Guitarte, he de decirle que como primera cuestión tenemos un amplio acuerdo. Sí, yo creo que compartimos una parte muy importante del análisis, compartimos una parte de lo que son las soluciones y es verdad que yo quiero agradecerle esta iniciativa. Lo que tiene que ver con la despoblación, lo que tiene que ver con la orografía en esta comunidad autónoma genera un amplio consenso. Un amplio consenso porque los hechos, porque las montañas, porque la densidad por habitante está ahí. Y es evidente que todos esos condicionantes demográficos, esos condicionantes de nuestra orografía condicionan la financiación. Lo que pasa es que, señor Guitarte, con usted yo tengo una pequeña... Puede que discrepemos en algunas soluciones. Yo creo que si usted gobernara, y eso lo dirán los ciudadanos el día de mañana, habría un debate sobre lo que usted luego realmente haría en el Gobierno respecto de lo que dice ahora en la oposición. Porque es verdad, el papel lo aguanta todo como la oposición lo suele aguantar todo. Luego, la verdad llega cuando se llega al Gobierno. El material del que están hechos los partidos políticos se comprueba cuando llegan al Gobierno y cuando llegan al Gobierno y tienen posibilidad de tomar decisiones. Porque en el Gobierno es cuando realmente se tiene la capacidad de influir. Hay ocasiones, y no quiero hacer un debate de esto, señor Guitarte, hay ocasiones en las que no solamente se influye desde el Gobierno, sino que hay votos que son decisivos en las cámaras. Usted sabe de esto, porque usted también tuvo la posibilidad de ser muy decisivo en las votaciones en el Congreso de los Diputados, pero yo creo, no, pese a que usted lo dijera, que el Partido Socialista a usted, como a tantos y tantos socios, no se lo tomó en serio. El debate que usted nos propone es el debate de política ficción. Nos propone un debate que es interesante y que yo comparto. Es el debate del coste real de los servicios. Pero la política, señor Guitarte, es el arte de lo posible. Y hoy nos encantaría tener un modelo de coste real de los servicios públicos en la comunidad autónoma, pero me da la sensación de que tenemos que abrir los ojos, de que tenemos que hacer política conforme a la realidad. No va a haber un debate sobre el coste real de los servicios porque en el Ministerio de Hacienda no van a calcular ni se van a preocupar, aunque hayan pasado años, de calcular ese coste real de los servicios. Se lo cuento esto porque usted lo que nos plantea es el debate de lo que podría ser un escenario mejor que el que tenemos. Pero la realidad es que el Partido Socialista nos está ofreciendo un escenario peor que el que tenemos. No hablamos de estar en una buena situación e ir a otra mejor, de lo que hoy, que sería el debate del coste real, entiéndame, sino que de lo que hoy estamos hablando es de que estábamos en una mala situación y el Partido Socialista nos quiere llevar a una peor situación de la que estábamos. Yo, señor Guitarte, cuando usted dice, es todavía peor, porque usted dice, estamos debatiendo solamente sobre el 3% de los recursos. Usted sabe que ni siquiera eso, porque los indicadores que afectan a la población ajustada son sobre el 75% del total de los criterios y de los indicadores. Por lo tanto, es el 3% del 75%. Es decir, es todavía peor el criterio del que destinamos para los intereses de nuestra comunidad autónoma. Pero yo, señor Guitarte, créame que cuando se habla de despoblación podemos tener un amplio análisis y un cierto consenso, yo también creo que muy amplio, en cuáles son las causas que perjudican a nuestra comunidad autónoma. Podemos incluso
ponernos de acuerdo en muchas de las propuestas que tenemos que hacer, pero permítame que le diga, y no es la primera vez que se lo digo, que sobre esta cuestión, y sobre todas, a mí lo que me parecen importantes son los hechos. Y los hechos de este Gobierno, cuando tienen que ver con la despoblación, es que la única oportunidad que hemos tenido para convencer al presidente del Gobierno de España de que Teruel necesitaba más recursos, no solamente fue la prioridad número 1 que tuvo este Gobierno, sino que además este Gobierno lo consiguió. Miren que es difícil. Conseguimos convencer al presidente del Gobierno de incrementar de 60 a 86 millones de euros el principal instrumento que hay para luchar contra la despoblación, que es el Fondo de Inversiones de Teruel. Se lo digo porque el mismo empeño que tuvimos en defender un incremento que creímos que es justo en el Fondo de Inversiones de Teruel va a ser el empeño que este Gobierno va a tener en defender la despoblación y la orografía como criterio en el sistema de financiación. Y créame, señor Guitarte, yo creo que usted en esto es un aliado. Yo estoy convencido de que usted cree en esto, en el fondo, en la forma, y que la seriedad con la que creo que trabaja nos va a ayudar a que entre todos seamos capaces de darle la vuelta a esta situación. Señor Soro, déjeme que le empiece diciendo una cosa. Mire, yo cuando salgamos de este debate, lo que espero es que la posición política de todas las formaciones políticas de las Cortes de Aragón defienda la despoblación. Y yo con esa posición de las Cortes de Aragón, no solamente con la posición de mi Gobierno, hoy mismo voy a llamar a la ministra de Hacienda, le voy a pedir una reunión y le voy a pedir que retiren ese documento del próximo día 26 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque esto es muy sencillo. Esto va de sí o no. Y es verdad que lo esencial, hay una parte muy importante de lo esencial, señor Soro, en la que usted y yo estamos de acuerdo. La primera parte esencial de este debate es, esta es una propuesta. Es que usted ha oído esa posición en la que algunos creen que no es una propuesta, que es un documento técnico, que es un documento de trabajo, que no va a tener mayor recorrido. No, no. Primera parte que yo estoy de acuerdo con usted. Una propuesta del Ministerio de Hacienda. Segunda idea. ¿Esta propuesta es mejor o peor que la que teníamos? Indudablemente. Esta es una propuesta peor para los intereses de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, se lo digo, y se lo digo en un tono cordial. Yo con usted en esto voy a coincidir. Con usted y con el señor Puello, que vinieron a verme, voy a coincidir. Yo entiendo, señor Soro, y entiéndame lo que le voy a decir, que a usted le gustaría coincidir más con el Partido Socialista que coincidir con el Partido Popular. Sí, porque usted pertenece al espectro ideológico de la izquierda y yo entiendo que se pueda sentir más cómodo, aunque le tratan como le tratan, coincidiendo con el Partido Socialista que coincidiendo con el Partido Popular. Pero la realidad, usted y yo y todos los diputados y diputadas de esta Cámara lo sabemos, es que este debate tiene mucho más que ver con los territorios que con las ideologías de izquierda o de derecha de los territorios. Así que, señor Soro, yo sobre esta cuestión creo que es una buena noticia que trabajemos sin complejos. Si el Partido Popular y Chunta Aragonesista son capaces de ponerse de acuerdo en criterios para la financiación de nuestros servicios públicos tan importantes como la despoblación o la orografía, si somos capaces de generar un consenso por eso, es única y exclusivamente por una razón. Usted y yo podemos tener ideologías distintas, pero es verdad, a mí no se me caen los anillos. Usted y yo nos ponemos de acuerdo porque defendemos Aragón. Y eso es lo más importante en este debate. Hay una parte del debate en la que es habitual. Es decir, es muy habitual que tengamos que hacerlo del PP y PSOE son lo mismo, ¿no? Es decir, creo que lo vamos a ver en repetidas ocasiones a lo largo de esta mañana.
una parte del debate en la que dicen, no, ustedes, unos y otros, no lo comparto. Y no lo comparto porque es evidente. Los actores del 2025 en las comunidades autónomas, hay unas cuantas comunidades autónomas en las que han cambiado. Y sobre todo, señor Soro, no lo comparto porque en este caso concreto, quien ha cambiado de posición ha sido el Ministerio de Hacienda con una ministra de Hacienda socialista, no la posición que el Partido Popular defiende en Aragón y la posición que el Partido Popular respecto de la población decide en España. Yo entiendo esa parte, señor Soro, en la que usted me dice, me van a repetir, pónganse a trabajar con el resto de comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Y yo, señor Soro, no le voy a poner a usted una misión imposible, pero que igual que usted me dice que yo me ponga a trabajar con las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, póngase usted a trabajar con Compromís. Póngase usted a trabajar con Esquerra Republicana de Cataluña. Póngase usted a trabajar con el Bloque Nacionalista Gallego, con los que a usted le pasa algo parecido a lo que me pasa a mí. Coinciden en la ideología, pero pertenecen a territorios distintos. Y la realidad es que hay determinados indicadores y determinados criterios del sistema de financiación en el que compramos un error de base, un error fundamental, que es que se decidan por mayoría. Se tienen que decidir por justicia. Porque hoy estamos hablando de despoblación y de orografía. Pero, señor Soro, ¿y si decidimos que el criterio de la superficie es mucho más importante? ¿Vamos a darle un peso exponencial al criterio de la superficie? Pues nos vamos a poner de acuerdo con Asturias, nos vamos a poner de acuerdo con Andalucía, nos vamos a poner de acuerdo con Castilla-León, con Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Perdemos. Las comunidades autónomas que tenemos muchos más kilómetros que las demás, somos menos que las comunidades autónomas que tienen poca superficie. Por lo tanto, ese debate de la mayoría, ese debate que nos están intentando hacer trampas desde el Partido Socialista y desde el Ministerio de Hacienda, es porque el debate todos sabemos que es otro. Yo, señor Soro, comparto en que nos han hecho poco caso en las propuestas que hemos hecho en otro tipo de indicadores. Pero también tendrá que estar usted de acuerdo conmigo que las reglas del juego que marcó el Ministerio cuando nos pidieron las propuestas no era que sumáramos mayorías, era que mejoráramos el modelo. Las propuestas que hacen todas y cada una de las comunidades autónomas son propuestas positivas, propuestas que piensan que va a mejorar la financiación de su comunidad autónoma. Pero el Ministerio no nos dijo que luego iba a sumar propuestas de comunidades autónomas. Y eso quiere decir globalmente que las comunidades autónomas apuestan o no apuestan por determinados criterios. Quiere decir que las comunidades autónomas han alegado aquellas mejoras que entendían y el Ministerio, en el caso de Aragón, no ha recogido ninguna. Pero me parece que cuando usted dice que el debate de la despoblación es más complicado, tiene razón. El debate de la despoblación y la orografía es más complicado. Sobre todo porque la complicación que tiene es que el Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que juzgar esta cuestión, lo haga pensando en todos y no solamente en sus socios, que es la cuestión fundamental de la que estamos debatiendo aquí esta mañana. Por tanto, señor Soro, yo creo que en lo esencial vamos a estar de acuerdo. Yo tengo que decirle, señor Soro, que para este debate, sí, yo confío en usted. Y no me van a doler prendas en decirlo. Yo confío en usted en que va a defender la despoblación como criterio. Me da la sensación de que a usted le va a costar más decir que confía en mí, pero déjeme albergar una cierta esperanza respecto de esta cuestión. Yo confío en usted por muchas razones, porque creo que se lo cree, en el fondo, pero además, como usted decía, porque hace 40 años surgió Chunta Aragonesista y Chunta Aragonesista tiene una obligación política, una obligación electoral de defender este asunto a capa y espada. Señora Pérez, claro, si el rigor con el que usted habla es decir que las transferencias en educación
vinieron con el gobierno de Marcelino Iglesias, parece mentira que lleva los años que lleva en esta Cámara. Las transferencias en educación fueron en septiembre del 98 y el presidente de la comunidad autónoma se llamaba Santiago Lanzuela. Pero es que dice, las gestionamos. ¿Cómo que van a gestionar ustedes? En septiembre del 98 se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, con los años que usted lleva en esta Cámara, el rigor de las afirmaciones que hace, ¿cómo quiere que sigamos el debate, señora Pérez? ¿Cómo seguimos el debate con usted? Si ahora las transferencias en educación también son una medalla del Partido Socialista, también son un mérito del Partido Socialista, ¿no? Claro, esto de cambiar de posición, yo le invito a que lea lo que últimamente ha dicho el presidente de Asturias. El presidente de Asturias, que es uno de los presidentes que efectivamente alegó a favor de la despoblación, el presidente de Asturias, yo he leído declaraciones últimamente diciendo que si se acepta la despoblación, Asturias pierde financiación. Esta es la realidad. El presidente de Asturias sigue siendo de su partido. Pero yo, señores del Partido Socialista, señores, eso ha dicho, sí, eso ha dicho. Búsquenlo, que van a tener la posibilidad de encontrarlo. Ahora googleen entre los tres y verán cómo el señor Barbón ha dicho lo que ha dicho. Sí. Pero vamos a centrarnos. Vamos a centrar la cuestión fundamental de este debate. Mire, en este debate no va de lo que pensaba el gobierno anterior o de lo que pensaba el señor Lambán. No va de lo que dicen ahora los diputados socialistas aragoneses que piensan. Este debate va de si el Ministerio de Hacienda va a volver a incluir la despoblación y la orografía en la propuesta del sistema de financiación, sí o no. Esta es la realidad. El elefante que hay aquí en medio de esta sala, el elefante que ustedes no quieren ver, es si los diputados del Partido Socialista son capaces de comprometerse con que la ministra de Hacienda me va a recibir para poder expresarle la opinión y la ministra de Hacienda va a volver a incluir el criterio de la despoblación en la orografía, sí o no. La realidad es más, señora Pérez, se lo quiero decir con todo el respeto porque en ningún caso voy a hacer de este debate una cuestión personal. Pero esto va de si la nueva secretaria general del Partido Socialista en Aragón tiene capacidad de cambiar la posición del Ministerio de Hacienda, sí o no. Claro, ustedes quieren enturbiar el debate haciendo otro tipo de preguntas, pero si es sí, ya se lo digo, se acabó el debate. Hay consenso, claro que sí. Oiga, y yo les deseo a ustedes como diputados, que estoy convencido de que quieren cambiar la posición del Ministerio de Hacienda, la mayor de las suertes, porque evidentemente eso, quiero dejarlo claro, será positivo para Aragón. Pero lo que tengo que decirles es que consensos sí, pero no queremos consensos con palabras, queremos consensos con hechos. Y por lo tanto, tienen ustedes que saber que lo que han hecho en el pasado, que era decir una cosa y luego votar la contraria, que lo que pretenden hacer ahora en el presente es que tienen muy difícil con los cambios que ahora han elegido, lo que quieren hacer ahora en el presente con los cambios que han hecho, ahora que la secretaria general sea a su vez ministra del Gobierno de Sánchez, de decir una cosa, pero que la propuesta del Ministerio de Hacienda luego sea otra, esa táctica del pasado no les dio resultado. Perdieron las elecciones. Decir una cosa y hacer la contraria no sirvió para engañar a los aragoneses. Hoy corren un riesgo todavía mucho mayor. Corren el riesgo no solamente de tratar de seguir engañando a los aragoneses, sino que corren el riesgo
de no defender Aragón por encima de las siglas de su partido político. De eso es de lo que hoy estamos hablando aquí. Y por lo tanto, señores del Partido Socialista, vamos a hacernos las tres verdaderas preguntas de las que estamos hablando en este debate. La primera y la esencial: si la despoblación y la orografía vuelven a los criterios del sistema de financiación, Aragón ingresará 422 millones de euros más para financiar sus servicios públicos. ¿Ustedes van a votar sí o no? Segunda cuestión. Están impulsando un sistema de financiación privilegiada para sus socios independentistas. ¿Ustedes van a votar a favor de ese sistema de financiación privilegiada que significa menos recursos, menos dinero para Aragón, sí o no? Aquí estamos hablando de que el Partido Socialista, con el Partido Socialista de Cataluña y Sánchez impulsando y liderando todo esto, decide que el sistema de financiación va a incluir el principio de ordinalidad. ¿Este tecnicismo qué significa? Que los que más tienen, más dinero tienen que recibir. ¿Eso, diputados del Partido Socialista, es socialismo, sí o no? ¿Eso es la igualdad que ustedes están defendiendo actualidad en España? ¿Sí o no? Y esto es así de sencillo. Esto hablaremos de las comunidades autónomas, hablaremos de... Pero, ¿despoblación y orografía, sí o no? ¿Sistema de financiación privilegiado para Cataluña, sí o no? ¿Y perdonar las deudas a los socios independentistas en Cataluña para que las paguemos los aragoneses, sí o no? Y esas son las tres preguntas, porque este debate no es un debate que se sustente sobre solamente una pata. No es solamente la propuesta del Ministerio de Hacienda, eliminando la despoblación y eliminando la orografía. Es también un sistema de financiación privilegiado para Cataluña, el cupo catalán. Es también lo que ustedes han querido llamar condonación de la deuda, y ya sabe que yo le he defendido en muchas ocasiones que es subrogación de la deuda. La deuda no va a desaparecer, la deuda va a cambiar de administración, de que solo la paguen las catalanes a que ahora la paguemos todos los españoles y, por lo tanto, también los aragoneses. Por eso yo creo que en las dudas sobre esta cuestión, creo sinceramente que hay una serie de partidos que lo tienen bastante claro. Creo que Teruel existe, creo que Vox, creo que Chunta Aragonesista, creo que el PAR, creo que incluso Podemos, tengo mis dudas con Izquierda Unida, saben que esta es una mala propuesta para la comunidad autónoma. Pero ustedes ahora van a defender y a votar lo que le interesa a Aragón o lo que le interesa a Pedro Sánchez. Aunque sea duro para ustedes, me da la sensación de que van a tener que tragar. Van a tener que tragar. Van a tener que ver y leer las declaraciones. Yo me las he traído, pero no se las voy a leer. Van a tener que ver y las declaraciones que ustedes han hecho y que ustedes hacían, y vamos a ver que defienden una cuestión distinta por los intereses que todos sabemos y que todos conocemos. Ahora, la secretaria general del Partido Socialista en Aragón es la portavoz de Pedro Sánchez. Eso es tanto como ser la portavoz de la condonación de la deuda a Cataluña. Eso es tanto como ser la portavoz del sistema de financiación privilegiado a Cataluña. Eso es tanto como ser la portavoz que defiende la corrupción, que defiende a los fiscales generales que están imputados o que están defendiendo estar dispuestos a romper la inmigración a cambio de los presupuestos generales del Estado. Y este es el debate, señora Pérez, este es el debate.
señores diputados del Partido Socialista. Van a querer hablar de otras cuestiones, pero la pregunta fundamental que hoy tenemos que responder es la que ojalá ustedes pudieran responder, pero no lo van a hacer. La pregunta fundamental que tenemos en este debate es si ustedes, que defendían Aragón, van a seguir defendiendo Aragón o van a defender a partir de ahora a Pilar Alegría y a Pedro Sánchez, que evidentemente son la misma cosa. Yo entiendo que sea duro decírselo. Yo entiendo que esto a ustedes no les siente bien, pero esta es la verdad. Ni es agresividad, ni es acritud, ni es querer elevar el tono del debate. Es la verdad, señora Pérez. Y yo entiendo que a ustedes la verdad les duela, pero piensen que aquí, para lo que estamos, es no solamente para defender las siglas de su partido. Aquí estamos para defender Aragón. Y ahora llega la hora de la verdad, de ver qué están ustedes dispuestos a defender. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno de réplica para los grupos proponentes del Pleno. En primer lugar, señor Guitarte, su turno, 10 minutos. Buenos días de nuevo. Parece que el debate ya va encarrilándose por lo que se esperaba. Es como en aquel refrán del escorpión, parece que va en su naturaleza, ¿no? La naturaleza de confrontar entre los dos grandes partidos políticos con planteamientos iniciales puramente sectarios. Ese no es el consenso al que hemos venido buscando otras fuerzas políticas en este pleno y en esta intervención. Quería contestarle, señor Azcón, respecto a esas referencias. Si algún día gobernamos, que probablemente sea así, señor Azcón, tenga por seguro que habrá medidas reales contra la despoblación, que los ciudadanos lo verán y que, por ejemplo, el Gobierno autonómico colaborará en la financiación de las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel. Téngalo por seguro si algún día gobernamos. Respecto a otras cuestiones que menciona, como por ejemplo, como si nos hicieron mucho o poco caso cuando nosotros estuvimos en Madrid, simplemente le quiero decir, este debate que estamos teniendo hoy aquí es porque usted se refiere a un documento de 2021 que no habría existido si no hubiese estado Teruel Existe en Madrid. Es decir, Teruel Existe fue quien consiguió poner en el debate y en la agenda política de las decisiones. Obviamente, cuando llegas a acuerdos las dos partes. Las dos partes participan, pero si no hubiese habido una del Estado para la mayoría de los españoles y para la mayoría de las fuerzas políticas, que es a lo que hay que aspirar, porque si esto no supera el ámbito de la confrontación meramente partidista, no llegará a ningún lado, porque cada uno estará en una posición en función de esté en el Gobierno o en la oposición. Si esto no se supera, no habrá ningún planteamiento real de intervención y estaremos, como siempre, hablando de políticas puramente de mercadotecnia, de titulares de prensa, pero sin ninguna voluntad real de incidir en su solución. Y efectivamente, parte de ese caso que se nos hizo pues está en que hoy estemos debatiendo de estas cosas, como podríamos estar hablando de las ayudas al funcionamiento, podríamos estar del plan de 130 medidas con 12.000 millones de euros o del plan único para extensión de la fibra óptica por todos los territorios del mundo rural. Es decir, multitud de cosas que a veces se ven y a veces se ven menos, pero que hicieron cambiar la actitud del Gobierno frente a un problema que se convirtió en, teóricamente, prioridad para la acción de Gobierno. La realidad es que luego pues, muchas cosas se hicieron, otras no se hicieron. También fue una legislatura con 2 años de pandemia, una legislatura de 3 años y medio con 2 años de pandemia, donde las prioridades de la acción de la sociedad cambió. Pero tampoco me gusta, por ejemplo, que minusvalore la importancia del coste real, como que eso es una especie de política utópica, porque nunca va a haber esa actividad o esa actuación por parte del Gobierno ni parte de la comunidad autónoma. Y yo cuando le he comentado que la comunidad autónoma debería empezar dando ejemplo, en parte sobre eso. O sea, si hay algún punto razonable de acuerdo que todo el mundo que observa esta polémica desde fuera
no es otro que el de que todo el mundo acepta que a su comunidad se le paguen la prestación de servicios públicos por lo que realmente cuesta prestarlos. Y ahí entran todas las variables, entra la orografía, la accesibilidad del territorio, la extensión, el número de poblaciones, todas. Pero hemos de saber evaluar el coste real. Y nuestra comunidad autónoma no se ha puesto nunca a evaluarlo, no ha hecho nunca ese esfuerzo. O sea, está pregonando, cantando, quejándose, pero el argumento fundamental para cubrir esos 600 millones de deuda que se producen cada año por la prestación de los servicios públicos es que nuestros servicios de estudios realmente puedan decir que el coste real de la prestación de los servicios en Aragón es este. Y que el Gobierno de España, aplicando lo mismo, lo haga para todas las comunidades autónomas. Estamos en la época de los datos. O sea, hoy en día podemos saber con certeza cuál sería el coste real de la prestación de servicios en calidad equivalente, que es una cuestión muy diferente. Es una cuestión muy diferente lo que nos cuesta ahora que lo que nos costaría prestarlos con la calidad equivalente a aquellas comunidades que los prestan mejor. Y hay diferencias, ¿eh? No solo es lo que nos cuesta ahora, sino que habría que incrementar para que fuesen en calidad equivalente, para que nuestros consultorios fuesen asumidos por la Consejería de Sanidad, para que la prestación, los equipamientos fuesen los mismos. No es lo mismo en toda España, no es lo mismo en Madrid que en Aragón. Hay diferencias palpables. Entonces, ese coste real en algún momento lo tendremos que hacer porque es el único punto de acuerdo posible. Es decir, que en Madrid se paguen los servicios por lo que cuesta realmente prestarlos, en Valencia lo mismo, en Cataluña lo mismo y en Aragón lo mismo. Y nadie tenga quejas respecto a eso. A partir de ahí se podrían hacer sistemas de estudio financiación adicional para corregir los déficits históricos. Por ejemplo, en ningún punto de este mecanismo de financiación se evalúa el capital que ya tienen invertido determinadas comunidades autónomas en infraestructuras. O sea, no son lo mismo, no se hace ninguna referencia. Las infraestructuras de las que dispone Madrid, de las que dispone Cataluña, de las que dispone el País Vasco, las comunidades más desarrolladas ya tienen un capital invertido al que no se hace ninguna referencia, no se valora. O sea, parten de cero como si tuviesen lo mismo que tiene Aragón, por ejemplo, que la mayor parte de su territorio es deficitario en unas infraestructuras de comunicación lo suficientemente solventes y comparables para competir con un mínimo de igualdad en la actividad económica. Entonces, esos criterios hay que incorporarlos, pero adicionalmente a ese coste de los servicios. Por eso le comento que despreciar el coste real cuando realmente es probablemente el único punto de acuerdo es saber que nunca llegaremos a un acuerdo. Y no sé si esas son las políticas que les interesan o las que no. Por ejemplo, una labor importantísima de convencer, y se lo digo desde la experiencia, porque es donde encontramos mayores reparos nosotros en la legislatura pasada para que todo el mundo asumiese este criterio, usted tiene que hablar seriamente con la presidencia de la Comunidad de Madrid. O sea, la presidenta de la Comunidad de Madrid era la oposición mayor que había, por ejemplo, cuando el Gobierno, en aplicación de los acuerdos tomados con nosotros, intentaba aplicar la desconcentración de sedes del sector público, el público y el sector público empresarial. Cuando se iba a desconcentrar algo, cuando algo iba a salir a Madrid o no se iba a destinar a Madrid, aparecía la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que el Gobierno quería vaciar Madrid. Qué lejos, qué cuestiones más lejanas de la realidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un factor importante de convencer, porque realmente esto es un problema de Estado donde yo estoy convencido que incluso las comunidades desarrolladas y más poderosas son capaces de llegar a un acuerdo porque la mayoría de ellas comparten un proyecto único que se llama España o el Estado español. Entonces, ahí podemos trabajar, pero podemos trabajar seriamente. Si las polémicas son simplemente electorales, si se confronta por confrontar, incluso con lo de comer que decía usted antes, o sea, si se confronta con lo esencial, pocos acuerdos son posibles. Para nosotros ese es un punto trascendental, es decir, ahí sí que yo estoy convencido, yo las veces que lo he hablado, el coste real de los servicios, todo el mundo asume que se lo paguen y se conforma y a partir de ahí empecemos a introducir medidas correctoras. Nosotros hemos denunciado siempre que en España se han producido, por el modelo de desarrollo, se produjeron durante muchas décadas, desde los años 50, pero no se corrigieron durante los años de la democracia, políticas activas por parte del Estado que condujeron a la situación que estamos actual, ¿no? Entre dos Españas de muy distintas velocidades, una que se desarrolla y otra que está sometida al sacrificio para que se desarrolle la otra, y que eso no es ni constitucional, ni justo, ni responsable de los principios de igualdad.
Por eso estamos convencidos que hay que poner otras medidas adicionales a este sistema de financiación. El sistema de financiación podemos plantearlo, hay que cubrir la prestación de servicios, es clave y es sustancial, pero tampoco podemos renunciar a que con Aragón se cumpla y se subsanen los déficits históricos que tiene el Estado con Aragón. Y los tiene y muchos. Los tiene por una falta de inversión reiterada. Aquí faltan infraestructuras comparándonos no con los desarrollos, con cualquier comunidad autónoma que nos comparemos. Aragón, si exceptuamos la comarca central, el entorno de Zaragoza, tiene un déficit de infraestructuras tremendo, probablemente porque no participó en los objetivos 1 de la Comunidad de la Unión Europea cuando los demás sí lo hicieron. Y esa subsanación de déficits tiene que plantearse también en los debates de financiación autonómica, porque no sirve partir de tabla rasa actual. Es que la tabla rasa actual en lo que estamos ahora ya tiene una discriminación muy perjudicial para la comunidad autónoma. Son 40, 50, 60 años de déficits de inversión del sector público sobre el territorio. Y al final el territorio va para arriba o va para abajo en función del capital invertido en el mismo. Y aquí falta mucho capital por invertir, sobre todo en infraestructuras que son las que dan la accesibilidad al territorio, las que hacen que la orografía se pueda llevar mejor, las que hacen que la comunicación y la actividad económica sea más potente. Por eso, también nos gustaría que si realmente esto se va a plantear en ese Consejo de Política Fiscal, no solo se hable de ahora, sino que se diga que, bueno, todo esto está muy bien, lo estamos hablando, pero aquí hay que ser conscientes de que España tiene una deuda, el Estado español tiene una deuda con muchísimos territorios, entre ellos toda la España interior y, en concreto, la mayor parte de Aragón, una deuda que tendrá que ir empezando a subsanar. Llevamos 45 años de democracia. En algún momento habrá que plantearse que aquí hay una deuda que nadie se ha planteado subsanar y que hay que ir subsanando. Y por eso le comentaba antes, y un buen ejemplo y una buena medida es practicar con el ejemplo. Y desde la comunidad autónoma debería aplicarse y practicar el ejemplo e intentar que esa lucha contra la despoblación, ese desarrollo en equilibrio territorial sea un objetivo prioritario. La realidad es que lo dice y lo hace de palabra, pero la verdad de los hechos, salvo esa coyuntura que he mencionado del incremento del FITE, bueno, que ya le comentaré alguna vez cómo estuvo lo del incremento del FITE en esas negociaciones de cuando estábamos en Madrid. Cuando estábamos en Madrid ya se iba a aumentar el FITE. Lo que pasa es que la otra parte que tenía que poner dinero parece que no quería. Exacto. Entonces, bueno, termino ya. Practiquemos con el ejemplo, hagamos políticas de cohesión territorial y de lucha de la despoblación desde Aragón, porque también se pueden hacer y muchas. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro, del Xunta Aragonesista. Gracias, presidente. Señor presidente, muchísimas gracias por hacerme caso. Le he pedido que había lo primero que parar, que llegara este documento al Consejo de Política Fiscal y Financiero. Toma el guante de lo que le propongo y lo voy a intentar. Mucha suerte con la ministra, ojalá lo consiga y al final, pase lo que pase en la reunión técnica de mañana, ojalá lo consiga. Mire, ya solo por eso ha valido la pena pedir el pleno monográfico cuando él existe, ¿no? Para que nos haga caso y vaya a intentar que no llegue ese documento al Consejo. Le agradezco mucho que confíe en mí. Usted no me lo pone fácil, señor Azcón. No me lo pone fácil. Le voy a explicar dos motivos. El primero es porque yo he estado, que recuerde, 2 veces en su despacho en estas reuniones bilaterales que siempre alabo que las haga y lo sabe, me parecen muy oportunas, me parecen normalidad democrática, me parecen enriquecedoras para todos. La otra vez fue cuando preparaba usted la reunión bilateral que tuvo con Sánchez. Yo creo que le trasladé solo más cosas, pero fundamentalmente una, el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, del que hoy no estamos hablando. No estamos hablando porque entendemos que desde Xunta Aragonesista que toca otra cosa. Usted me dijo que sí y luego llegó allí y no. No dijo ni una palabra a Sánchez en la reunión que tuvo cara a cara, no le dijo absolutamente nada. Pero mire, más allá de eso, no me ayuda a tener confianza en usted. Hablaba antes de que los 3 grupos proponentes de este pleno había 2 bloques. Miren, en su intervención también hay 2 bloques. Hay un primer bloque como presidente del Gobierno de Aragón y hay un segundo bloque como presidente del Partido Popular de Aragón. Yo el bloque de su intervención hasta ahora, desde que hemos empezado este debate, como presidente del Gobierno de Aragón, sabe que estamos de acuerdo en lo sustancial, no hay ningún problema, es así, sí.
no entiendo qué necesidad tiene de utilizar ese otro bloque como presidente del Partido Popular de Aragón. De verdad que no lo entiendo. Creo que no es necesario, que no lo necesita. Creo que usted tiene más altura política que eso de bajar a hacer esa utilización partidista. Y eso es lo que me hace desconfiar. Porque, mire, si usted y yo podemos confiar uno en el otro y podemos trabajar juntos en esto, efectivamente es porque los dos vamos a trabajar por Aragón. Pero ya a veces le oigo y digo, o sea, esto no va de defender a Aragón, esto va de atacar a Sánchez, a Alegría y al Partido Socialista y a lo que pilla por ahí en medio. Y eso de verdad es lo que me hace desconfiar de sus verdaderas intenciones con este tema. En todo caso, vamos a trabajar juntos en esto, como siempre, y desde la confianza mutua, porque si no, no hay otra manera. No es que entre usted y yo haya más acuerdos que discrepancias, es que nuestro acuerdo es, insisto, con el documento que se elaboró gracias al señor Pérez Zanadón, de propuestas que remitimos a Madrid. Es que ahí es donde estamos de acuerdo. Ahí es donde estamos de acuerdo. Mire, si la nueva propuesta del Ministerio respetara las propuestas que mandamos desde Aragón, yo la defendería. La defendería. Entonces me acusaría usted de hacer seguidismo a Sánchez, seguro. Si yo dijera que me parece bien la propuesta que hace el Ministerio Nueva porque ha hecho caso en lo esencial, de una forma más o menos aceptable, a Aragón, me acusaría de hacer seguidismo. Me gustaría saber qué haría usted si la nueva propuesta que hemos conocido, en vez de ser como es, pues sí que hubiera incorporado las propuestas aragonesas. Habría buscado alguna excusa, desde luego, entiendo, para no apoyarla. En todo caso, como le digo, nuestro consenso se recoge en ese documento y ese es el que tienen que defender. Por eso me sigue preocupando mucho, señor Azcón, que estén continuamente con la despoblación y la orografía. Importantísimo, que sí, que es una parte importante, pero es que creo que es todavía, al menos cualitativamente no es muy llamativo la despoblación porque es muy injusto, pero es que cuantitativamente no lo calculo, no tengo recursos, posibilidad de calcularlo, pero posiblemente nos juguemos muchos más millones con el resto de aportaciones que únicamente con la despoblación y la orografía. Creo que si nos hicieran caso en todo lo que planteamos y los criterios territoriales y poblacionales se calcularan primero para la sanidad, también para la educación, para el resto de servicios, si la educación se calculara de otra manera, si la educación pesara menos y las variables correctivas más, si la sanidad, donde estamos mejor financiados por población ajustada, pesara más. Creo, señor Azcón, que más allá del discurso político, que lo entiendo, los ciudadanos tienen que saber de qué hablamos y si todos lo hacemos, concretar el mensaje ahí en la despoblación, la orografía, atiendan lo demás. Creo que lo demás también es muy importante. Quizá no es momento ahora de debatir, pero creo que es muy importante y por eso sí que le pregunto también si están de acuerdo con el resto. Os lo he preguntado antes. ¿Comparten 100% el documento de enero del 21? Cuando vaya el señor Bermúdez de Castro al Consejo de Política Fiscal y Financiera, irá con ese documento debajo del brazo, porque creo que eso sería bueno saberlo. Despoblación, más allá, señor Azcón, de que tiene que estar la despoblación. ¿Cómo tiene que estar la despoblación? ¿Qué criterio van a defender de despoblación? ¿Están de acuerdo con lo que se planteaba de que la población se calcule, la despoblación se calcule con arreglo a la población que falte a la densidad provincial para alcanzar la nacional, sin tener en cuenta en el caso, bueno, las ciudades de menos de 75.000 habitantes? ¿O van a proponer otra fórmula? Quiero decir, me querría saber cuál es lo que van ustedes a defender. Mire, no se preocupe por nosotros, que con Compromís tenemos mucho diálogo. Fíjate, sí tenemos diálogo con Compromís, con Esquerra ninguno, que lo ha dicho usted como mala intención. Eso mete ahí Esquerra. He rejuvenecido porque es cuando siempre nos atacaban a Chunta Aragonista por ser los socios de Esquerra. Yo era más joven, ahora ya no lo hacen. Entonces, con Esquerra no se preocupe, que no tenemos nada que hablar. Con Compromís, mucho. El otro día vino el señor Baldoví, hicimos un acto conjunto y hablamos muchísimo. Fíjese si hablamos que otro tema que usted y yo compartimos, otros lo comparten menos, usted y yo lo compartimos, que es la necesidad del fondo de los 87 millones. Conseguimos algo que me comprometí en esta misma tribuna con usted, bueno, creo que estaba en el escaño porque creo que era una pregunta parlamentaria, a llevar una proposición no de ley del Grupo Plurinacional Sumar, no de Chunta Aragonesista, el Grupo Plurinacional Sumar, sobre el fondo de los 87 millones y lo convencimos a todo el grupo, todos estaban de acuerdo. Y señor Azcón, ahora estamos trabajando, lo sabe, para que esa proposición no de ley de los 87 millones pueda llegar a pleno. Ya sabe que es complicado, tenemos muy poco cupo en el grupo de Sumar, una PNL cada 6 meses, pero le aseguro que el señor Puello se está dejando la piel para conseguirlo. Por lo tanto, si el señor Puello lo consigue,
Quien tendrá que trabajar es usted. Le tocará llamar, evidentemente, a sus compañeros y compañeras del PP, de Aragón y del resto, para que voten a favor. Podemos ir juntos a ver qué pasa. Si va el día que vaya esa PNL, podemos ir juntos al Congreso a ver cómo yo le acompañaré si me invita. Yo confío en usted en mí. Si conseguimos que la PNL se debata en el Pleno, vamos juntos y espero que lo podamos celebrar porque consigamos ese apoyo para Aragón. Preocúpese usted también por su socio presupuestario, preocúpese por Vox. Se preocupa mucho por Compromís, piense en Vox. Solo queda Vox y se van a quedar hoy solos, que es lo que pretenden. Es que usted va a aprobar los presupuestos con alguien que ha presentado propuesta de resolución hoy negando el Estado autonómico y esas lindezas, pero bueno, no pasa nada. Mire, termino ya. Me ha parecido entrañable algo que ha dicho usted, me ha emocionado, me ha parecido de verdad bonito cuando ha dicho que el tema de la despoblación no debería ser por mayoría, sino por justicia. Ha dicho algo así, me parece precioso, de verdad. Qué bonito, me parece poco realista, pero me parece muy bonito. Ahora, ¿quién tiene que decidir lo que es justo y lo que no? Porque si es el Ministerio, volvemos a la casilla de salida. Mire, no tiene que ser por justicia, debería ser por justicia. ¿Sabe cómo tiene que ser? Convenciendo usted, y sí, se lo voy a decir, convenciendo usted a sus compañeras y compañeras del Partido Popular para que apoyen no solo la despoblación, la demografía, sino que apoyen el resto de criterios. No esperemos que la justicia caiga del cielo, sino levante el teléfono, llame, convénzales. Me alegraré de verdad si tiene éxito en el intento de que todas las comunidades del PP apoyen algo que sea mejor para Aragón. Y termino como he empezado. ¿Y Díaz Ayuso qué piensa de todo esto? Gracias, señor Solo. Señora Pérez, tiene la palabra. Presidente, señor Azcón, se arroga usted la voz de todos. Habla en boca del PSOE, de los presidentes autonómicos, incluso del señor Soro. El señor Soro, ojo que le ha hecho el abrazo del oso hoy el señor Azcón. Ya le han debido de perdonar que rompiera usted unilateralmente ese pacto por la financiación en el debate del Estado de la Comunidad, pero ya le han debido de perdonar. Y dice hoy que va a llamar hoy mismo a la ministra. Todavía hoy, señor Azcón. Si lleva 10 días de escenificación de ruedas de prensa y todavía no se ha dirigido al Ministerio para intentar aclarar qué ha pasado. Dice que va a pedir la retirada del orden del día. ¿Pero tiene el orden del día, señor Azcón? ¿Tiene el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, señor Bermúdez de Castro? Tienen el orden del día, porque ha dicho que va a pedir la retirada del orden del día, si es que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, señor Azcón. Mire, alguna aclaración sobre las transferencias. Efectivamente, la firma fue de 18 de septiembre de 1998, señor Rajoy ministro y el señor Lanzuela presidente, pero fue con efecto de 1 de diciembre de 1999. Mire, le voy a explicar, tranquilo que acaba de llegar a la política autonómica, le voy a explicar. Durante ese tiempo hubo una comisión mixta que gestionaron ambos dos, Gobierno de España, hasta diciembre del 99, que le tocó asumir al presidente Iglesias la gestión. Mire, no le iba a decir yo esto, pero ¿recuerdan eso que decían un presidente autonómico? Aquí nos tienes, úsanos. ¿Recuerdan? Bueno, pues fíjese, de aquellas palabras tuvo que asumir el señor Iglesias un déficit de más de 600 millones de las antiguas pesetas en esa comisión de transferencia para la competencia de educación. Lo digo porque, para darle un poco más información, señor Azcón, le aseguro que me sé bien las fechas y las cifras. Pero mire, usted, y le decía antes, se pilla un mentiroso que a un cojo. Usted aquí ha mentido y eso es grave. Aquí, en esta tribuna. Mire, usted ha afirmado que 3 comunidades autónomas... ha acusado de que el Ministerio miente y manipula la información de las comunidades autónomas. Y eso es mentira, señor Azcón. Y lo tiene muy fácil. Demuestre que realmente esas 3 comunidades han incorporado como variable específica la despoblación. Pero usted mismo aquí, no sé si consciente o inconscientemente, se ha delatado.
Habla de que Asturias sí que ha incorporado el criterio de despoblación, pero luego dice que el presidente asturiano dice que si se incorpora el criterio de despoblación pierden financiación. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué quedamos? Señora Azcón, usted aquí ha dicho lo uno y lo contrario. Es decir, miente y se desmiente en el mismo acto. Castilla-La Mancha no ha aportado el criterio de despoblación como variable específica. Lo ha planteado la despoblación como una cuestión transversal, ha pedido que haya fondos específicos que compensen esa realidad, pero no una variable específica a la de la despoblación, porque ellos consideran que les perjudica. Esta es la realidad. Y Extremadura, señora Azcón, oiga, si esto es así, la presidenta extremeña debería de haber puesto el grito en el cielo. Y ni una palabra, ni una palabra. Por lo tanto, hombre, manipular la información para que usted le salga hoy bien el debate, pero si no necesita eso, señora Azcón, si usted es el presidente de Aragón. Y le decía, esto va de que el Grupo Parlamentario Socialista, joder, usted esperaba que nosotros íbamos a decir otra cosa y mire usted por dónde el Grupo Parlamentario Socialista y el PSOE aragonés defiende lo mismo que ha defendido la despoblación, la orografía, el sobreenvejecimiento, la dispersión, lo mismo. Esto es... Le hemos fastidiado el titular y entonces vamos a ver cómo retuerce para seguir llevándose el gato al agua. Y claro que esto va de credibilidad, claro que sí. Porque mire, usted le decía con una mano la bandera, la despoblación y le regala los oídos al señor Guitarte y todas estas cosas. Pero claro, pero es que con sus políticas el medio rural pierde. Señora Azcón, mire, en desempleo baja en Zaragoza y ¿sabe dónde aumenta estrepitosamente? En Huesca y en Teruel y especialmente en el medio rural. Algo que debería hacer reflexionar de que algo está pasando. Una buena muestra de sus políticas, la sanitaria, especialmente en el medio rural. ¿Cómo está ahora mismo la atención primaria, señora Marín, en el medio rural? ¿Cómo está? Pero no solo en el medio rural, también en las ciudades. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a ser atendidos? Amortizan plazas. Señor Carpi, amortizan plazas de enfermeros y de médicos en el medio rural. Eso jamás se había producido. Faltan funcionarios, más de 500 personas. Más de 500 personas faltan en la prestación de los servicios básicos. En eso que usted... en esos servicios que requiere mayor financiación para poder prestarlos con eficacia. Bueno, pues faltan más de 500 funcionarios, pero no solo en la sanidad, en la educación, en los servicios provinciales de educación, en las OCAs, en las oficinas comarcales agrarias. Todo eso está pasando hoy aquí. O sea, mientras usted abandera la lucha contra la despoblación, la dejadez de su gobierno no tiene límites. Dejadez o incompetencia, ya no sé cómo calificarlo. Porque fíjese otro ejemplo. Señor Nolasco, escuche, 23 millones tenían para la despoblación. 23 millones, ¡buah! Esto es el presupuesto más alto de la historia. Siempre le he dicho que usted iba a pasar a la historia por ser el presidente que con más hace menos. Pero también el presupuesto contra la despoblación, 23 millones. Oiga, que han ejecutado 6.967.000, 20,39 euros. Han dejado de ejecutar el 70% de los gastos en despoblación. El 70%. Y usted ahora abandera y exige a otros que lo hagan. Pero fíjese, 150 millones del Plan Pirineos. Oiga, ¿y el Sobrarbe? ¿El Sobrarbe cuánto ha recibido? Que, por cierto, es una de las comarcas aragonesas que mayores afecciones tiene en la despoblación. También podría decirle al presidente de la Diputación de Huesca que ha recortado 10 millones de euros a todos los ayuntamientos. Igual también le vendría bien ese discurso que usted hace aquí en la tribuna. Mire, terminaba mi intervención inicial diciéndole que tenía muchas contradicciones y que esas contradicciones se vuelven en sus propias contrariedades. Primero, ¿desconocemos qué modelo de financiación tiene el Partido Popular? Más allá de la propuesta a la carta, que allí donde va Feijóo, pues dice lo que quieren escuchar sus correligionarios. Pero fíjese, tienen una estrategia, eso sí, se esfuerzan. Contrasta claramente el esfuerzo que hacen ustedes en ponerse de acuerdo en una
propuesta para confrontar con el Partido Socialista y con el Gobierno de España, en lugar de para defender los intereses de comunidades autónomas que nos pueden unir muchas variables y muchas características. Son inmovilistas por naturaleza. Nunca tendremos al Partido Popular con la valentía, con la anticipación de reformar, de progresar. Son activistas, ustedes son muy diferentes contra otros, pero incapaces de mover, de legislar para mejorar. Enarbolan constantemente la bandera del agravio, de la queja, pero cuando tienen capacidad de poner solución, pues bueno, o se ponen de lado o pasan de pantalla, y lo vemos en los presidentes nacionales y lo vemos también en los autonómicos. Fíjese, el artículo 156 de la Constitución, que consagra el principio de autonomía financiera, ustedes lo transgreden. Porque claro, exigen una mayor financiación, como dice la Constitución, para poder pagar los servicios públicos, que es su principal responsabilidad, pero renuncian a una parte importante de los ingresos cuando hacen las rebajas fiscales que ustedes hacen, que usted hace aquí, que la señora Ayuso hace en Madrid. Es decir, por un lado piden más dinero, pero con los recursos propios los gestionan como les da la gana, siempre beneficiando a los suyos. A mí me parece que es insolidaria, además de egoísta, esa actitud, sobre todo con aquellas comunidades autónomas que ejercen con responsabilidad y con conciencia esa autonomía financiera. Jamás se ha sido tan crítico con un gobierno, con un modelo de financiación como se está siendo en estos años, cuando, insisto, por la realidad también económica, claro que sí, pero es que es una realidad económica que ustedes niegan. Claro que hay más ingresos y tiene que haber más transferencias, pero es que ustedes niegan la mayor también. Ustedes dicen que este país está en la ruina, que no funciona, que la economía no funciona, exactamente igual que el mantra que hicieron ustedes en la oposición. Oiga, pues le salió bien, tengo que reconocerlo, la gente se lo creyó, pero es mentira, la economía funcionaba, claro que sí, y Aragón iba como un tiro, claro que sí, y de ahí ustedes se ponen las medallas, que es lo que mejor saben hacer. Se le ven las costuras, porque al final, yo no sé si es contagio de su socio durante solo unos meses en su primer gobierno de Vox, pero hombre, creen en las autonomías, pero no, en la capacidad de autonomía, pero no creen en la legitimidad y en la madurez que tenemos las comunidades autónomas y en la obligación de entendernos entre nosotras, de la interlocución que tenemos que tener las comunidades autónomas con nuestras comunidades, con otras comunidades autónomas, para intentar buscar alianzas y complicidades y tener mayor fortaleza y mayor apoyo en nuestras responsabilidades. No, ustedes lo que quieren es que sea el Estado, exclusivamente solo para echarle la culpa. Y renuncia a su responsabilidad, al liderazgo que como presidente de Aragón debería de tener con otras comunidades autónomas para poder convencer a las que tenemos un diagnóstico parecido y a las que no, de que la solidaridad también pasa por incorporar estos criterios, señor Azcón. Porque, oiga, de su capacidad de liderazgo, de su capacidad de convencer a otras comunidades autónomas, también se hablará de su labor como presidente y será fruto de su éxito o de su fracaso si no lo consigue. Es curioso, y termino ya, ver cómo reivindican ahora el documento de Hacienda, que dicen que es ese sí que es un documento técnico, eso no es del Gobierno de España, eso no es del Ministerio de Hacienda, eso es un documento del año 21 donde planteaban la despoblación, incorporar la despoblación. Y es curioso cómo lo reivindican ahora, pero renuncian a tener la interlocución con comunidades autónomas que se supone que compartíamos esos criterios y que nos han abandonado. Termino ya, señora Azcón. Mire, usted no es creíble. Usted no es creíble de todo hace un capítulo particular de agravio y de confrontación, de todo. Es un campeón, hay que reconocérselo. Quien debiera atemperar, generar un clima de confianza, de sosiego, es el mayor responsable de provocar lo contrario. Hoy su intervención, señor, decía el señor Soro, que hablaba como presidente del Partido Popular una gran parte. Su única intención es arrinconar al Partido Socialista. Esa es su única intención y no lo va a conseguir. Ha decidido liderar la confrontación, el ruido, la discrepancia, la ruptura y ha renunciado al pacto, a la concordia y a la unidad. Usted ha elegido un camino a ninguna parte y tendrá que asumir el coste precisamente de esta decisión. Gracias, señora Pérez. Turno de dúplica para el señor presidente por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Guitarte, si algún día ustedes gobiernan, lo decidirán los ciudadanos. O sea, decir que no tenga la más mínima duda de que esa es una realidad. Yo no le digo que usted sea utópico. No. Si no es un problema de... No es un problema de utopía, ni siquiera de que yo desprecie, como usted decía, los criterios que usted plantea. Pero sí que hay un debate sobre lo que es la teoría y sobre lo que es la práctica. Es decir, sí que hay un debate sobre el elefante que hay aquí en medio y de lo que estamos discutiendo y de lo que estamos debatiendo ahora. Es decir, la realidad es que, reitero, usted nos propone que el partido lo ganemos por goleada. Yo estoy de acuerdo, pero vamos perdiendo 5-0, señor Guitarte. Esa es la realidad. Es que yo me pongo de acuerdo con usted en trabajar y hacer todo lo posible para que el partido lo ganemos. Pero la realidad es que vamos perdiendo 5-0. Y por lo tanto, entre la teoría de la que usted nos habla y la práctica que nos impone el Partido Socialista y que nos impone el Ministerio de Hacienda, hay en estos momentos un abismo. Claro, la Comunidad de Madrid yo entiendo que es muy... Entiendo que la Comunidad de Madrid a ustedes les pone en general. Pero déjeme que le diga una cosa. Mire, la Comunidad de Madrid, a diferencia, por ejemplo, de la Comunidad de Baleares, nunca se ha atrevido a plantear el principio de ordinalidad. Nunca. Si hay comunidades autónomas que aportan a la caja común, son las de Baleares, las de Madrid y las de Cataluña. Solo hay dos comunidades autónomas cuando gobiernan los socialistas o los socios de los socialistas que defienden el principio de ordinalidad, que tengan más los que más tienen. Eso Madrid no lo hace, señor Guitarte. Eso Madrid, evidentemente, no lo ha defendido ni lo va a defender nunca gobernada por el Partido Popular. Señor Soro, hágame caso. Hemos coincidido en lo que refiere a la carta y a la propuesta, porque además la señora Pérez me decía, ahora es la carta. Bueno, es que hoy es el pleno, no lo vamos a hacer ayer. Es que el jueves y el viernes estuvimos hablando, hoy celebramos, pero claro, la señora Pérez en su mundo cree que lo tenía que haber hecho hace 15 días, pero no, es hoy el día que hay que llamar con la posición de las Cortes. Déjeme que le diga una cosa, señor Soro. Cuando usted habla de los bloques, de las dos, es que yo voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Y lo que les digo al Partido Socialista en este caso es verdad. Y yo entiendo que hay algunos que quieran disfrazarlo de polarización, que quieran disfrazarlo de confrontación, que quieran disfrazarlo porque preferirían que estuviéramos callados en lugar de contar las verdades. Pero le aseguro que yo sobre esta cuestión no me voy a callar. Cualquiera que me conozca mínimamente sabe que no me voy a callar. Voy a dar la batalla. Y evidentemente le parecerá enternecedor, pero es la verdad. Yo creo que es justicia. Y yo creo que es justicia social. Y si evidentemente las decisiones en este país las tomamos solo por lo que les interesa a las comunidades autónomas y a las características que tienen cada una de las comunidades autónomas, en lugar de que haya un Estado en el que yo creo, por eso creo en España, porque creo que tiene que haber un Estado que defienda las peculiaridades de todas las comunidades autónomas y no solamente se fije en una parte del territorio, que es lo que está hoy ocurriendo con Cataluña. Mire, señora Pérez, la realidad es que su debate ha estado lleno de falsedades. Y no hay nada más evidente cuando estás perdiendo un debate que tener que agarrarte a la mentira. Usted me acusaba a mí de defender el principio de población cuando era alcalde de Zaragoza y yo, al acuerdo con el que llegué para financiar el Ayuntamiento de Zaragoza fue con el Partido Socialista. Y no es por población. ¿Qué me está diciendo? Cuando dice usted se fue a Europa a defender... Yo me fui a Europa a defender que hubiera más fondos europeos para los ayuntamientos en lugar de para la Administración General del Estado y que además no los repartieran entre sus amigos. Esa es la realidad. ¿Y saben lo que dicen? Ustedes, mintiendo absolutamente, dicen, y luego
Zaragoza y luego Zaragoza recibió más fondos europeos. ¿Por qué? Porque había un gobierno solvente. No como ustedes, que no sabían presentar proyectos a la Unión Europea. Claro, la señora Pérez viene a decirme, oiga, 422 millones de euros, dice, ¿y ustedes esos 422 millones de euros cómo los han calculado? Esto era el gobierno anterior. Señora Pérez, ¿es que usted cuando estaba en el gobierno defendía las propuestas sin saber lo que efectivamente en millones de euros venían a estas propuestas? Es imposible ser más irresponsable, imposible que ustedes cuando estaban en el gobierno... Imposible, más irresponsable, y por eso se ponen nerviosos, que cuando estaban en el gobierno no se enteraban de lo que negociaban en millones de euros, hombre. Mire, si hay cosas que en estos días han pasado, que a mí, la verdad es que, como se pueden imaginar, personalmente me provocan poca excitación, tiene que ver con lo que ha hecho la nueva secretaria general del Partido Socialista en Aragón o ministra de Educación. Que el presidente del Gobierno llame a la secretaria general del Partido Socialista y no venga a una reunión delata absolutamente la nueva situación en la que se encuentra el Partido Socialista. Primero ministra y después secretaria general de los socialistas. Hoy para la señora Alegría lo importante es ser la ministra y la portavoz de Pedro Sánchez. Y si eso, ya le dedicaré un rato a la Secretaría General del Partido Socialista. Porque si la señora Alegría tuviera un mínimo de responsabilidad, el presidente del Gobierno le llama a hablar de financiación y la ministra viene a esa reunión. Entiendo que la mandara usted y que usted vino a defender lo que tuvo que defender. Menuda papeleta, no la suya, la de que quiere ser presidenta del Gobierno de Aragón y no viene a una reunión a debatir y a discutir lo que más va a afectar a los aragoneses, que es el sistema de financiación. Mire, dice el orden del día. Aquí está el orden del día, claro. Este es el orden del día, se lo voy a leer. Análisis de la población ajustada en el sistema financiero autonómico. Claro que va en el orden del día, es que no se entera de nada. Es que este comité técnico es el organismo que se reúne previamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero ¿cómo puede ser usted portavoz y llevar tantos años aquí en las Cortes, hombre? Claro que está en el orden del día. Claro que lo vamos a pedir que se retire del orden del día, señora Pérez. Es que discutir con usted sobre falsedad es extraordinariamente complicado, señora Pérez, porque hay cosas que han encontrado en Google lo que defiende el de Asturias. Lo han encontrado, nosotros sí que lo hemos encontrado. Asturias dice ahora que se vería perjudicada por el criterio de despoblación en la financiación autonómica. Esto es lo que defienden ahora los varones socialistas sobre la despoblación. Es que ha cambiado también. Ahora Sánchez ha cambiado el criterio y ahora ya no les interesa la despoblación. Mire, señora Pérez, dice, usted ahora tiene que convencer a los varones del Partido Popular. Sí, hombre, sí, como Lambán convenció a Chimo Puig, a Ángel Víctor Torres y a Armengol. Igual los voy a convencer. La misma capacidad de convicción que tuvo el señor Lambán con las comunidades autónomas que han sido más agresivas, que han sido más beligerantes, que han defendido criterios contra la despoblación como no los han defendido ninguna otra. Pero permítanme que acabe en este minuto que me queda con tres ideas. La primera es que han enviado más recursos a las comunidades autónomas porque la economía, perdone, es que han subido 140.000 millones de euros los impuestos, recaudan mucho más, ha habido inflación y eso es lo que haya más recursos. Recursos que se quedan mayoritariamente en la Administración General del Estado. Recursos que a día de hoy el Gobierno de Madrid se queda con más dinero del que se quedaba en la época del señor Rajoy, del presidente Rajoy. El presidente Rajoy era bastante más solidario y tenía bastante más en cuenta a las comunidades autónomas de las que la tiene Sánchez. ¿Por qué? Porque con menos dinero mandaba mucho más dinero a las comunidades autónomas. Dejen de mentir sobre esa cuestión porque los datos no mienten. Miren, si en algo
hemos notado que han ido a remolque han sido en las declaraciones que han ido haciendo. La señora Alegría el primer día me dijo, es mentira, no se elimina nada. Ese debate ya no ha salido. Hoy es el debate de que ya no se elimina nada, ustedes ya no lo han utilizado, porque es evidente que se elimina el criterio de la despoblación y de la orografía de la última propuesta que han hecho en el Ministerio. Esa posición que ustedes fue evolucionando hasta una nota de prensa que por lo que se ve llamaron al Ministerio de Hacienda y sacaron contra el presidente de esta comunidad autónoma. ¿Cuál era la explicación? ¿Cuál es la explicación del Partido Socialista y del Ministerio a día de hoy? La culpa de que se elimine la despoblación la tiene el PP. O sea, en este mundo al revés, en el que la ministra es socialista, quitan la despoblación de la propuesta y la culpa la tiene el de la oposición. Este es el mundo al revés. O sea, es decir, me van a contar que la culpa la tiene el Partido Popular. Y luego, señora Pérez, hablando de rectificaciones, hablando de cambios, que el Partido Socialista está cambiando es indudable. Que el Partido Socialista está cambiando y que ustedes tienen que tener como mínimo memoria de lo que está pasando es indudable. Porque en todo este debate de la financiación, si algo hemos oído que ha sido realmente un ataque, que realmente ha sido un insulto a la inteligencia, una falta de respeto intolerable, son las declaraciones de la ministra comparando la financiación de Teruel con el sistema de financiación privilegiado. ¿Se acuerdan, señores diputados de la provincia de Teruel, del Partido Socialista, cuando le exigieron a la ministra de Educación y actual secretaria general del Partido Socialista una rectificación pública? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el señor Lambán decía que esas declaraciones no tienen mayor disculpa que la ignorancia? ¿Se acuerdan de todo esto que decían? Pues hoy ustedes es evidente que tienen que defender a la nueva secretaria general del Partido Socialista en Aragón y ese es su problema. Miren, cada uno decide todos los días por dónde se viste. Yo, créanme, que he sufrido lo que algunos de ustedes puedan que vayan a sufrir en el futuro. Y si de algo estoy orgulloso es de haber sido coherente y de haber defendido los principios, los valores y mis ideas tal y como las defendí, independientemente de que las situaciones coyunturales en los partidos políticos cambiaran. Ahora, ustedes tienen, evidentemente, una gran disyuntiva: defender a Aragón o ya no solamente defender su partido, sino en algunos casos intereses que pueden ser más personales. Por eso, yo quiero desearles la mayor suerte del mundo, pero tengan claro que aunque el Partido Socialista en Aragón vaya a hacer una irresponsable dejación de funciones, en esta Cámara va a haber muchos más diputados que tengan claro que quien nos pagan son los aragoneses y que vamos a defender a Aragón por encima de todo. Gracias, señor presidente. Maite pide la palabra. Señora Pérez. La presidenta, por... Un momento, por favor, que no la escucho. Gracias. Creía que me estaban aplaudiendo. Sí, señora a mí. Pérez. Sí, señora presidenta, creía que me estaban aplaudiendo a mí, pero debe ser que no. Por el artículo 121.1 por inexactitudes. ¿Cuál es la inexactitud? Sí, yo me he referido a que no había un orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Y creo que el señor presidente o no me ha escuchado o lo ha entendido mal. Él creo que ha mostrado el orden del día del comité técnico, que es mañana. Oiga, corra ya, porque si es mañana y tiene que llamar para que quiten del orden del día, corra ya hace poco tiempo. No obstante, termino, Presidenta, me refería al orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, señora Azcón, ¿recuerda lo que decía Casado de Ayuso? ¿Recuerda usted lo que decía Casado de Ayuso? No digo más. Señora Pérez, queda aclarado que se referían a órdenes del día de situaciones diferentes. Presidenta, por el señor presidente. Sí. Mire, todos los partidos tienen momentos complicados. Yo recuerdo lo que Casado decía de Ayuso, recuerdo lo que decíamos en otra época dentro del Partido Popular, pero hoy el problema está en que ustedes no tienen que recordar porque están viviendo el presente. Ustedes, todos ustedes, bueno, algunos no, están viviendo los problemas que da la incoherencia política. Y mire, señora Pérez, sí, este es el comité que se reúne previamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué me quiere decir? ¿Que incluyen en el comité técnico antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera luego para no llevarlo al orden del día? Pues ole la coherencia del Ministerio y del Partido Socialista a trabajar. Claro que sí, mucho ánimo. Gracias, señor presidente. Continuamos con la intervención del resto de grupos parlamentarios y agrupaciones parlamentarias, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, 15 minutos. Son 15 minutos, no 5. Sí, todos iguales. Gracias, señora presidenta. Cuando vi esta propuesta de Teruel existe y Chunta, me recordó aquella canción de Objetivo Birmania. Los amigos de mis amigas son mis amigos, porque uno fue amigo de Sánchez y el otro lo es en este momento y, sin embargo, tienen que traer aquí el debate. Ya nos parece bien y, por supuesto, lo apoyamos como no podría ser de otra manera. Me gustaría hacer un resumen de por qué estamos aquí. Yo creo que lo importante es que todos analicemos por qué Aragón ha llegado hasta aquí en este momento. Llegamos hasta aquí porque la financiación de nuestro país, la financiación del Estado con las comunidades autónomas, lleva caducada desde el año 2009, que ya era una mala financiación. Creo que hay que partir de esa base. La financiación que ha recibido Aragón históricamente nunca ha sido una financiación ajustada a las necesidades que tiene nuestra comunidad. Esa es la realidad. Aragón es un territorio disperso. Aragón es un territorio con una orografía muy complicada. Los 4 municipios más altos de España están en la provincia de Teruel. Es curioso, pero es así, y 5 de los 10 más altos de España están en Aragón. Lo decía el señor presidente en su intervención. Eso significa que las características orográficas de nuestro territorio, la dispersión, la poca población, hacen muy difícil prestar los servicios. ¿Y por qué Aragón ha llegado con una financiación deficiente hasta aquí? Eso también hay que recordarlo. El primer Estatuto de Aragón, de 1982, el que el Partido Aragonés no apoyó, se abstuvo, decidió que Aragón iría por la vía lenta. Y eso no hay que olvidarlo. ¿Y por qué se decidió que Aragón fuese en el pelotón de los torpes? Porque diputados aragoneses y españoles votaron que Aragón fuese una comunidad que fuese en el pelotón de los torpes. ¿Y eso qué produjo? Eso produjo que nuestros derechos históricos no fuesen reconocidos en nuestra financiación. Y por eso hoy Aragón forma parte de ese pelotón de los torpes y no forma parte del pelotón de la Primera División, en el que está Navarra con derecho, en el que está el País Vasco sin tener ningún derecho y en el que se va a incluir Cataluña porque lo dice Pedro Sánchez. Esta es la realidad del momento en el que nos encontramos. ¿Por qué Aragón sigue perdiendo economía? No es que perdamos 422 millones. Es que ya veníamos teniendo una financiación, las cuentas de sanidad, hace pocos días se publicaba que gastamos 150 millones de euros más de los que recibimos. Es decir, ya tenemos una financiación absolutamente deficitaria, por lo tanto, no es que perdamos 422 millones, es que vamos a perder 422 millones más. Y yo creo que esta es una reflexión que hay que hacer y es importante. Además, Aragón, en su estatuto, y lo dice claramente en el artículo 108,
habla de una relación bilateral con el Estado que parece, y a nosotros desde luego nos sorprende ver cómo parece que es una relación que no se quiere explotar, que no se quiere explorar o que no se quiere usar. Cuando Aragón tiene derecho a tener una relación bilateral con el Estado, no significa que Aragón tiene que abandonar la vía multilateral, no significa que Aragón se tiene que salir de la conferencia de las comunidades autónomas, significa que Aragón tiene un derecho adquirido en su estatuto y lo tiene que utilizar. Y tenemos que ser capaces de sentarnos con el Gobierno para pactar las cosas, para pactar la financiación. Miren, el otro día estuve por el Pirineo y bajaba y estuve 1 hora y 40 minutos parado en Sabiñánigo. Y en 1 hora y 40 minutos, aparte de aburrirte, piensas muchas cosas. ¿Cuántos años de retraso lleva esa infraestructura? Eso es algo a lo que es un tema que yo creo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué esa infraestructura lleva tantos años de retraso? ¿Por qué las autovías que se piden en Teruel no están construidas? ¿Por qué las infraestructuras del Estado en Aragón no son una realidad? No por falta de inversión, por falta de ejecución. Porque el Gobierno de España pinta en nuestros presupuestos unas cantidades económicas que después no resuelve. Por eso es tan importante que nosotros en la negociación bilateral exploremos vías de financiación y de ejecución por parte de la comunidad autónoma. Porque vemos como, según la propuesta del Gobierno central del año 21, el FEDEA decía que Aragón y Extremadura iban a ser las 2 comunidades más beneficiadas. Sin embargo, veíamos que hace unos meses se hablaba de 86 millones menos, ahora 422. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que en Aragón yo creo que no hay una discrepancia. Lo veremos al final de la mañana y veremos si hay una discrepancia o no, pero en Aragón no hay una discrepancia. Yo no participé en el año 21 en el acuerdo que hubo, pero lo suscribo. Lo suscribo, el acuerdo que lideró en aquel momento el señor Pérez Zanadón, lo suscribo, ¿por qué? Porque creo que es bueno y creo que estamos todos de acuerdo, salvo Vox, que si algo tengo que aplaudirles, y es cierto, es que dicen lo mismo en toda España. Lo dice muchas veces el señor Nolasco y es cierto. Vox opina lo que opina, a mí me parece respetable y en aquel momento opinó lo que opinó y estoy seguro que hoy también opinará lo que opine al respecto, que en las propuestas de resolución pues de alguna forma se ve claro. ¿Por qué otras comunidades están en primera división y nosotros no? Este es el debate. Navarra, yo lo tengo muy claro y no me oirán ustedes criticarle. Además, solo hay que cruzar hacia Navarra y darse cuenta de lo que significa administrar tus recursos y que te los administre el Gobierno de España. Esa es la diferencia. A nivel de infraestructuras, a nivel... ¿Nosotros qué pedimos? Administrar nosotros. Este es el debate. ¿Hay que seguir el debate de la financiación autonómica? Claro que sí, tenemos que seguir, no nos podemos salir de la mesa. Pero ¿por qué no abrimos ya la puerta a una negociación con el Estado de forma directa y exploramos ese 108? Tener una hacienda foral, que nosotros la hemos reclamado y la vamos a seguir reclamando, no es insolidario. No va contra los demás. Hoy Aragón, y usted seguro que lo sabe mejor que yo, señor presidente, prácticamente empata entre lo que da y lo que recibe. Prácticamente estamos en una balanza y yo estoy seguro que en el futuro no es que vamos a empatar, es que vamos a dar más de lo que recibimos porque Aragón, por primera vez en muchos años, empieza a ser una comunidad rica. Y yo creo que esto es una buena noticia. Aragón va bien, esta comunidad crece a un ritmo superior al que crece el resto de España y eso significa que Aragón pasa de ser una comunidad pobre a ser una comunidad rica. Es el momento de administrar nuestros recursos, los nuestros, los que nos correspondan y los que pactemos. Y es el momento de que el señor López, que es el consejero de Fomento, aparte de hacer carreteras autonómicas, haga autovías, como hacen en Navarra. No pasa nada. No es quitarle a nadie nada ni ser separatistas, es que el Gobierno administre los recursos y los ejecutes, porque somos más rápidos y somos más eficaces a la hora de llevar a cabo nuestras infraestructuras. Es algo que otras comunidades hacen, como lo hace el País Vasco, como lo hace Navarra y como quiere hacer Cataluña, que quiere administrar absolutamente todo. Yo creo que ese es un debate que hay que abrir. Bien. ¿Qué dice cada uno de los que estamos aquí? ¿Qué dice Vox? Lo he dicho al principio, en toda España dice lo mismo, lo que diga el señor Abascal será lo que diga el señor Nolasco y no habrá una sorpresa, por lo tanto, tampoco me voy a detener mucho más. ¿Qué dice Cha? Pues Cha dice que votará que no, pero claro, el señor Baldoví, que estuvo en Zaragoza, y yo me ocupé de leer lo que dijo en aquel happening, reunión que hicieron Chunta Aragonesista y sus amigos, dijo que él si fuese aragonés votaría Chunta Aragonesista. Pues él cuando gobernó en Valencia le dijo al Gobierno de España que había que eliminar la despoblación. Eso lo hizo el señor Baldoví con Chimo Puig. Y eso es verdad, los números cantan y las cosas no cambian. Por mucho que lo disfracemos de otra forma, esa es la realidad. Pues bien, los socios de Chunta Aragonesista, el señor Baldoví, que se ha comprometido y que dijo que si fuese aragonés votaría Chunta, defendía
la población, no la despoblación. ¿Qué dice el PSOE? Pues el PSOE habrá que ver lo que dice. Yo en Aragón creo que lo tienen claro. Veremos lo que dicen en España. Como bien decía el señor presidente, veremos lo que pasa al final. Y al final el Gobierno de España tendrá que tomar una decisión y tendrá que poner encima de la mesa los criterios. Y ahí sí que no habrá una marcha atrás, ni tampoco nadie se tendrá que llevar a engaños, porque ahora parece ser que en un principio, como decía el presidente, era mentira, después parece que no lo era y ahora parece que vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, pues lo que celebraríamos todos es que el Gobierno de España llegue a un acuerdo con el de Aragón y Aragón no salga perjudicada. Porque al final, ¿saben ustedes qué pasa? Esto, los que somos de los pueblos pequeños lo entendemos muy bien. Cada vez que hay una negociación entre el Gobierno de España y el de Aragón, salimos jodidos, y perdonen la expresión. Da igual quién gobierne en Madrid, y esto es así. Cada vez que se produce una revisión de la financiación autonómica, Aragón pierde. ¿Quién gobierna en Madrid? Da igual. Aragón siempre pierde. Esta es la realidad. ¿Y por qué Aragón siempre pierde y por qué Cataluña siempre gana? Esta es otra reflexión. Y esto es lo que nos deberíamos preguntar. ¿Porque los aragoneses somos más tontos que los catalanes? No lo sé. Lo deberíamos pensar. O porque los catalanes quizás saben utilizar mucho mejor sus herramientas que nosotros. Cataluña hoy condiciona el Gobierno de España como lo ha condicionado en otras épocas. Cataluña hoy tiene una financiación que le va a hacer competir con Madrid. Madrid sí que es un elefante, no sé si es blanco, azul, amarillo o verde, ¿no? Pero de Madrid es muy curioso porque a Madrid siempre le va bien. Madrid siempre le va bien porque es el centro de España y tiene una serie de sinergias que le hacen competir a una velocidad de crucero que otros no pueden competir. ¿Qué va a decir Madrid sobre la despoblación? ¿Le va a parecer bien o mal? Yo le vi el otro día valiente, señor presidente, se lo tengo que decir, y el presidente de su partido aceptó el reto de la despoblación, me parece bien. Veremos qué dice el valenciano, veremos qué dice el andaluz, digo los presidentes, veremos qué dice la presidenta de Madrid. Me consta que no va a ser fácil y también entiendo que su labor no es ponerles de acuerdo, su labor es defender a Aragón y ahí nos va a tener a su lado porque nos parece importante. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura es la misma de siempre. ¿Por qué vemos que Aragón crece en la variación de ingresos un 43% y, por ejemplo, La Rioja crece un 54%? ¿Por qué se produce esto? Yo creo que esto es un tema importante. Somos una de las comunidades que menos crece en la variación de ingresos. ¿Por qué somos los que menos crecemos? ¿Por qué Valencia y Baleares crecen o Cataluña al 59% y Aragón crece el 43%? Porque estamos y tenemos un sistema de financiación que es absolutamente nefasto para los intereses de Aragón y de algunos más. No solo Aragón es la perjudicada, porque tampoco tenemos que hacernos el harakiri y pensar que solo se perjudica Aragón. No es cierto, pero Aragón es una de las comunidades más perjudicadas. ¿Por qué no se habla de la deuda histórica? Que es una cosa que parece que aquí ha pasado de largo y a nadie le preocupa. ¿Por qué no hablamos de esa deuda de 16.000 euros por aragonés que el Gobierno de España tiene con nosotros? No este Gobierno, insisto, el anterior. ¿Y qué es la deuda histórica? No he oído a nadie hablar hoy de ese tema y a mí me parece importante. La deuda histórica es el déficit económico en las transferencias de competencias desde el inicio de las mismas con nuestra comunidad. Son casi 20.000 millones que el Estado debe a Aragón. ¿Por qué se lo debe? Porque está infrafinanciando nuestras competencias. Porque en Aragón, como bien decía, tenemos un número de colegios muy superior al que tienen otras comunidades. Tenemos un número de centros de salud. Solo hay que conocer un poco el territorio para darse cuenta la cantidad de instalaciones sanitarias que necesitamos para atender a muy poca población. ¿Por qué en Aragón nadie habla de corregir la deuda histórica? Es algo que nos sorprende. Nos sorprende muchísimo, porque esa deuda no la tiene el Partido Socialista con Aragón o el Partido Popular, la tiene el Gobierno de España, sea el que sea, y esa deuda va creciendo, porque nuestros servicios siguen estando infrafinanciados, y aunque recibamos 422 millones de euros más, los servicios en Aragón seguirán siendo infrafinanciados. Cada año el Gobierno de Aragón perderá dinero con cada servicio que presta a los aragoneses. Cada año el Gobierno de Aragón perderá dinero en sanidad, perderá dinero en educación, perderá dinero en servicios sociales. Porque somos una comunidad que recibe hoy casi, en el año 2014 la financiación suponía el 3,45 del total y hoy supone el 3,23. 12 años después hemos bajado prácticamente 20 décimas en la financiación, en lo que suponía la financiación aragonesa en el cómputo total. ¿Por qué Aragón recibe hoy 20 décimas menos de financiación de lo que recibía en el año 2014? ¿Qué ha cambiado si el sistema de financiación es el mismo? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Lo que ha cambiado son unas reglas del juego absolutamente perversas que a una comunidad que tiene dificultades y pierde financiación le quita 86 millones de golpe. ¿Y eso por qué pasa? Porque la financiación no se ajusta a las necesidades. La financiación no es una financiación que defienda la equidad, que es algo que nosotros hemos defendido siempre. Nosotros lo que defendemos no es que se le dé a todo el mundo el mismo dinero para prestar los servicios, porque eso es absolutamente injusto. Nosotros lo que defendemos es que hay que ayudar más al que más lo necesita. Esto es lo que hay que hacer. Por eso Madrid necesita menos recursos por habitante que Aragón. Por eso Madrid necesita menos recursos por kilómetro cuadrado que Aragón. Porque las carreteras, los servicios no se miden por habitantes, se miden por kilómetros. Y no es lo mismo construir una carretera en Extremadura que construirla en Aragón. Esa es una realidad que parece que a muchos se les escapa o no quieren ver. Por eso nosotros defendemos la exploración y la explotación al máximo del Estatuto de Autonomía que todos aprobaron aquí. Vox no estaba y Teruel existe tampoco, y Chunta creo que se abstuvo. Un estatuto que dice que, según el 108 y la disposición adicional sexta, podemos tener una vía de negociación bilateral con el Estado. Nosotros vamos a pedir y vamos a insistir en esa hacienda foral aragonesa, que muchos no ven, otros no quieren ver y a otros les da miedo, y lo entiendo. Pero aquí esto va precisamente de ser valientes y de que cada uno diga su posición. ¿Por qué Navarra puede tener una hacienda foral propia y Aragón no? Y no me vengan con eso de los tribunales, el constitucional. No. O sea, el estatuto permite que se haga una comisión mixta de negociación con el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, que empiece a trabajar, es una comisión técnica y que llegue a los acuerdos si es posible. ¿Por qué no podemos explorar eso? ¿Por qué no? ¿No va a querer el PSOE en Madrid, que gobierna hoy? ¿No va a querer el PP en Aragón, que gobierna hoy? Yo no veo nada malo. No veo nada malo en hablar, en negociar. Hace poco con el ministro Puente llegaron a algún acuerdo. Eso es negociar, eso es hablar y eso es bueno para Aragón. ¿Por qué no abrimos esa vía? Lo veremos en las propuestas de resolución y veremos qué votan todos ustedes, aunque ya les adelanto que casi me lo imagino. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno, 15 minutos. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Azcón. Hay muchos elefantes en esta habitación, señor Azcón. El primero es saber cuál va a ser la posición de la presidenta de Madrid, de la presidenta de Baleares, del presidente de Andalucía, del vicepresidente de Canarias o del presidente de Andalucía, de Valencia, con respecto a lo que nos ocupa, que son más cosas de las que usted está hablando, pero en concreto con respecto a los criterios de incorporar el nuevo sistema de financiación, los criterios de orografía y despoblación. Y creo sinceramente, señor Azcón, después de haberle estado escuchando, que usted hoy no ha venido aquí a demostrar una vocación de encuentro. Usted hoy ha venido aquí a hacer un ejercicio de frentismo, como suelen hacer los varones del Partido Popular en las comunidades autónomas, precisamente para utilizarnos como arietes contra el Gobierno de la Nación. Yo quiero saber cuál es la posición de su partido con respecto a estos criterios, señor Azcón. Ese es el principal de los elefantes que hay en esta sala. Porque hoy gobiernan 11 comunidades autónomas. Hoy gobiernan 11 comunidades autónomas. Y lo cierto, señor Azcón, es que en 2014, cuando tuvo que ser reformado el sistema de financiación, ustedes no lo hicieron. Y en ese sistema, el vigente, no aparecen esos criterios que dicen que hoy nos van a hacer perder 400 millones. ¿Acaso no los tendremos? Pero no los tendremos a futuro, pero si no existen esos criterios difícilmente los vayamos a perder. Por lo tanto, yo lo que le pido es que abordemos este tipo de debates con un poco más de rigor o, en cualquier caso, con un poco más de fondo político. De fondo político porque creemos que usted hoy vuelve a hacer aquí una demostración de utilización de este Parlamento como cortina de humo para tapar precisamente esas incoherencias. Como les decía, el sistema de financiación caduco, absolutamente superado por la realidad, no se reformó cuando debía. Es verdad que en 2021 una propuesta con ese informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de población ajustada para abordar una cuestión que no es menor, pero es una cuestión más dentro del sistema de financiación, que ese informe técnico se socializó entre las comunidades autónomas, que todos aportamos, nosotros y nosotras también, llegando a consensos amplios, excepto Vox, que se desmarcó en ese momento de incorporar este tipo de criterios a esa propuesta de informe en Aragón, y que Izquierda Unida suscribió ese acuerdo y lo sigue suscribiendo. Y digo más, Izquierda Unida en ese momento propuso, por ejemplo, que para evitar
pérdidas por el actual sistema, entre tanto estableciésemos o pidiésemos un fondo de compensación por lo que pudiera pasar en Aragón. Ese que ustedes están pidiendo ahora y también algún miembro del cuatripartito que en ese momento ni se le vio ni se lo esperó. Por lo tanto, coherencia, señor Azcón. Yo lo que traigo o intento traer es eso. Como digo, nosotros hicimos los deberes, como los hicieron el resto. ¿Cómo tiene que proceder un ministro y una ministra en un país federalizante como el nuestro a la hora de abordar el nuevo sistema de financiación? Juntando las posiciones de todos y de todas y plasmándolas en un documento. 3, 6, me da lo mismo. El problema es que ustedes están imponiendo un relato diciendo que eso es un documento definitivo de apenas 15 páginas, cuando realmente es un documento de trabajo que les obliga a usted a posicionarlos. Y vuelvo otra vez a decirle que va a ser el Partido Popular que hoy gobierna el 70%, prácticamente para el 70% de la población en los territorios. Eso es lo que usted tiene que decirnos hoy aquí. Izquierda Unida estará defendiendo precisamente que se incorporen criterios para garantizar el coste, para garantizar que se sufraga el coste efectivo y real de los servicios públicos, se viva donde se viva en este país. Porque al final ese documento que ha ocasionado todo este pleno no es más que un documento de síntesis y ustedes, como siempre, aspavientos y ataques hacia el Gobierno de la Nación y también algún que otro despistado que cae en sus trampas mediáticas comprándose su marco argumental. Creo y quiero pensar que pensando más en minutajes televisivos que en el rigor y las verdaderas amenazas para esta tierra. Dicho lo cual, señor Azcón, le pido que usted hoy nos diga aquí qué va a hacer el Partido Popular y las 11 comunidades autónomas que gobiernan. Porque a partir de allí, si no usted se posiciona, si usted no se posiciona, vamos a recordar al señor Montoro, cuando decía eso de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, cuanto peor mejor, 336 millones menos de entregas a cuentas, no a la subida del salario mínimo interprofesional, no a la reforma laboral, no al objetivo de déficit del año pasado. ¿En qué está pensando usted cuando habla de Aragón tanto y vota su partido en contra de estas cuestiones que benefician clarísimamente a los aragoneses? A partir de esa cuestión, yo le pido un elemento fundamental en este debate. Este debate no es sencillo, no es sí o no, no es absoluto, es complejo y exige diplomacia, y exige negociación, y exige firmeza, pero desde la lealtad institucional para construir una propuesta que sirva al conjunto de sociedad, al conjunto de la sociedad, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, aragoneses por supuesto, pero del conjunto del Estado, porque son las personas y no las comunidades autónomas las que tienen derechos, y es a partir de ahí que tenemos que garantizarlos. ¿Cómo? Como le digo, con diplomacia, pero hablando de muchas más cosas. Y yo quiero situar en el debate cuestiones que no han salido y me parece extraño. Por ejemplo, la necesidad de garantizar la suficiencia financiera del sistema. La tarta tiene que crecer, porque si no crecen los recursos públicos no va a haber satisfacción de derechos fundamentales garantizados a través de unos servicios públicos fuertes en el conjunto del país. Y eso pasa porque lo exijamos. ¿Cómo se garantiza esta cuestión? Incrementando los ingresos, inyectando más recursos al sistema. ¿Cómo? A través de la fiscalidad. Pero claro, como nuestra Constitución dice que la fiscalidad tiene que ser progresiva y justa, ustedes no quieren ni oír hablar. Por dos cuestiones fundamentales. Porque eso es tocar los privilegios de la élite a la que están favoreciendo con sus políticas fiscales. Y segundo, porque eso, evidentemente, les rompe la estrategia de precarización de servicios públicos para su posterior desguace, mercantilización y privatización. Y ese es el problema, señor Azcón, que hacen falta más recursos. Mire, si en nuestro país hubiésemos tenido una fiscalidad equiparable a la media de la eurozona, ahora mismo dispondríamos de un 19% más. Durante los últimos 20 años hubiéramos tenido un 19% más de recursos, es decir, 1,6 billones, con B de varón, señor Azcón, con B de varón, para inyectar al sistema en garantía de servicios públicos. El otro día conocíamos el 9º informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y la prestación en los hogares y las prestaciones entre los hogares españoles en el año 22. Y es muy clarificador lo que dice este informe. A pesar de que los ingresos tributarios han aumentado a un ritmo anual del 11,2%, un crecimiento muy vinculado al desarrollo económico, el impacto redistributivo del sistema fiscal se redujo a mínimos en los últimos 6 años. Es decir, la economía y nuestro sistema fiscal están facilitando la concentración y no el reparto de la riqueza. Dice el informe también que la progresividad del IRPF se debilitó. Ustedes han contribuido a esta cuestión. Y dice también que los impuestos indirectos continúan lastrando y desproporcionadamente y minando la capacidad económica de los hogares con menos recursos. Y por último, dice que el efecto de las prestaciones monetarias sobre la desigualdad se redujo desde el 2022. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de financiación.
y de sistema fiscal. Y eso es lo que ustedes tienen que abordar, porque hoy el 1% más rico de nuestro país paga menos impuestos que las clases populares y las clases medias. Y eso es una realidad. Cifras, datos, análisis y luego sentémonos a hablar, pero con ojos, con mirada de justicia y de redistribución, no de concentración. Y esto se debe acabar. Las rebajas fiscales, además, suponen un lastre tremendo. Tremendo. Fíjese, sus anuncios este año suponen nada más y nada menos que 85 millones menos de recaudación, que además desmantelan nuestra capacidad fiscal en materia redistributiva. Mire, solo en bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones, hoy, el presupuesto ya contempla que dejamos de percibir 315 millones. Y a eso le sumamos los 38 millones que le va a condonar a 700 personas en esta comunidad, estamos hablando de cifras como las siguientes: 2.426 viviendas, 44 residencias, 1.422 kilómetros de mejora de carreteras, 3,5 hospitales, 50 centros de salud o el 26% de las nóminas de nuestros sanitarios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos 422 millones que no tenemos hoy y estos? Que estos sí los tenemos y los perdonamos. Esa es la diferencia. Y con ese perdón lo que hacemos es perder todo esto, señor Azcón. Todo esto. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues abordar estas cuestiones. Hablaba de sucesiones, pero podemos hablar de patrimonio, 18 millones que también va a condonar a las rentas más elevadas. Los rebajas fiscales que hizo al inicio de la legislatura. Y en el caso del IRPF, hombre, ¿a quién favorece más la rebaja del IRPF que ustedes han hecho? A las rentas que por arrastre, por la estructura del impuesto, son las más elevadas, que se benefician de todas. Por lo tanto, yo le pregunto una cosa, señor Azcón. Señor Azcón, yo le pregunto una cosa. Estoy de acuerdo en que las clases populares paguen menos. Ahora bien, ¿van a pagar más las clases altas? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que le hago. Por lo tanto, ustedes no quieren oír hablar de estas cosas, pero Izquierda Unida considera que cuando hablamos de financiación tenemos que hablar de estas cosas. Porque la corresponsabilidad es uno de los elementos claves en la pieza de bóveda del sistema actual y no la estamos cumpliendo. No la estamos cumpliendo. No es normal que las rentas del trabajo coticen menos que las rentas del capital. No es normal que estemos pidiendo dinero a la Administración General del Estado cuando formamos parte del Estado y estamos condonando aquí a los que más tienen el dinero que tienen y pueden abonar al sistema para garantizar los derechos de todos y de todas. Y de eso también hay que hablar. Porque si no hablamos de hecho, señor Azcón, estaremos tapando lo verdaderamente preocupante, que es que necesitamos más recursos y más justicia fiscal. Y eso pasa porque todos y todas hagamos los deberes. ¿Y sabe qué pasa? Que cualquier sistema de financiación que sea redistributivo, como el actual, que no lo es, o sea, que a nosotros no nos gusta, parte de una premisa fundamental. Aportamos a esa caja común, señor Azcón, a tenor de nuestra capacidad, de lo que podemos recaudar. Si eso no lo recaudamos, tenemos que seguir aportando por esa capacidad. ¿Y qué hacen ustedes? Rebajas fiscales que afectan clarísimamente y que no son otra cosa que además una transferencia, eso sí es una transferencia de rentas a otras comunidades autónomas de dimensiones desproporcionadas que me gustaría que me cuantificase en su segunda intervención. Miren, según el Sindicato de Inspectores de Hacienda, Gesta, en la legislatura pasada que lo trajimos a comparecer en un debate sobre tasas fiscales, Aragón está 400 millones por debajo de la media de las comunidades autónomas en relación a su PIB, a su Producto Interior Bruto, en lo que respecta a recaudación. Esto no es un infierno fiscal. Esto es un paraíso para los rentistas y ustedes los están convirtiendo en más paraíso para los rentistas. Por lo tanto, de estas cosas hay que hablar. Y hay que hablar también del cómo arbitramos que esto no sucede en ningún sitio. Por eso hay que hablar del dumping fiscal también, empezando por Madrid, señor Azcón, empezando por Madrid. Una armonización fiscal que establezca unos mínimos por los cuales, debajo de los cuales no se pueda rebajar un impuesto es urgente en este país. Es urgente. Más cuestiones. Autonomía para gestionar, por supuesto. Autonomía para decidir, por supuesto, pero dentro del marco de la solidaridad y la redistribución que tiene que regir este Estado federal. Este Estado que tiene que es federalizante, que, como le digo, en impuestos. Por lo tanto, hablar de deuda, por último, también es hablar de financiación. Tres cuestiones. El documento, que nosotros seguimos suscribiendo con respecto a los criterios de población ajustada, la fiscalidad para el incremento de los recursos del sistema aquí y en todo el Estado, que es fundamental, y la deuda. La deuda de las comunidades autónomas se ha multiplicado en apenas 20 años por 6,5 veces, representando ya el total
del 60% del total de la deuda de las administraciones públicas en nuestro Estado. ¿Qué supone esto para las comunidades autónomas? Usted lo sabe bien, que tenemos que destinar una media de entre 16,4 ahora, porque los tipos van mejor. Normalmente eran 18,1 en Aragón, pero una media en el conjunto de las comunidades autónomas de 17,6 de nuestros presupuestos para, bueno, pues hacer frente a ese pago de la deuda. Según los datos que dio su consejero hace apenas unas semanas, señor Azcón, la deuda en Aragón ya está en 9.361 millones, lo cual supone una media de unos 7.000 euros por aragonés y aragonesa, y de esa deuda, según los datos que dio su consejero y salieron publicados en prensa también, el 73% la tenemos contraída a través de los mecanismos de liquidez con el Estado. Estamos hablando de más de 6.500 millones, 6.800, alrededor de 6.800. Y esta fotografía se reproduce en el conjunto de comunidades autónomas, que se vieron obligadas a endeudarse por las políticas de austeridad que nunca debieron suceder para mantener un mínimo de servicios públicos de calidad, mientras el Estado no asumía debidamente sus compromisos y asfixiaba a las administraciones autonómicas, que son las principales prestadoras de derechos y servicios. El cierre provisional del 2024, señor Azcón, al pago de la deuda se han destinado casi 3 veces más, por ejemplo, que a las políticas sociales. Solo 370 millones menos que a educación y prácticamente un tercio lo destinado a sanidad. ¿No creen que esos 1.197 millones o buena parte de los mismos podrían ser destinados a estas cuestiones? Yo creo que sí. Izquierda Unida considera que sí. Y esta es la posición que ha defendido siempre con respecto a la condenación, el paso de la deuda que tenemos con la Administración General del Estado para que la suma la Administración General del Estado, que es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, no abocar a las comunidades autónomas a semejante crisis financiera de estabilidad. Aragón adolece de una necesidad estructural de recursos entre 400 y 500 millones, según el último informe que se publicó en junio del año pasado. La Cámara de Cuentas lo estima entre 300 y 400. Necesitamos más recursos, señor Azcón, y estos recursos nos van a venir muy bien. Izquierda Unida, como le digo, siempre ha exigido esta operación de condonación de la deuda que tenemos con el Estado, pero claro, no a cualquier precio, para gastar esos recursos en servicios públicos y, sobre todo, para impedir rebajas fiscales a quienes más tienen. Y esa es la cuestión. Y mire, acabo con esto. Es falso que los aragoneses y las aragonesas vayan a ver incrementada la deuda per cápita tras esta operación. Si hoy hacemos la cuenta, es fácil, 1.010 euros supone el 20% de la deuda que tiene el Estado con la comunidad y que sería condonada. 1.110 euros por habitante. 1.010 euros por habitante le supone a cada aragonés la deuda que tenemos con el Estado. Si socializamos en una bolsa común la deuda de todas las comunidades en un 20%, concluya, y la repartimos, por habitantes, esa cifra pasa a 859. Así que ni siquiera con las cifras en la mano ustedes son solventes en sus argumentos de acoso y derribo siempre en vez de buscar acuerdos. Mire, señor Azcón, este debate es serio y hoy creo que va a acabar por dinamitar los pocos puentes que quedaban para alcanzar una posición que tiene reflejada en un informe en 2021. Yo le recomiendo que no se salga de allí, pero le pido por favor que me diga qué van a hacer sus compañeros y compañeras del partido que gobiernan en el 70% del territorio. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales, su turno. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, presidente. Yo estaba hoy convencido que al llegar a la aljafería esta mañana me encontraría que el Pleno se había desconvocado y voy a explicar por qué, no os preocupéis. Al fin y al cabo, no creo que ninguno de los 67 que estemos aquí vaya a estar en contra de incluir la orografía o la desproblación como variables en el futuro modelo de financiación autonómica. Y quien en estas Cortes, además, o incluso en Aragón, podría defender que ejercer las competencias de nuestro autogobierno no nos resulta más caro por ambos fenómenos. Yo creo que nadie. Todos sabemos que el verdadero enemigo no está aquí, en estas Cortes, sino está fuera. Iba a decir también que el problema lo tenemos en Ferraz y Génova, pero bueno, con la visita de este fin de semana a Zaragoza del señor Feijóo tendré que matizar. El primer español que no fue presidente porque no quiso ya ha bendecido la incorporación de ambos criterios al sistema de financiación. Y además todos sabemos que el señor Feijóo es una persona de fiar, el verdadero, el único y el indiscutible líder del PP.
Supongo, señor Azcón, que sus compañeros presidentes de comunidades autónomas, la señora Ayuso, el señor Moreno Bonilla o Mazón, ya habrán enviado al Ministerio de Hacienda la petición de que se tengan en cuenta estas variables. El problema por el lado del PP, todos sabemos dónde está, y lo he dicho, en la Puerta del Sol de Madrid, en el Palacio de San Telmo de Sevilla o en el Palau de la Generalitat de Valencia. Hoy hemos podido conocer también a través de un medio de comunicación que la Xunta de Galicia desechó el criterio de despoblación siendo Feijóo presidente. Bueno, no entiendo nada, la verdad. Suena como lo que pasó con el trasvase, que el discurso del PP en las diferentes comunidades autónomas era como los principios de Groucho Marx. Si no le gusta esto, tengo otros. Así suena. Bueno, en la bancada de puesta, los diputados del PSOE tienen hoy ustedes un papelón. Les toca defender lo que es de justicia para Aragón, pero sin dejar a pie de los caballos a su nueva jefa de filas. Los aragoneses, lamentablemente, ya sabemos cómo va a terminar esta historia. La hemos vivido ya tantas veces que sabemos cómo va a terminar. Somos plenamente conscientes que tanto el PP como el PSOE terminarán priorizando sus intereses electorales a los de nuestra tierra. Da igual lo que digan ahora sus líderes como el señor Feijóo, que dice una cosa aquí y otra bien diferente en Sevilla o Valencia. Ya lo hicieron con el trasvase del Ebro o cuando Aznar pactó con Pujol el nuevo modelo de financiación para llegar a la Moncloa. O Sánchez, que pacta ahora la financiación singular con Cataluña a la vez que nos la niega a nosotros, a pesar de que la tenemos reconocida en el Estatuto de Autonomía. Y aquí voy a hacer una pausa, un resumen lo voy a poner encima de la mesa a ver si se me entiende. El domingo viene Feijóo, viene Aragón, está de acuerdo con el modelo de Aragón de financiación. Iluso de mí, digo yo, que cuando cogería el AVE para Madrid llamaría a su compañera Ayuso. Oye, Isabel, que mira a estos chavales de Aragón, que lo que piden está, yo creo que está bien. Y Isabel le diría, no se preocupe, señor Feijóo, a sus pies, lo que usted mande, que yo, lo que diga mi líder supremo, irá a misa y le echaré una mano con las demás comunidades autónomas, que digo yo que del domingo hasta hoy habrá tenido tiempo en llamar a todas para explicarles la problemática que hay en Aragón con la despoblación y estarán todas de acuerdo. Hasta aquí, todo bien. Gran paso. Por el otro lado, tenemos en el PSOE una ministra de secretaria general. Buah, esto ya va encaminado. Lo tenemos casi que, antes de entrar en un Consejo de Ministros, tiene a la ministra Montero de Hacienda, en la que puede quedar con ella para tomar un café, pero tenemos otro elefante encima de esto, que tenemos al gran diputado, el señor Puello, que tiene otra gran ministra y vicepresidenta del Gobierno, que es la señora Díaz, en la que antes de un Consejo de Ministros se puede sentar con ellas, con las tres, y convencerles de que la financiación para Aragón es importante. Y si no, el señor Puello, le recomiendo, si no le hace caso la señora Díaz, pues que se pase al Grupo Mixto, que es donde se hace la política ahora, en el Congreso de los Diputados. Yo con todo esto no sé qué puede salir mal, os lo digo en serio. Y era un poco lapsus, era un resumen propuesta que os hago aquí porque todos sabemos cómo va a acabar esto. Todos sabemos que tanto el PP como el PSOE terminarán cediendo a lo que quieren las comunidades autónomas más pobladas, que priorizan, como hacen siempre, sus intereses electorales. Uno cederá a lo que diga Madrid y Andalucía, Galicia o Valencia, y el otro a lo que diga Cataluña. Y al final, los perjudicados, los de siempre, los aragoneses. Me recuerdan ustedes mucho al dúo Pimpinela. Los más jóvenes de esta Cámara igual no saben quién eran, pues bueno, un dúo argentino que sus actuaciones estaban siempre a bronca, pero resulta que eran hermanos. Claro. En Aragón somos pocos, pero eso no significa que seamos menos que los demás. Exigimos una financiación justa que nos permita tener unos buenos servicios públicos que nos cuestan más dinero por nuestra orografía, dispersión o envejecimiento. No tenemos que ser más que nadie, pero tampoco tenemos que ser menos que nadie. Nos da lo mismo si es incluyendo una u otra variable. Lo fundamental no es el cómo, sino el resultado final. Por tanto, para nosotros lo fundamental es que la financiación que recibamos sea suficiente para sufragar el coste real de los servicios que prestamos. No vamos a entrar en una discusión puramente semántica si hay que incorporar una u otra variable.
Nos da lo mismo si es el número de kilómetros cuadrados, la altitud media, el número de aragoneses mayores de 65 o lo que sea que refleje nuestra realidad. Pero la igualdad no solo hay que exigirla de lo que se recibe del Estado, también de lo que se aporta. No se puede salir a criticar la financiación singular de Cataluña diciendo que atenta contra la igualdad de todos los españoles y no decir nada de la bajada de los impuestos a quienes más tienen de Ayuso o Moreno Bonilla. Porque utilizar la autonomía fiscal para atraer a los grandes patrimonios y luego tener el cuajo de ir a pedir más fondos a papá Estado no solo es incoherente, sino también profundamente insolidario. Insolidario hacia comunidades autónomas como la nuestra, que a duras penas pueden desarrollar sus competencias. Comunidades que están infrafinanciadas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Madrid, que recibe más de lo que necesita. Por ello, defendemos que lo primero que hay que abordar es una reforma fiscal para obtener más recursos, una reforma para que nuestro sistema impositivo sea igualitario y progresivo, tal y como lo mandata el artículo 31 de la Constitución, algo además que hoy no ocurre. Solo después, con más recursos, se podrá abordar la reforma del sistema de financiación, un sistema que debe dotar de recursos a las comunidades autónomas en función del coste de los servicios que prestan, coste que es más alto por habitante al que asumen otras comunidades autónomas menos extensas, despobladas o envejecidas, menos que la nuestra, que Aragón. Igualdad sí, pero para todo, no solo a la hora de poner la mano para pedir dinero, también a la hora de lo que tenemos que aportar cada uno. Salen ustedes, representantes del bipartidismo, con deberes de este pleno. Señor Azcón, no le arriendo la ganancia de tener que defender a sus compañeros de filas al frente de las comunidades autónomas más pobladas como Madrid, Andalucía, Valencia, de la realidad aragonesa. Ya le tocó, siendo un joven concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, vivir en primera persona cómo los aragoneses les increpaban en las manifestaciones contra el trasvase del Ebro de su compañero, el señor Matas. Ha estado vivo usted, además, arrancando el compromiso de su jefe, del señor Feijóo, sobre esta cuestión. El problema es la palabra del señor Feijóo, que creemos que vale poco. Ya veremos lo que dice la señora Ayuso. Señores del PSOE de Aragón también tienen tajo. Vamos a ver cómo convencen al señor Sánchez que, además de los intereses catalanes, hay que solucionar los problemas de los demás. Les une a ambos una misma cosa. Ni un partido ni otro tiene una propuesta de Estado en relación a este tema. Sus posicionamientos son puramente tácticos y lo único que les importa es la Moncloa. Nos utilizan este tema como ariete para allanar algunos el camino hacia la presidencia del Gobierno y otros para seguir ostentándola. Y mientras tanto, el problema sin resolver. Y los aragoneses a verlas venir. Y si no, tiempo al tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Nolasco, su turno, 15 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Ayer, por cierto, leía un artículo de un periódico que decía que yo me estaba transformando en periodista. Y yo no sé si esto será verdad, pero lo que puedo asegurar, señor presidente, es que me estoy convirtiendo en adivino, porque hace tan solo 2 meses, cuando usted vino tan contento de esa reunión con Sánchez en la que le dio aquella pulsera de la Virgen del Pilar, que la habrá tirado seguramente porque si se la pone en la muñeca le quema. Pues muy ufano nos contó ¿qué piel más fina tiene, señor Villagrasa, hombre? ¿Qué piel más fina tiene usted? Cuando usted me llama fascista y tal, eso le da igual, ¿no? Venga, hombre, de acuerdo. Bueno, ¿puedo seguir? Me echa de menos.
Señor Nolasco, no hay debate, es intervención. Sí, me dejan, prosigo. Muchas gracias, presidenta. Pues muy ufano nos contó el presidente que nos iban a dar la actualización del FITE desde el año 2016, es decir, 13 millones más. Y yo le avisé que le iba a engañar, pero la engañó más de lo que yo podía haber imaginado. Usted me comentó que había que tener colaboración institucional, pero colaboración institucional con el número 1 de la trama. Le dije, bueno, pues ¿cuál ha sido el resultado? No solo no han llegado todavía los 13 millones, sino que a Aragón le deben 87 millones del año pasado y ahora le quieren quitar 422 millones de un presupuesto de 8.000 y pico millones por eliminar criterios de orografía y despoblación en el sistema de financiación autonómico. Y evidentemente nos parece mal, no somos autonomistas, pero con estos bueyes hay que arar, dicho en el más amplio sentido de la palabra. Y que la pasta se la lleven de aquí para dársela a los separatistas catalanes o para complacer a los herederos de ETA, pues nos parece sencillamente repugnante. Justicia es dar a cada uno lo suyo, repartir equitativamente los recursos y redistribuir la riqueza. Pero eso no es dar a todos lo mismo, es dar a todos según sus necesidades, y la provincia de Teruel y muchos pueblos de Zaragoza y de Huesca necesitan ayuda porque se les está dejando morir. Es un exterminio lento y se les ha tenido en el olvido las últimas décadas. No es pedir más, es simplemente corregir los desequilibrios históricos. Pero es que el problema es más grave, es un problema estructural. Le escuché una frase al señor Lambán hace un par de años en que decía que el estado de las autonomías le había sentado muy bien a Aragón. Y manda narices que esto además lo dijo en Teruel. Pero esto, yo pensaba, digo, pero esto lo dice en serio, lo dice en serio. Pero vamos a hacer un pequeño repaso histórico. ¿Pero qué nuevas carreteras se han hecho en Aragón desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón en 1982? Aparte, por cierto, de dejar sin asfaltar o renovar la mayor parte de ellas. Antes se hacían carreteras, ahora se hacen planes especiales porque tenemos competencias, pero no tenemos dinero. ¿Qué hospitales se han hecho en 43 años de Estatuto de Autonomía de Aragón en nuestra región? Mire, hospitales públicos de Zaragoza capital por año de su construcción. Nuestra Señora de Gracia, el Provincial, 1425, el Servet, 1955, el Clínico Lozano Blesa, 1974, el Militar, 1948, el San Juan de Dios, 1940, el Rollo Vilanova, 1956, en Huesca capital, el San Jorge, 1967, y el Provincial, 1931, y en Teruel, el Obispo Polanco, en 1953, y el San José, en 1913. El de Calatayud, eso sí, se hizo en el año 85, pero con pasta del Gobierno central. Mire, bueno, hay dos, efectivamente, el Hospital Obispo Polanco de Teruel y el de Alcañiz, dos en 43 años que todavía no están ni conectados con la capital, en el caso de Teruel, y que todavía no están en funcionamiento. ¿Cuántos colegios públicos e institutos en Aragón? Pues la grandísima mayoría fueron construidos en los años 20, 30, 50, 60 y 70. Y estos son solo algunos ejemplos. Y las remodelaciones, pues cada cierto año bisiesto. Muy pocos, señora vicepresidenta, muy pocos. No es cierto que a Aragón ni a ninguna región de España le hayan venido bien las autonomías. No es cierto, así de simple. Las autonomías han sido solo buenas, y lo digo con ironía, para que algunos se hayan hecho ricos, para crear agencias de colocación o para agrandar los sistemas clientelares de algunos partidos. Nada más. España es un inmenso reino de taifas totalmente desigual, donde si te partes una pierna en Tarragona pero vives en Caspe, los médicos no pueden acceder a tu historial clínico. Un país autonómico donde si no sabes la lengua concreta de una región concreta, lenguas a veces de laboratorio como el euskera batúa, no puedes ejercer tu profesión aunque seas el mejor neurocirujano. Un país de taifas donde en algunas partes no puedes escolarizar a tus hijos en español. Un estado de las autonomías en donde pagas más o menos impuestos según en qué región te empadrones. Un tinglado autonómico sometido al chantaje de unos y de otros. Un desastre insolidario, ineficiente y descontrolado que hemos sufrido de primera mano en la tragedia de Valencia. Un inmenso tablero de ajedrez movido por los intereses espurios, donde el Estado central va moviendo los millones de un sitio para otro para castigar
a las regiones según sean del mismo signo político que el Gobierno central o no. Lo que nos ha llevado a convocar este pleno es la prueba más palpable del fracaso del Estado de las autonomías, que quitan a esta región dinero que se necesita para salvar a muchos pueblos que tenemos en Teruel, en Zaragoza y en Huesca, y frenar la sangría demográfica para dárselo a extorsionadores. Y yo pregunto, ¿han podido las autonomías detener la demolición de la central térmica de Andorra? ¿Han detenido la competencia desleal que sufren nuestros agricultores y ganaderos con productos de terceros países? ¿Nos han dado más soberanía energética? ¿Han mejorado la atención sanitaria? ¿Han mejorado la cobertura móvil o telefónica de los pueblos de Aragón? La respuesta es sencillamente que no. La respuesta es que del Estado autonómico solo se benefician los partidos políticos y los que viven exclusivamente de la política. Y esto es un show tremendo. ¿Qué credibilidad puede tener en este debate el Partido Socialista? Y no me refiero a este amago de primarias que ha protagonizado el señor Villagrasa, con ese especie de gatillazo político o coitus interruptus, no sé cómo llamarlo. Político todo, político todo. Hombre, bueno, es que a mí me gusta escribir y la literatura y a veces hay que hacer metáforas. A usted le gusta el cine, a mí me gusta la literatura. No, ha sido un gatillazo político tremendo. Bien, pues ese gatillazo que usted da, o ese amago de primarias que usted ha protagonizado y la señora Alegría, es tremendo porque, por un lado, la señora Alegría, que es ministra de Sánchez, que es la que compara las ayudas al funcionamiento que necesita Teruel con los privilegios del cupo catalán, forma parte de un gobierno que quiere quitar los criterios de despoblación y orografía y ahora dice que no está del todo de acuerdo y promueve en este pleno en una huida hacia adelante porque no vende, claro, decir que Aragón ahora tiene que recibir menos de lo poco que ya recibía, que como somos pocos, pues que nos den menos. Pero vamos a ver, si Lambán llegó a decir en el debate en el que yo estuve hace un año, que en Aragón no había un problema de despoblación, pero si lo dijo él. O sea, es que es una locura de verdad seguirles la pista en lo que están diciendo. Y esta esquizofrenia del Estado de las autonomías se replica en el PP y en el PSOE, porque dicen una cosa en cada sitio, viven al día con ocurrencias y eslóganes confiando que la gente tiene poca memoria porque está harta de escuchar mentiras y que se acordarán seguramente de la última ocurrencia. Y si dicen algo hace una semana, pues bueno, vamos a decir ahora otra cosa, a ver si lo arreglamos y por lo menos subimos algo más en las encuestas. Esto es como las mentiras que tienen las patas muy cortas. Esto está abocado al fracaso más profundo. Ustedes hablaban antes, comentaba el señor Azcón, decía, bueno, el elefante será o es que a usted no le reciba la ministra. Yo creo que el problema es no el elefante, es el mamut peludo del bipartidismo, que está hundiendo a esta tierra desde hace muchísimo tiempo. Esto es una anécdota, lo de la ministra es lo de menos. Dice, una financiación más justa. ¿Para qué? ¿Para traer más menas, más ilegales, más inseguridad? Porque al fin y al cabo es todo un tema de dinero, de pasta, ¿no? Y si nos envían 4.500 menas y a los políticos separatistas catalanes no les sale de sus reales quedarse con ellos, bueno, pues vamos a repartirlos por toda España. A ver de qué reino de taifas no necesito los votos y les mando allí los ilegales y si luego roban, agreden o matan, pues oye, mala suerte. ¿Cómo se puede hablar de una financiación justa si no se pone freno a la inmigración ilegal? Usar el dinero de todos para repartir inseguridad y crimen por toda España es una irresponsabilidad. Pero es que además los recursos son limitados. Hospitales públicos o centros de menas, colegios públicos o seguir pagando la manutención en nuestras cárceles a personas que no son de aquí y que las están llenando de personas que no, como digo, no viven aquí o no son de aquí y que vinieron de culturas incompatibles con el respeto a las mujeres ni a las reglas de convivencia más básicas. Dinero para torres de cobertura o dinero para seguir repartiendo islamismo radical por toda España. Y luego se convoca un pleno tras una ronda de líderes políticos donde yo le pedí expresamente al señor Azcón que excluyera a los partidos de izquierdas, porque ¿cómo va a poner al lobo a cuidar de las gallinas? Se quiere reunir con los partidos del Gobierno y los que apoyan al Gobierno para hablar del dinero que ellos mismos dicen que quieren quitar. Claro, es absurdo completamente. Ya le dije que era como intentar hacer un plan antidroga pidiéndole consejo al Chapo Guzmán o a Sito Miñanco. El PP está interesado en hacer este pleno simplemente para dejar en evidencia las contradicciones del PSOE, que son evidentes. Pero es que también podríamos hacer plenos monográficos y varios plenos para hablar de las incoherencias del PP, que son muchísimas.
Pero, de acuerdo, el PSOE es incoherente en este tema, trágicamente incoherente. Y es posible que el PSOE hoy quede en evidencia. Pero mi pregunta es, ¿y qué? O sea, ¿qué soluciona esto? ¿Arregla esto la vida de los aragoneses? Bueno, pues mire, felicidades. El PSOE hoy va a quedar en evidencia y esto saldrá por la tele y mañana en los periódicos. ¿Y qué pasará pasado mañana? Porque el maestrazgo está siendo destruido. Los aragoneses siguen pagando los mismos impuestos que con Lambán y nuestra región ha aumentado un 30% respecto del año pasado en los robos con violencia y la criminalidad general ha aumentado en torno al 8% respecto del año pasado. Y hemos perdido 344 agricultores y ganaderos respecto del año pasado y los que quedan están asfixiados. Y la central térmica de Andorra ya no la tenemos, ya ha sido destruida. Y seguimos con promesas y con anuncios de inversiones que no llegan a algunas de empresas del Partido Comunista Chino. Ya sé que hay una gran relación entre el PP y el Partido Comunista Chino. Y hay poca vivienda social y las listas de espera siguen disparadas y nuestros médicos se van fuera y muchos pueblos siguen sin cobertura. Esta política a golpe de titular y de revista amarillista es una basura. Es un engañabobos, es tratar a los aragoneses por tontos. Y yo creo que si uno no sabe hacer política, y aquí me refiero a todos los partidos, si uno no sabe hacer política con mayúsculas, creo que lo mejor es irse. Lo mejor es ser honesto con uno mismo y con los demás e irse. Y el PP y el PSOE y los demás partidos de izquierda no están dando soluciones reales. Están espiándose unos a otros a ver si les pillan en contradicciones para dejarse en evidencia y hacer chistes y chascarrillos y titulares de un día mientras todo lo demás se va al traste. Por tanto, reiteramos, y con esto finalizo, que es una canallada lo que se está haciendo con esta región, o lo que está haciendo, mejor dicho, el número 1 de la trama, según la UCO. Pero que de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, que el principal problema es el estado de las autonomías, sus cacicadas, sus injusticias intrínsecas, su falta de equidad y Vox, créanme, que luchará hasta el último aliento para acabar con la política de salón que todos ustedes promueven por intereses partidistas, personales, económicos y de mera conveniencia. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma, 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Este debate es necesario y oportuno. Por eso mi grupo parlamentario no lo vetamos, contrariamente a cuando en el pasado se debatieron o se propusieron debates sobre la sanidad en plena pandemia que el Partido Socialista sí vetó en aquel momento porque no quería hablar de ese tema. En eso también nos diferenciamos el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros no rehuimos los debates que importan para Aragón. Normalmente el sistema de financiación autonómica se suele reformar aprovechando que hay ingresos importantes en las arcas del Estado. Pero la realidad actual, el por qué estamos ahora, el por qué el Ministerio de Hacienda ha traído ahora este debate, es exclusivamente la supervivencia de Pedro Sánchez en la Moncloa y en el Falcon. Ese es el verdadero motivo. Y, efectivamente, la diferencia que había entre el 21, en el primer informe que trajo el Ministerio de Hacienda, y la realidad de hoy es que ha habido las investiduras de Pedro Sánchez y de Salvador Illa y los pactos que tuvo que firmar Pedro Sánchez con Esquerra Republicana y con Junts. Si me van a permitir que les recuerde el contenido esencial de esos pactos. El pacto de Junts para investir a Pedro Sánchez tenía esencialmente dos ideas, dos exigencias. Uno, la amnistía y otro, la cesión del 100% de los tributos recaudados en Cataluña. La cesión a Cataluña del 100%, ¿sí? También pactó con Esquerra Republicana, por supuesto, la amnistía y, literalmente, reforma del sistema de financiación a través de una comisión bilateral que incluía la condonación de la deuda a Cataluña en 15.000 millones de euros, aproximadamente un 20% de la deuda. Meses después, para la investidura de Salvador Illa, vuelve a pactar con Esquerra, es cierto que con Junts ya no podía en aquel momento,
pactar la investidura en Cataluña. Y con Junts, en el pacto, matizan que Cataluña recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos que el Estado recauda en Cataluña. Y además aportan un matiz, que es lo que venimos a llamar cupo. Dice que la aportación de Cataluña al Estado se fije por un porcentaje. Claramente en ese pacto viene el cupo, es decir, la amnistía y una financiación clara para Cataluña que recauden todos los impuestos y retrocedan al Estado un porcentaje también llamado cupo. Eso es lo que está trayendo ahora mismo a Pedro Sánchez a traer y al Ministerio de Hacienda a traer este tema al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque Pedro Sánchez baila al son de la agenda que le marcan los independentistas catalanes. Y si la amnistía ya está en vías de solución, ya tienen la ley y los matices para que el señor Puigdemont pueda ser amnistiado, ya el señor Conde Pumpido ha dicho que los va a resolver en unos días, ya han recusado a los que podían molestar en el Tribunal Constitucional cargándose la doctrina anterior y ahora ya ha dicho que va a coger el de las manos del tema y que lo va a acelerar rápidamente. Por eso lo que aprieta ahora es la financiación del sistema autonómico, la financiación singular a Cataluña. Por eso este debate es oportuno y necesario hoy aquí, frente a otros que lo están tachando de teatrillo. Frente a unos que lo califican de teatrillo, nosotros venimos aquí a defender con seriedad, con rigor, los criterios y las realidades que definen a Aragón. El Partido Popular defiende con criterios y con realidades la necesidad de una financiación autonómica que tenga la despoblación y la orografía como criterios correctores. Porque ya les digo, el Partido Popular y el Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón a la cabeza, van a defender a Aragón y a los aragoneses por encima de todo, frente a lo que está haciendo el Partido Socialista, el nuevo Partido Socialista de Aragón, que está defendiendo a Pedro Sánchez y al sanchismo por encima de todo. En eso también nos diferenciamos. Y también la oportunidad del debate viene de actualidad por el reciente cambio que ha habido en la Secretaría General del Partido Socialista de Aragón y en esa toma de control que ha hecho el Partido Socialista y el sanchismo en concreto del PSOE de Aragón, poniendo a la portavoz de Pedro Sánchez a liderar el Partido Socialista de Aragón. Y ese cambio no tendría mayor importancia que la sucesión que hay siempre en todo partido pasando el tiempo, especialmente cuando se sale del Gobierno, si no fuera por la permanente falta de fiabilidad y la falta de confianza que suponen las afirmaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en su relación con Aragón. Y me van a permitir que haga una pequeña relación de asuntos en los que el Gobierno central de Pedro Sánchez ha dicho una cosa y luego ha hecho la contraria, evidentemente perjudicando a Aragón. Me van a permitir que les recuerde la térmica de Andorra, que corrieron a derribarla y a cerrarla, prometiendo un convenio de transición justa, con muchas medidas anunciaron un maná para aquella zona y de momento el convenio sigue pendiente de firmarse y de poder traer muchas de esas medidas que prometieron para la zona de Andorra. ¿Qué decir tengo sobre las ayudas al funcionamiento a las empresas en Teruel? La Unión Europea autoriza que se ayuden a las empresas en la provincia de Teruel hasta un 20% de sus costes laborales y así lo prometió Pedro Sánchez y la propia señora Pérez, que en el año 22 dijo en estas Cortes que ya el 20% era inminente para Teruel. Han pasado 3 años y ya no sabemos nada de ese 20%, se ha quedado un exiguo 1% y sobre todo la postura de la señora Pérez no ha cambiado al respecto, sigue prometiendo el 20%. En fin, me van a permitir también que recuerde que respecto a las ayudas a Teruel estamos esperando que la señora Alegría, la nueva secretaria general del PSOE de Teruel, fije posición, pida perdón a los turolenses y nos aclare qué van a hacer. Porque, señor Guitarte, permítame que aproveche el inciso para recordarle que el señor Feijóo vino expresamente a Teruel a comprometerse a ese 20%. Estamos pendientes que el Gobierno de España vaya a Teruel a comprometerse en el 20%. ¿O qué decirles de la Agencia Espacial? La Agencia Espacial fue la idea de descentralizar la administración pública y de llevar
luchar contra el reto demográfico. Y al final esa agencia espacial acabó en Sevilla, que todos sabemos que Sevilla tiene grandes problemas de reto demográfico y de despoblación. ¿Verdad? No mira ninguno, están todos mirando sus papeles porque no quieren escuchar. En fin, me van a permitir también que les diga que los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan de los Juegos Olímpicos? Vino un tal Pedro Sánchez a hacerse una rueda de prensa con el señor Lambán al lado, diciendo que los Juegos Olímpicos serían en pie de igualdad con Aragón, los Juegos Olímpicos de invierno, para una zona como el Pirineo, que también está afectada por la despoblación. ¿Y qué pasó con esos pies de igualdad de los Juegos Olímpicos en Aragón y Cataluña? Que otra vez Pedro Sánchez faltó a su promesa. O el 50% de la dependencia, que se lo han prometido a Cataluña, pero que los dependientes aragoneses no van a poder beneficiarse de este 50%. Señora Pérez, hay tantas y tantas promesas del PSOE y de Pedro Sánchez para Aragón que han sido incumplidas, que evidentemente este debate es de actualidad, porque la nueva dirección que hay al frente del Partido Socialista de Aragón trae un lastre muy importante de falta de confianza y de fiabilidad en todo lo que dicen. El informe último del Ministerio de Hacienda falsea, como ha quedado claro esta mañana, las aportaciones que han hecho las comunidades autónomas respecto a los criterios de despoblación y de demografía. Y eso justifica la defensa que se hace de Aragón contra el nuevo informe del Ministerio que falsea lo que habían dicho las comunidades autónomas. ¿Y por qué? ¿Por qué falsea el Ministerio? Porque ahora les aprieta la financiación autonómica catalana, de los independentistas catalanes. Ahora están defendiendo a Cataluña y a los independentistas catalanes por encima de todo, a una costa de Aragón y de los aragoneses. Ese es el cambio que estamos viendo en el Partido Socialista. Y hay otra idea que quiero dejar expuesta, y es que cada vez que se ha reformado el sistema de financiación autonómica, ha sido aumentando las partidas que se destinaban a las comunidades autónomas. Ya lo hizo en el año 96 el señor Aznar y lo hizo de nuevo el señor Zapatero en la reforma del 2009 del sistema autonómico. Me va a permitir, señora Pérez, que le recuerde que el señor Rodríguez Zapatero en 2008, en 2009 y en 2010 negaba que España estuviera en crisis, hasta tal punto que tuvieron que venir de fuera a darle un guantazo al señor Zapatero en la cara de los funcionarios, rebajándole el 5% el sueldo. Señora Pérez, se acuerda, ¿verdad? Hasta que no le despertaron del sueño al señor Zapatero en mayo del 2010, dándole un guantazo a los funcionarios en la cara con el 5%, ustedes no aceptaban que España estaba en crisis y negarla todos esos años nos trajo luego las consecuencias que nos trajo a partir de 2011. Sí, señora, sí, sorpréndase, señora Pérez, pero yo entiendo que usted tiene usted un difícil papelón y encima defender a Rodríguez Zapatero, pues hombre, no le ayuda en nada. Por eso, lo que le quiero decir, que esta vez que el Estado recauda más que nunca, la única condición que ha puesto el Ministerio en realidad es que no va a aumentar el dinero destinado a las comunidades autónomas. Y esto tiene un efecto automático, que si tienen que cumplir con Cataluña en sus promesas de las investiduras y no van a aumentar el dinero que quieren poner a disposición en el sistema de financiación autonómica, evidentemente más dinero para Cataluña va a conllevar menos dinero para Aragón. Y esto es lo que no podemos nosotros defender y lo que no vamos a defender. Vamos a defender, y el Partido Popular ya se lo dice, ese agravio que nos quieren plantear desde el Ministerio para dárselo a Cataluña, ese agravio que supone para Aragón el último informe del Ministerio de hace unas semanas, por el que supone un ataque a Aragón, a las características demográficas y de población de Aragón, y en contra de lo que defiende el Partido Socialista, en este caso también de Aragón y de Pedro Sánchez. Por eso, porque vamos a defender siempre y anteponer a los aragoneses y a Aragón por encima de todo, en contra de lo que están haciendo ustedes, que anteponen a Pedro Sánchez y al sanchismo por encima de los aragoneses. Eso es lo que nos diferencia esencialmente, señora Pérez y señores del Partido Socialista, a ustedes del Partido Popular. Gracias, señor Ledesma. Turno ahora para el señor presidente durante 15 minutos para contestar individual o conjuntamente a los grupos que acaban de intervenir. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo,
Yo en eso este debate es un debate que hemos tenido en muchas ocasiones, pero le aseguro que yo defiendo todos y cada uno de los artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón. Mire, me he traído la famosa propuesta de aportaciones del Gobierno de Aragón y de los grupos de las Cortes de Aragón al informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada en el Ministerio de Hacienda, la que es de 3 de diciembre de 2021, para leer algo que en su momento, cuando la leí, me dejé subrayado. En cuanto a los aspectos del procedimiento de reforma, durante el proceso se deben combinar el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las negociaciones bilaterales, en gran medida canalizadas entre la Comisión Mixta Económico-Financiera Estado-Comunidad Autónoma y la negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como reconoce el artículo 109 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Se lo digo porque yo estoy convencido de que usted lo sabe, pero este Gobierno y el Partido Popular no va a renunciar a ninguno. Y además tenemos claro que hay debates que se tienen que tener de forma bilateral y que hay debates que se tienen que tener de forma multilateral. Porque si además no los tuviéramos de forma multilateral, posiblemente la posición de Aragón saldría menos fortalecida o más perjudicada de lo que es en este momento. Usted nos contaba por qué Aragón tiene una mala financiación a día de hoy. Y miren, me habían hecho unas gráficas que evidentemente son muy representativas de lo que está pasando. De lo que está pasando desde el 2009 al año 2025, en el que la financiación en Aragón ha ido perdiendo peso, y de qué está pasando en Cataluña y por qué en Cataluña ha ido ganando peso. Hay una gráfica que es cómo han ido variando los ingresos en este sistema de financiación desde el 2018 al 2025. La última columna, esta que menos crece, es la de Aragón. Es el dato que antes les contaba. La media ha sido el 52,4, Aragón un 43,7. Cataluña, que es la que más crece, está en un 59. Y usted, señor Izquierdo, decía, ¿y esto por qué es? Por el señor Zapatero. Esto fue en el año 2009, cuando el señor Zapatero y el Partido Socialista aprobó, no con los votos del Partido Popular, aprobó un nuevo sistema de financiación. De aquellos lodos vienen esos fangos. Déjeme que le aclare que 87 millones tienen causa en este sistema de financiación, y usted lo sabe, y los 422 millones de euros es la pérdida potencial que tendríamos si se aprueba un nuevo sistema de financiación sin tener en cuenta los criterios. Déjeme que le diga que si con algún partido político hemos hecho mítines, ha sido con el Partido Aragonés. Con el demás no hemos hecho mítines, es verdad. Es decir, si solamente un diputado que no pertenezca al Partido Popular podía haber estado en el mitin del señor Feijóo, hubiera estado el otro día. Yo creo que usted hubiera visto que el convencimiento del señor Feijóo a la hora de defender la despoblación es real y que no tengo que convencerle de lo que él viene convencido de casa. Señor Sanz, estos debates tienen un problema, y es que no siempre te da tiempo de leer la prensa antes de venir al debate. Porque hoy el señor Sanz nos ha metido, ahora está muy interesado en el móvil, pero cuando estaba en esta tribuna nos ha metido una perolata sobre la justicia fiscal, sobre que le quitamos el dinero a los ricos, nos acusa permanentemente. La mayor propuesta fiscal del Partido Popular en el presupuesto del 2024 fue deflactar el IRPF a los que menos ganan, pero nos acusa de decir que esto. Estando Izquierda Unida en el Gobierno de España, estando Izquierda Unida hoy en Sumar, las noticias nos dicen que hoy, por primera vez en la historia, el salario mínimo interprofesional va a tener que cotizar por el IRPF. ¿Qué justicia social y qué justicia distributiva es esa?
Porque yo o no ha leído la prensa o sale a esta tribuna a decir que pido la dimisión de todos los ministros de Izquierda Unida y del Partido Comunista que están en un gobierno que va a permitir que el salario mínimo interprofesional cotice por primera vez en el IRPF, porque viene a contarnos motos, pero luego al sillón, al sillón. Claro. Usted que va de adalid de la coherencia, usted que va de adalid de la... Claro, viene en este debate el señor Sanz, reconozco que en coherencia con lo que me dijo en el despacho, usted defiende que el documento, que es un documento de trabajo, que tampoco es tan importante, ¿no? O sea, es decir, que el documento este que han hecho en el Gobierno, en el que hay unos cuantos ministros de su formación política, pues que no es tan importante. Y que el problema es evidente, lo ha oído el Partido Socialista y lo repite, que el problema lo tiene el Partido Popular, que somos los que tenemos que convencer. Hombre, señor Sanz, que usted, que está en el Gobierno de España, que en Sumar también está Compromís, hombre, es que yo reconozco que Chunta Aragón existe y que el diputado de Chunta Aragón existe, hay que decirlo. Máxima coherencia. Si Sumar defiende un sistema de financiación que va en contra de Aragón porque no incluye la despoblación, en contra. Pero, ¿y usted? Usted, señor Sanz, usted que está ahí en Sumar, ¿usted va a ir a hablar con los de Compromís, que forman parte de su espectro político, para convencerles o no? ¿O solo...? No, ya lo dice que no, ¿verdad? ¿Para qué va a perder el tiempo? Claro. Que vayamos los demás, pero usted aquí tranquilamente. Claro, hombre, claro, usted tranquilamente. Sí, claro. Yo lo entiendo perfectamente. Mire, hay una gran diferencia entre lo que puede ocurrir con Sumar y lo que puede ocurrir con el Partido Popular. Usted ya dice que no va a ir a hablar con Compromís ni que va a ir a hablar con ninguna otra formación política, que se lo va a ahorrar. Mire, yo lo que sé es que si hay un sistema de financiación que no incluye la despoblación, el Partido Popular en las Cortes de Aragón votará en contra. Y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados le aseguro que votará en contra. ¿Y ustedes de Sumar qué hará? ¿Y ustedes de Sumar qué hará? Porque dar lecciones sin saber lo que va a votar su partido político, sin saber qué es lo que van a hacer el resto de formaciones, no se equivoque, la que no sabe qué va a votar es usted, señora Pérez. Yo sí que sé lo que voy a votar. A usted ahora, señora Pérez, la llaman por teléfono y le dices, votas a favor de Sánchez, y usted aprieta el botón. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso es lo que ha cambiado, aunque a usted esto le ponga nerviosa, lo entiendo. El señor Sanz hablaba de que es necesario... Señora Pérez, relájese, un segundo, que el debate ahora ya no es con usted, relájese un segundo, desenchufe esa radio que lleva dentro, desenchufe, un segundo, unos minutos, solo unos minutos, señora Pérez, que esto se acaba ya, tranquila, señora Pérez, que esto se acaba ya. Muy bien. Mire, le decía, señor Sanz, que usted decía que había que aportar más recursos, que sin que se aportaran más recursos es evidentemente que la tarta iba a disminuir. Señor Sanz, ¿ustedes no son conscientes de que hay mayor recaudación no porque la economía vaya bien y crezcamos aún entre 2 y 3%? Que evidentemente sí. Sí, claro, sí. Que la economía crezca entre el 2 y el 3% significa que aumenta la recaudación fiscal. Yo no soy como usted, sí, claro, lo reconozco. Es que decir que no sería de iletrados, ¿no? Pero la realidad es que usted está diciendo que hay que subir muchos más los impuestos, pero que no se ha enterado que han subido 140.000 millones los impuestos a los aragoneses, a los españoles. Por eso es verdad que el momento en el que usted me ha matado ha sido cuando sale a esta tribuna. Yo creo que todo el mundo no le escucha con la atención con la que le escucho yo. Lo digo de verdad. Todo el mundo no le escucha con la atención con la que le escucho yo. Porque el único diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, ¿le han oído? Ha venido a decir que en los últimos 6 años la distribución y la justicia fiscal en este país ha empeorado. ¡Pero que gobierna usted, señor Sanz!
pero que gobernaba usted, señor Sanz, en los últimos 6 años. Entonces, usted antes de venir aquí tiene que escuchar las cosas que escribe, porque evidentemente no puede venir a decir lo que le dé la gana. Y encima ya no le digo nada el día que van a hacer que el salario mínimo interprofesional pague el IRPF, señor Sanz. Claro, coherencia, evidentemente, hoy no es el día en el que pueden hablar. Muy brevemente, porque yo creo que con el debate con el portavoz de Podemos hay una parte fundamental del debate que tiene que ver con que yo creo que ustedes van a apoyar y que tiene que ver con el debate de los favorecidos. Este es un debate, sí, de justicia social. Lo hemos dicho desde el principio, lo he dicho con el señor Soro. Y creo, sinceramente, que ustedes esa parte de la justicia que tiene que ver, que afecta a Aragón, la van a cumplir. Pero hay una parte que no comparto con ustedes porque, sinceramente, no es verdad. Hoy, los insolidarios son los madrileños, que son los que más aportan a la caja común, y los solidarios son los catalanes, que son los que se quieren salir de la caja común. Pues no nos van a convencer. Pues no nos van a convencer. Yo entiendo que a ustedes les ponga a hablar de Ayuso, entiendo que a ustedes les excite especialmente excite políticamente, evidentemente, les excite políticamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero, hombre, vamos a ser coherentes y vamos a llamar a las cosas por su nombre. La Comunidad de Madrid, objetivamente, es la comunidad autónoma más solidaria de España, porque es la comunidad autónoma que más aporta. Hay 3 comunidades autónomas, 3 comunidades que aportan. Son las comunidades autónomas de Madrid, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Baleares. Y ahora todos los diputados socialistas hacen así que no, cuando son ellos los que defienden que los catalanes que no quieren aportar ahora van a ser los solidarios. Oye, es que no es que se crean que seamos tontos, es que nos toman por tontos todos los días, hombre. Me dice que he estado vivo. Dice, ¿ha usted estado vivo? ¿No? Y ha traído al señor Feijóo al mitin. Yo le agradezco que me reconozca la viveza en este tipo de cuestiones, pero es usted demasiado generoso conmigo. Créeme, este debate dentro del Partido Popular estaba planificado hace muchísimos días. La presencia y esta presencia de los alcaldes en Zaragoza estaba planificada hace muchos días antes de que supiéramos que este debate de la despoblación iba a saltar. Y créame, se lo digo porque creo que todos ustedes tienen que saberlo, al señor Feijóo nadie le dicta lo que dice. Yo tampoco. Podría venir aquí a decir que el señor Feijóo vino a que le dijera no. Es verdad que el señor Feijóo viene y habla conmigo, es verdad que el presidente del Gobierno viene a Aragón y no tengo la deferencia de que se reúna conmigo, de que me llame. Es verdad que si el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, va a Cataluña, va a Asturias o a una comunidad autónoma en la que gobierna, se reúne con la principal representante del Estado, que es el presidente de la comunidad autónoma en esa comunidad. Pero aquí, cuando viene el presidente Sánchez, haciendo honor a lo que es la lealtad institucional, haciendo honor a lo que es la responsabilidad, evidentemente ni llama al presidente del Gobierno. Les reitero, no lo echo de menos, porque a mí una reunión con el presidente Sánchez me podría producir el mismo placer que a usted una reunión con los señores de Vox, la misma. Pero evidentemente yo sé cuáles son mis responsabilidades. Señor Nolasco, hombre, señor Nolasco, el FITE y los 13 millones de euros del FITE, usted puede decir muchas cosas, pero son para el 2025. Si usted sabe cuándo se han firmado los convenios con el Ministerio de Política Territorial, sabrá que se firman hacia finales del año. Lo digo porque yo no confío especialmente en el Partido Socialista, pero tampoco soy partidario de anunciar que cuando han dado el compromiso de incluir 13 millones de euros para Teruel no lo van a hacer. Yo, señor
Nolasco, quiero acabar con usted con un par de ideas que creo que son importantes. Todos en política cabalgamos contradicciones. Todo el mundo en política cabalga contradicciones. Yo también tengo que cabalgar contradicciones. Pero en este caso concreto, señor Nolasco, usted es de Teruel. Usted es de Teruel. Y creo que usted en el debate de hoy, en lugar de defender única y exclusivamente lo que su partido defiende a nivel nacional y que ya conocemos todos, la posición de Vox respecto del sistema autonómico, nuestro sistema constitucional que crea las autonomías, ya la conocemos, no es nueva. Que ustedes tienen posiciones en inmigración como las que ha expresado, pues ya no es nuevo, es evidente que lo conocíamos. Pero hoy tocaba hablar de despoblación. Hoy tocaba hablar de despoblación y decimos que hablar de despoblación es defender Aragón. Defender Aragón es defender comarcas de Zaragoza, comarcas de Huesca, pero es defender a todo Teruel. Y usted, señor Nolasco, es de Teruel. Y hoy ha perdido una oportunidad para defender criterios económicos que ayuden a la despoblación y que ayuden, evidentemente, a la provincia de Teruel. Porque sí, sinceramente, creo que cuando tomamos las decisiones cerca de donde se tienen los problemas, las tomamos con mayor conocimiento de causa. Y que la sensibilidad que usted tiene por Teruel y que en muchas ocasiones demuestra cuando está en esta tribuna, hoy ha perdido la oportunidad de volver a sacarla. Sí, señor Nolasco, sí, porque usted fue vicepresidente y de usted dependió la despoblación. Usted esa sensibilidad la tiene. Pero hoy merecía la pena que en lugar de hablar de globalidades y generalidades del sistema autonómico, hoy de lo que tocaba era hablar de despoblación, no de inmigrantes. Hoy tocaba despoblación. Y usted es de Teruel y usted ha perdido una oportunidad. ¿Por qué? Porque es verdad, si ustedes nos esconden, si lo acabamos de leer hoy en la prensa. Ustedes ya han decidido que van a tener posiciones nacionales en muchas cosas, pero en todos los temas, acaban de nombrar ahora creo que a 11, 12 nuevos portavoces o secretarios que les van a llamar para comunicarles cuál es la posición del partido en los distintos asuntos. Lo he leído hoy en la prensa. Me imagino que ustedes también lo habrán leído. Yo creo que venía ocurriendo y que ahora lo institucionalizan de una forma distinta. Reitero, creo que pierden una oportunidad, porque si una decisión nacional se toma respecto de la provincia de Teruel, tengo mis serias dudas de que usted o de que otro partido vayan a mejorar la situación de los habitantes de Teruel. Finalizamos el debate y yo quiero agradecerles las posiciones constructivas. Es evidente que ahora vamos a debatir las distintas votaciones y confío en que al final del debate, al final de posiciones políticas que todos y cada uno de los partidos defienden, podamos en estas Cortes de Aragón defender lo que creo que flota en el ambiente. Y es que para defender a nuestra comunidad autónoma hay una mayoría extraordinariamente sólida en estas Cortes de Aragón. Por supuesto que tenemos discrepancias, por supuesto que hay posiciones políticas que están enfrentadas, pero si hay una mayoría política que defiende la despoblación, si hay una mayoría política que defiende Aragón, estoy convencido de que los aragoneses y las aragonesas nos lo van a agradecer a todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Pasamos al segundo punto del orden del día, debate y votación de las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate monográfico. Intervienen los grupos parlamentarios para defender sus propuestas y fijar su posición respecto de las presentadas por otros grupos. Intervienen por un tiempo máximo de 10 minutos de mayor a menor, comenzando por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya intervención tiene la palabra el señor Ledesma. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Bien, pues voy a ir rápido, no espero agotar los 10 minutos de la intervención, porque bueno, al final las propuestas de resolución que presenta el Partido Popular
Son 5. En la primera defendemos el informe del Ministerio de Hacienda de 2021 y defendemos las propuestas de aportaciones que hizo el Gobierno de Aragón en consonancia con la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios que están representados en estas Cortes, que se hicieron en el año 2022. Esta es una propuesta, la del año 22, del Gobierno de Aragón, que entonces lideraba Javier Lambán, pero sigue siendo una propuesta que avala hoy el Gobierno actual del Partido Popular liderado por Jorge Azcón, porque es una propuesta que contiene los criterios de despoblación y de orografía. Pero además añadimos una reflexión respecto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 174.3 y 175.1, que dicen que se tiene que tener en cuenta criterios especiales de despoblación, del mundo rural, etcétera, a la hora de que los Estados mantengan sus financiaciones. Por eso hemos querido que en esa primera propuesta venga esa referencia al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nos parece muy importante añadirlo. Dejamos claro en la segunda propuesta que la despoblación no es un criterio secundario subsumido en criterios de superficie o dispersión, y a ese efecto pedimos una rectificación expresa del contenido de lo que decía el Ministerio en su nota de prensa. En la tercera propuesta de resolución exigimos que la despoblación y la orografía, continuamos exigiendo que la despoblación y la orografía sean criterios correctores específicos en el cálculo de la población ajustada, porque si no, según informes existentes en la Consejería del anterior Gobierno y de ahora, Aragón dejaría de percibir 422 millones de euros, además de los 87 que ya perdemos por la falta de subir la población media, por la despoblación que sufrimos en Aragón, porque no subimos en población lo mismo que sube la media de España, y eso conlleva ya para este 25 una pérdida de 87 millones. Y recordó que en esta casa, en este salón de plenos, ya ha salido adelante esa propuesta del Fondo Específico Transitorio de 87 millones. Por eso lo queremos volver a traer, a ver qué votan ahora de nuevo con los cambios que están sucediendo. Por lo mismo, también la cuarta, nos oponemos a una financiación privilegiada y diferenciada para Cataluña, porque evidentemente en un sistema de financiación autonómico en el que no se decide que no se van a aumentar los fondos destinados a las comunidades autónomas, pero sí que vamos a darle a Cataluña más fondos, una financiación privilegiada con un cupo, además, y una condonación de la deuda, evidentemente es a costa del resto de comunidades autónomas, y eso es lo que Aragón no puede aceptar, y por eso también queremos que se vote a ese respecto esa iniciativa, porque además mutualizar la deuda no es condonar la deuda, es mutualizarla, y es mutualizar la deuda de aquellos que han gestionado mal y que han destinado dineros al proceso o han destinado dinero a las embajadas en el exterior. Y eso es lo que, evidentemente, aquellos que han gestionado mal y han cargado toda deuda, no queremos desde Aragón mutualizarnos con su deuda. Es premiar a los que han gestionado mal y castigar a los que han gestionado bien. Por eso queremos también que se vote a este respecto. Y, por último, en la defensa de la igualdad de todos los españoles, que ya se rompió con la ley de amnistía la igualdad jurídica de todos los españoles, y ahora con el sistema de financiación que quieren darle privilegiado a Cataluña, están proponiendo romper la igualdad económica de todos los españoles y de la financiación de los servicios públicos esenciales para los aragoneses, vivan donde viva. Por eso queremos defender especialmente la defensa de la igualdad económica de los españoles, que es lo que viene a romper los pactos de investidura de Pedro Sánchez, y que es lo que queremos que aquí se retraten todos los grupos parlamentarios al respecto. Y respecto de las iniciativas de otros grupos, decirles, bueno, el representante de Podemos, que no podemos votar la suya, ya entenderá que tiene propuestas que evidentemente no van en la línea de nuestro partido. Al señor Izquierdo, si en el punto B quisiera suprimir lo de la comisión mixta sobre la deuda histórica y dejarlo de licitar de forma urgente las infraestructuras del Estado dejado de ejecutar históricamente en Aragón, pues se la podríamos votar. Su propuesta, es decir, el punto B, quitar la primera parte y dejar la segunda. Yo, señor Izquierdo, ahí le dejo. A Chunta Aragonesista decirle que, evidentemente, lo que están defendiendo es el Estatuto de Autonomía, han cogido el Estatuto de Autonomía, el 108 y el 107, y lo han calcado, pues es cierto. Es el Estatuto de Autonomía, está en vigor, pero yo me alegra que ustedes lo traigan a colación, porque cuando ustedes han estado 8 años en el Gobierno de Aragón no han cumplido con el 108 y el 107.
No, es decir, se acuerdan del Estatuto de Autonomía cuando están en la oposición, no cuando están en el Gobierno, señor Soro. Pero bueno, no pasa nada. Que sepa que nosotros le votamos el 108, le votamos el 107, porque vamos a trabajar, evidentemente, para avanzar en ese contenido, pero, oiga, no nos exija lo que usted mismo fue incapaz de hacer cuando estuvo en el Gobierno. Pero lo vamos a intentar, eso no le quepa la menor duda. No reunimos el debate ni el trabajo serio. A Teruel existe, de sus dos, la primera se la vamos a votar a favor y de la segunda le pediría que el punto 2, en lugar de hablar del 50%, que la despoblación sea un criterio que pese al 50%, si me permite el matiz, poner que tenga un peso significativamente mayor para que podamos trabajar, porque evidentemente ir al 50% sería maravilloso, ¿verdad? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Pues, señor Guitarte, si me acepta usted el cambio, vayamos a hacer. Y luego, se la podríamos votar. Si acepta el cambio, señor Guitarte, se la votaríamos a favor. Bueno, Izquierda Unida, ya, señor Sanz, va a ser que, con la coherencia de que ustedes hoy están de acuerdo con que el salario mínimo tribute por el IRPF y no puedan decir ahora, ven a decir que se tiene que armonizar las propuestas fiscales cuando ustedes son los primeros que están poniendo tributos a los que menos ganan, señor Sanz, con lo cual, evidentemente, no podemos apoyar su iniciativa. Al Partido Socialista de Aragón, en su primera propuesta, le habíamos pedido si en el segundo párrafo, cuando dice sin perjuicio de reuniones con distintas autonomías, el Gobierno de Aragón se dirigirá especialmente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular ante su sorprendente oposición a la inclusión. Yo, si quieren, les hago una propuesta que es que el Gobierno de Aragón se dirija a las comunidades autónomas que no apoyan los criterios de despoblación, independientemente del partido que esté gobernando, porque esto no es una cuestión de partidos políticos, ni de derecha ni de izquierda, es una cuestión de criterios. ¿Estamos a favor de unos criterios o no? Y son ustedes los que, poniendo esta frase, y si no aceptan este matiz, estarán dejando claro que ustedes son los que están llevando esto a un debate partidista y no a un debate de criterios que tienen que calcular la población ajustada. Yo, si admiten ese matiz, se la votaríamos a favor, si no, evidentemente, no podremos caer en su trampa de llevar esto a un debate partidista en cuanto a la financiación autonómica, porque no lo es. Es un debate de regiones y de criterios que defienden Aragón. Porque el Partido Popular, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir las veces que hagan falta, defiende a Aragón y a los aragoneses por encima de todo. A ver qué hacen ustedes con las votaciones de hoy, señores del Partido Socialista. El resto de propuestas, como evidentemente están planteadas y presentadas para que no se puedan votar, les vamos a dar el gusto y no se las vamos a votar, señores del Partido Socialista. Y respecto a las propuestas de Vox, señores de Vox, las dos primeras ya saben ustedes que las han presentado diciendo que no están de acuerdo, no son autonomistas y que están en contra de las autonomías, y es evidente que esas no se las podemos votar. Y la tercera, que es rechazar el informe, es decir, del Ministerio de Hacienda, es así que se la vamos a votar. Podríamos abstenernos, señores de Vox, y no saldría adelante, pero se la vamos a votar a favor para que salga adelante, porque nosotros pensamos en beneficio de Aragón a la hora de decidir lo que votamos sí y lo que votamos no. Muchas gracias. Gracias, señor Ledesma. Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, antes de comenzar estrictamente con la intervención de la posición de voto, no está el señor Azcón, lo ha dicho también el señor Ledesma, ¿cómo van a tributar con ustedes los trabajadores el salario mínimo interprofesional si no les subían el SMI? Si no se lo subían, ¿cómo van a tributar? Si lo dejaban en el mínimo, si se han opuesto continuamente a que se iba a tumbar la economía con esas subidas del SMI, es imposible que fueran a tributar. Señorías, intervengo para defender las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista al debate monográfico que se acaba de producir en esta mañana. Son unas propuestas de resolución pensando en el interés presente y futuro de los y las aragonesas, sobre todo
de los más jóvenes, esos a los que ustedes, señorías del Partido Popular, olvidan constantemente en sus políticas. Son unas propuestas de resolución avaladas en nuestro estatuto, por nuestro estatuto, y para extraer el máximo potencial de esta norma jurídica, incluida la bilateralidad, pero como herramienta para garantizar una financiación que, para ser suficiente para Aragón, deberá ser necesariamente singular. Somos conscientes de que somos pocos, señorías, sí, lo han dicho algunos ya, en tan gran territorio, pero no somos menos que nadie, desde luego. Y tenemos claro, este grupo parlamentario al menos, que solo si hay un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez en Madrid, habrá sensibilidad en Moncloa para luchar contra una lacra como es la despoblación y defender esas singularidades que marca nuestro estatuto de extensión, dispersión, orografía, etcétera. Señorías, exigen algunos con sus propuestas que la señora ministra Montero se reafirme en aquella posición del año 2021, en donde ese informe que se ha comentado, en el que la despoblación, señorías del Partido Popular, por primera vez en un documento enviado por el Gobierno, pasa a ser protagonista del mismo. No lo hizo ni el señor Rajoy, no lo hizo el señor Montoro y, por supuesto, ustedes en aquellos tiempos miraban en silencio para otro lado. Y es muy decepcionante, señor Ledesma, el que ustedes vengan hoy aquí a defender con tanto entusiasmo el informe del Ministerio, el informe de 2021, cuando no lo mencionaron, no, es que no lo mencionaron ni una sola vez en la legislatura pasada, en este Parlamento, ni en lo que llevamos de esta hasta que han visto la oportunidad de utilizarlo políticamente, que no lo utilizaron ni para bien casi ni para mal, no utilizaron para nada ese informe, porque en esos años, señor Ledesma, en esos años 2022, 2023, ustedes, los diputados que estaban aquí presentes entonces, algunos de los cuales, como usted, siguen, bastante tenían con poner palos en la rueda a esos decretos que hacía Sánchez en Madrid y que hacía aquí el Gobierno de Javier Lambán para tratar de recuperar el tiempo que se había perdido por una pandemia absolutamente extraordinaria y tan grave como la del COVID, tratando de impulsar una recuperación económica a través de una estrategia de recuperación que demostró luego los hechos que esa recuperación era más potente, señorías, de lo que se había estimado. Bueno, por no decir las apocalipsis que algunos preconizaban. Y alcanzamos en esta comunidad, señor Ledesma, los niveles prepandemia antes que ninguna otra comunidad en el conjunto del país. Y proyectamos entonces en esa estrategia inversiones, encarrilamos inversiones que luego ustedes han utilizado como rédito, como rentas para hacerse fotos y hacer titulares. Como rentas también de esa misma recuperación que se llevó a cabo tras esa grave pandemia y a la par que la guerra de Ucrania, fueron esos 630 millones de euros de liquidación absolutamente extraordinaria que disfrutaron ustedes, el señor Bermúdez de Castro, a la hora de hacer un presupuesto en el año 2024. Todo porque en el año 2022 el señor Pedro Sánchez en el Gobierno central y el señor Lambán hicieron los deberes que tenían que hacer para llevar a cabo esa recuperación. Y los hacíamos, por cierto, desde el día 1 de enero, aprobando 4 presupuestos en tiempo y forma el 1 de enero para beneficio del conjunto de los aragoneses. Y fueron ustedes los que no hicieron sus deberes. Y siendo ya Azcón líder de su partido, fueron incapaces de acudir al Palacio de San Telmo, en Sevilla, a hablar con Moreno Bonilla, o a Sol con la señora Ayuso. Por cierto, que no diga el señor Azcón que pensamos nosotros que los madrileños son insolidarios. Será la señora Ayuso la que es insolidaria. No ponga en nosotros palabras que no debe poner. Incluso podían ir a hablar con el señor Chimo Puig también, ¿por qué no? Y decirle que las propuestas que habían enviado esas comunidades autónomas, que aquí no hay colores, que no lo ha aprendido el señor Azcón todavía, que esto no va de colores, se trata de hacer fotos, cuanto más numerosas mejor, que esas propuestas no estaban reconociendo una problemática como es la de la despoblación a la hora de calcular los costes de los servicios. ¿Por qué no les explicó a ellos qué significa esa gran lacra? ¿Por qué no trató de convencer de que nuestra dispersión es gravísima,
y que lo que sucede en la provincia de Zaragoza se distorsiona seguramente con esa preponderancia de la capital frente a los pequeños municipios que luego tienen la problemática que tienen en el conjunto de la provincia para desarrollar sus economías. Porque no les criticó que llevaban a cabo un fondo de nivelación, que pedían un fondo de nivelación exclusivamente para esas comunidades. ¿Saben por qué no lo hizo el señor Azcón en aquel momento, ni las señorías del Partido Popular? Porque bastante tenían con ocuparse y preocuparse de traer aquí PNLs, iniciativas, mociones, preguntas orales con los independentistas de fondo, con Waterloo, con Puigdemont, dando un protagonismo a este señor, a Puigdemont, que ni tan siquiera daban ya los catalanes, que no lo votaron de forma absolutamente mayoritaria, como sí votaron de forma mayoritaria las propuestas socialistas y federalistas de entendimiento con el resto de España. Algo que siguen haciendo ahora, señor Ledesma, utilizar esta materia para buscar fisuras, para echar gasolina. Lo vamos a ver de nuevo el próximo jueves en ese pleno en el que traen una propuesta, una PNL, volviendo a hablar de lo que quieren hablar y de lo que quieren hacer ruido. Miren, vuelvo al tema en concreto de algunas de las propuestas que hemos presentado y hablar del señor Moreno Bonilla al efecto ese del milagro andaluz. ¿Saben lo que dice el señor Moreno Bonilla, señorías, de la cláusula de status quo? Que proponemos en una de nuestras propuestas, que se elimine progresivamente. ¿Qué van a decir ustedes, señorías? Nosotros lo tenemos claro y siempre lo hemos tenido claro. En el dictamen del 18, en el comité de expertos, nuestro representante del Gobierno de Aragón en aquel momento, aludiendo en un voto particular directo sobre este tema, lo tuvimos claro en las aportaciones del año 2022 y lo tuvimos claro, desde luego, mientras se desarrolló la comisión de estudio en la presente legislatura para la financiación. Esa que impulsó el señor Soro. Y que luego el señor Soro, permítanme que le diga, no sé qué le pidieron a cambio, pero desde luego su discurso se ha visto un tanto enrarecido desde aquel momento y en Madrid en concreto, más que sumar, creo que restamos a ese gobierno progresista. En lugar de tanta PNL preventiva, de denunciar delitos posibles, acuerdos futuros, lo que tienen que hacer es llamar al señor Feijóo, lo vuelvo a decir como lo ha dicho la señora Maite Pérez. Escuchen, no te escuchen tantas radios, vayan allí a hablar con el señor Feijóo, a obligarle a que asuma esta cláusula del status quo que no defienden ni mucho menos andaluces o valencianos. Acabo refiriéndome a la propuesta sobre la condonación de la deuda, que también le resultará muy interesante, señora Marín. Señorías, consideramos que nuestra Hacienda regional se vería beneficiada con un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, porque, señorías, son recursos liberados y porque nuestra ambición, no es tampoco el señor Bermúdez de Castro ahora en este debate, nuestra ambición es no depender eternamente del FLA, sino acudir a los mercados de deuda para emisiones privadas, conseguir una financiación de manera autónoma, potenciando nuestra también autonomía política. Por cierto, queridos compañeros, esto de acudir al FLA, o no acudir y acudir a las emisiones privadas de deuda, lo haremos, no se preocupen, de forma responsable cuando gobernemos y de forma prudente cuando toque, no como hizo la señora Rudy de manera imprudente y irresponsable cuando acudió a emisiones privadas por no acudir al FLA y ahora las consecuencias las pagamos todos nosotros. Porque sí, efectivamente, 2/3 partes de nuestra deuda, casi más ya, dependen del Estado, son deuda del FLA, del Estado. Y viendo el coste de intereses que todos los informes nos detallan para los próximos ejercicios, que van a ser crecientes respecto al ejercicio anterior, consideramos que sería bueno liberar esos dineros, esos recursos, para destinar a aquellas políticas que los aragoneses y las aragonesas necesitan. Y por eso vamos a aceptar una propuesta que también remarca esto, la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida,
Propuestas que luego utilicen ustedes cuando les vean condonada la deuda y liberados los recursos para beneficiar, como han venido haciendo en sus presupuestos y desde que ustedes gobiernan aquí en Aragón, a solamente a aquellos que más tienen, a aquellos que les benefician el 1% de la población con sus rebajas fiscales. Para eso, desde luego, no contarán con el voto a favor de nuestro partido. He hablado con el señor Guitarte de realizar una transacción también para una de sus enmiendas. Con el señor Sanz también hemos acordado una transacción y el resto, pues bueno, votaremos en consecuencia con lo que he dicho aquí en esta tribuna. Gracias, señorías. Gracias, señor Galeano. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Nolasco. Pues muchas gracias. Hombre, me da pena que no esté aquí el señor Azcón, ni la cúspide, ni el núcleo duro del Gobierno. Estarán en la cafetería. Porque lo que yo le diría al señor Azcón es que no se puede venir con las respuestas escritas desde casa. Porque además es que no se lee las iniciativas que presentamos, porque en una de ellas, que ya lo ha explicado el señor Ledesma, nos limitamos simplemente a rechazar estos criterios de despoblación que van a perjudicar a Aragón, porque nos parece mal y han dicho que van a votar a favor. Y voy a explicarlo otra vez despacio, porque parece que el señor Azcón no se ha enterado. Dice que es una oportunidad perdida. Repito, no nos parece bien, pero no es nuestro modelo. Repito, no nos parece bien, pero no es nuestro modelo. Entonces no entiendo por qué dice eso de que es una oportunidad perdida. Y me dice que por qué hablo yo de nuestro modelo. Bueno, yo hablaré de lo que me dé la gana, como es lógico. Bien, hemos presentado a esta Cámara 3 propuestas de resolución que contienen ideas que pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, nuestro rechazo a la eliminación de los criterios de orografía y despoblación por ser una medida injusta que no redistribuye la riqueza de una manera equitativa y racional y que va a dejar morir a muchos pueblos que lo necesitan y, por tanto, que va a contribuir a despoblar Aragón y que se hace con el único fin de contentar a separatistas y socios del gobierno criminal del número 1 de la trama, según la UCO, que es también, por cierto, el marido de Begoña, el encubridor de Ábalos, Koldo, Tito Berni, de David Sánchez, el socio de las narcodictaduras, de los filoetarras y de los extorsionadores. Todo ello para que el tirano pueda estar unos meses más en la Moncloa controlando a jueces y fiscales y así no acabar en la cárcel. Que mientras el fallido Estado autonómico no devuelva de manera urgente a sanidad, educación, justicia e interior para asegurar una buena coordinación y la igualdad de acceso a esos servicios públicos de todos los españoles, continuará la degradación de los servicios, la insolidaridad entre las regiones, la descoordinación, la falta de eficacia, como hemos visto en Valencia, el gasto político disparado e ineficiente y el colapso final de las instituciones que garantizan el bienestar de los españoles. Que España necesita una visión nacional de la acción política y administrativa que permita que toda la maquinaria actúe de manera coordinada y que garantice que los servicios lleguen a todos los españoles y a todas las regiones independientemente de dónde vivan los ciudadanos. Porque ahora los beneficiarios del Estado autonómico son únicamente las élites autonómicas, un gran tinglado, ¿no?, para garantizar el bienestar de unos pocos que se lucran a título personal de las fallas del Estado de las autonomías, que nada arreglan, pero que de todo sacan provecho. Hay que eliminar, como es lógico, esas barreras ficticias que limitan los derechos de los españoles dependiendo de si están un metro más allá que un metro más acá. ¿Por qué tiene que pagar más impuestos una persona, por ejemplo, que vive en Mayén que una persona que vive en Cortes? ¿Por qué no puede acceder un médico de Salou, por ejemplo, al historial médico de un señor de Calatayud que padece una enfermedad grave en un momento determinado y no puede hablar? ¿Cómo va a poder tratarle si no sabe, por ejemplo, si tiene alergia a ciertos medicamentos porque no puede acceder a su historial médico? Es una auténtica locura. Revisaba las proposiciones del resto de partidos y se leen cosas verdaderamente delirantes. Reuniones bilaterales con el Estado y hasta multilaterales, haciendas forales, que por cierto no permite el Tribunal Supremo, y más cesión de competencias. Miren hasta dónde nos ha traído el Estado autonómico, que tenemos que estar aquí hablando del sexo de los ángeles, quejándonos y quejándonos, mientras en el Gobierno central les da absolutamente igual lo que hagamos y lo que aquí hagamos o digamos, porque el Gobierno de Sánchez, del que forma parte la señora Alegría, duerme a pierna suelta, aunque haya pueblos que vayan a desaparecer. Se parte la caja de ver cómo nos
cómo subimos la voz aquí unos a otros y se pide más autogestión, mientras que ellos, que tienen el poder absoluto, viven de coger el dinero de un sitio y llevárselo a otro. Fíjense el poder ficticio que tienen las autonomías. El único poder que tienen estas Cortes es el de justificar sueldos y se quedaron con ese fin y con ese fin siguen. Es una ensoñación, es una quimera. No se preocupe, dice que renuncie. Acabaremos con esto desde dentro y la que tendrá que renunciar también será usted. Esto es una ensoñación, como digo, una quimera. El señor Azcón, lo que pasa es que luego habrá gente que podrá volver a sus trabajos y gente que no. El señor Azcón está al albur del señor Sánchez y no porque sus jefes en Bruselas, que son los que mandan de verdad, sean los mismos, porque allí además gobiernan en coalición, sino porque si al señor Sánchez se le ocurriera quitarnos el 80% del presupuesto, aquí solo quedaría patalear y chillar o quizás llevarlo al Tribunal Constitucional de Sánchez, porque encima, aunque lo pacten, aunque se repartan a los jueces el PP y el PSOE, yo les aseguro que Sánchez tiene un poder absoluto de control sobre determinados estamentos judiciales. O podría llevarlos a la Fiscalía, cuyo fiscal general está imputado. El PP no puede jugar a ser más trileros que los que inventaron el trile, porque eso en el PSOE llevan ya años de ventaja y si ustedes quieren ganarles al juego de la bolita, ustedes verán, pero les auguro poco éxito en esa aventura. Decía, por ejemplo, el señor Azcón, refiriéndose al PSOE, que les ha mentido, que ha esparcido bulos, diciendo que algunas comunidades del PP estaban a favor de eliminar esos criterios y otros no. Bueno, y la pregunta de nuevo es, ¿y le sorprende ahora que le mienta el PSOE? Esa es toda la artillería que tiene el Partido Popular contra el PSOE. ¿Qué planean hacer ustedes con Feijóo? El señor Feijóo lleva aparcado mal mucho tiempo. Hay que coger una grúa y llevarlo de un sitio a otro. Es decir, es el que está acabando con la poca esperanza que había de recuperar soberanía energética, soberanía nacional, todo porque obedece a la única jefa que es Ursula von der Leyen, que es la jefa tanto del PP como del PSOE. Ha dicho el presidente Azcón antes, dice, se pueden hacer, ha dicho, muchos hospitales con esos 400 millones ya, pero ¿cuántos se han hecho? No sé, con el dinero se pueden hacer muchas cosas, pero el tema es que en 43 años, ¿qué se ha hecho? Ese es el problema, que se pueden hacer cosas, pero ¿cuántas se han hecho hasta ahora? De hecho, cuando comentaba lo del señor Feijóo, que he visto alguna cara, bueno, que se ofendía por ahí, bien, hace poco en un pueblo de Galicia, en Cariño, se le ha quitado el nombre de un instituto a Manuel Fraga, que es fundador de su partido, con la abstención del PP. Por eso digo que quizás lo de mover de ubicación al señor Feijóo no estaría mal. Ha dicho antes, perdemos parte de la tarta, decía el señor Azcón, y felicidades, lo ha descrito perfectamente. Es una tarta donde hay dos tripones que se comen gran parte de la tarta y las demás regiones están famélicas, precisamente por el estado de las autonomías. Decía también, y esto creo que hay que bajar a la realidad, y me gustaría hablar con él, pero no está aquí delante, que el señor Azcón es el presidente de Aragón, como yo puedo ser el canciller de Narnia, y se lo puedo explicar. Y es porque no tiene poder en sentido amplio. Mañana Sánchez le quita 8.500 millones de euros y al señor Azcón le toca gestionar 1 euro. Dice, vamos a defender con uñas y dientes la financiación, que tengamos los recursos necesarios, pero ¿esto cómo lo va a hacer? ¿A tiros, con manifestaciones, con colaboración institucional? Mire, yo creo que el señor Azcón tenía mucho más poder efectivo cuando era alcalde de Zaragoza que siendo presidente de Aragón. Y es sencillamente porque las autonomías son una quimera. La falta de coherencia que tiene el PSOE es la misma que tienen ustedes, señorías del Partido Popular, porque algunos diputados de la izquierda han dicho algo que tenían razón, porque hasta un reloj averiado da la hora bien 2 veces al día. Y es, ¿qué piensa la señora Ayuso de esto? ¿Y qué va a decir Feijóo en Valencia? Porque aquí dijo una cosa. ¿Pero qué va a decir en Valencia? ¿Y qué va a decir el PP catalán? Por supuesto que somos partidarios de un sistema de financiación que cubra el coste efectivo de unos servicios públicos equivalentes en toda España. Pero para eso lo primero de todo es implantar un sistema de contabilidad de costes que determine ese coste efectivo, tal y como hemos propuesto en esta Cámara en numerosas ocasiones. Hay un detalle que me gustaría precisar, porque casi todos los grupos cometen el mismo error. Los territorios no pagan impuestos, las comunidades
comunidades autónomas no son o dejan de ser solidarias. Son los ciudadanos los que pagan los impuestos y las cotizaciones, los mismos ciudadanos que tienen derechos a recibir el mismo nivel de servicios públicos, vivan donde vivan. Y para terminar, voy a volver a la idea central, para que no se llame a equívoco, porque van a hablar de la coherencia o la incoherencia. Repito, nos parece mal que quiten ese dinero o que nos quiten ese dinero a esta región. Nos parece mal, pero creemos que el problema es mucho más profundo. Es un problema estructural, de fondo, que tiene que ver con las comunidades autónomas. Y hasta que no se acabe, las comunidades autónomas, que son el principio de inseguridad jurídica, el principio de ineficiencia y el principio de insolidaridad, no va a haber una igualdad y una equidad real entre los españoles de las distintas regiones, vivan donde vivan. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Debatimos dos propuestas de resolución de Chunta Aragonesista que tratan de mejorar la financiación autonómica de Aragón. Ya se ha dicho antes, la pasada legislatura se llegaron a una serie de acuerdos, de propuestas políticas de consenso en el primer informe del Grupo de Trabajo del Ministerio de Hacienda sobre financiación autonómica. Chunta Aragonesista siempre lo ha tenido muy claro, se basaba y se basa en financiar el coste real de los servicios públicos, dado que entendemos que no es lo mismo el mismo gasto abrir un colegio público en el Sobrarbe que en los cinturones de la M40. No es igual la inversión de un territorio con baja densidad y unas tasas elevadas de sobreenvejecimiento. Y es que el actual modelo de financiación no nos sirve. Implantado en el 2009, debería haberse modificado en 2014 y lleva así más de una década en la que cada día que pasa Aragón pierde. Por este motivo, nuestro objetivo es mejorar los muchos problemas del vigente sistema de financiación autonómica que tanto perjudica a Aragón. La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda que conocimos la semana pasada supone un empeoramiento sustancial de la propuesta inicial del Grupo de Trabajo del 2021. Además, no acepta ni una de las solas propuestas que se hicieron desde Aragón, nos han ignorado, nos han ninguneado por completo. Y lo más grave de todo es que la propuesta inicial del Ministerio del 2021 incluía la despoblación como variable para repartir los fondos y la nueva propuesta la elimina. Ante esta situación, dado que nos jugamos todo, nos jugamos el futuro de Aragón, de nuestros servicios públicos, de nuestras políticas de apoyo a nuestros sectores productivos, a nuestras infraestructuras, estamos hoy aquí en este pleno monográfico en las Cortes de Aragón. Nunca, por primera vez en la historia democrática, se ha convocado este tipo de pleno, lo que demuestra la gravedad de la situación a la que se enfrenta Aragón. Como conclusión del debate parlamentario, Chunta Aragonesista ha presentado dos propuestas de resolución. En primer lugar, rechazamos la nueva propuesta de la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España e instamos a retirarla y abrir un proceso de negociación para acordar un modelo de financiación justo que garantice el coste real de los servicios públicos. Exigimos que el nuevo modelo atienda al esfuerzo fiscal, a nuestra estructura territorial y de población, especialmente el envejecimiento, la dispersión, la baja densidad, así como los desequilibrios territoriales, tal y como está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Por otro lado, defender las aportaciones consensuadas en el grupo de trabajo que se hizo desde Aragón sobre el cálculo de la población ajustada y cumplir con el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón el acuerdo bilateral económico-financiero Aragón-Estado, que habrá que tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y también los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial. ¿Y por qué hemos presentado estas dos propuestas de resolución en este pleno? Porque nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, que es la mayor garantía de la ciudadanía aragonesa para tener una vida digna según donde hayamos elegido vivir. Recordamos que en el 2019 la Cámara de Cuentas de Aragón ya nos alertaba de que se necesitaban 628 millones más de los que nos llegan del Estado, dinero que nos falta y que debemos de traer año a año de otras políticas también básicas para potenciar nuestro tejido productivo o nuestras
infraestructuras públicas. Y es algo que, desde luego, desde Chunta Aragonesista no vamos a tolerar. La financiación no es un concepto teórico, económico o abstracto. Cuando hablamos de financiación hablamos de recursos, hablamos de educación y necesitamos que se financie el coste real de la educación pública, sobre todo para que no haya recortes de horas de docentes en los centros educativos, para que no repercuta en la calidad de la enseñanza, en la igualdad de oportunidades o en la inclusión. Este curso escolar, sin ir más lejos, ha habido recortes de cupos en 50 centros educativos de Zaragoza y provincia. También para apoyar a la escuela rural, que es muchas veces la gran olvidada, para que el alumnado del aula de Valareña del CRAG Luis Buñuel puedan tener los docentes que les corresponden por ratio, para que el alumnado con necesidades educativas especiales tenga las auxiliares necesarias, figura que es fundamental para su integración, como en el caso del CRAG Pórtico de Aragón, el Colegio de Borja o varias ciudades o varios centros de la ciudad de Huesca, para que además la gestión contra el absentismo y el fracaso escolar no lo tenga que hacer una entidad privada, para que se puedan pagar los libramientos ordinarios, como es el caso del Instituto de Tauste o de Borja, y para que no pasen penurias económicas, para tener unos comedores escolares dignos con cocinas in situ, como es el caso del Miraflores de Zaragoza o el Cervantes de Gea, para tener un transporte escolar en condiciones, que le pregunten al alumnado de la Valdonsella, para tener todos los centros educativos, el segundo instituto de Monzón, el bachillerato de La Muela y los centros de primaria y secundaria de los distritos sur de Zaragoza, y para las reformas de todos los institutos necesarios, como es el de Alcañiz, el de Alagón o el Colegio de Sástago. Pero también, cuando hablamos de financiación, hablamos de sanidad, hablamos de un derecho básico y fundamental, y que a día de hoy muchos municipios aragoneses están viviendo de primera mano la falta de profesionales sanitarios. Por eso necesitamos una financiación de acorde, para que los centros de salud tengan todos los profesionales. Podemos hablar de GEA, más de 4 meses para una cita de atención primaria, de 17 facultativos solo hay 6. Podemos hablar de CASPE, 7 médicos, tendría que haber, hay 2. Podemos hablar de los pueblos de la Valdonsella, que llevan desde septiembre sin médico, o podemos hablar de las personas que viven en Luceni, para que no tengan que esperar 2 meses para hacerse una analítica. Y podemos hablar de garantizar la asistencia sanitaria en el medio rural, Utrillas, Montalbán, Aguaviva, para tener también todos los pediatras necesarios, para tener unos centros, unos consultorios médicos de acuerdo con las necesidades. Para todo esto necesitamos un sistema de financiación acorde con las necesidades de Aragón. Y si hablamos de bienestar social, necesitamos también que se financie el coste real de los servicios, que se aumenten las plazas residenciales para dependencia y discapacidad, que se cuenten con los centros de día en municipios con altas tasas de envejecimiento, como puede ser el caso de Luna, para evitar la saturación de centros de menores y trabajar para su inclusión laboral y social, para que haya partidas presupuestarias para las ayudas de cooperación al desarrollo y para trabajar por todas las personas migrantes sin recursos, personas sin hogar, personas con discapacidad física o intelectual, personas con enfermedades mentales, para terminar con los círculos de la pobreza, la soledad no deseada o las listas de atención temprana. Por esta realidad y para tener unos servicios sociales dignos, necesitamos financiar el coste real de los servicios públicos en Aragón. No solo estos servicios básicos son importantes, hablar de financiación también es hablar de vivienda, es reclamar igualdad laboral y salarial, es implantar medidas para erradicar la violencia machista, y para esto se necesita también acuerdos en el sistema de financiación. En definitiva, la financiación autonómica no es una cuestión técnica ni abstracta, sino la base sobre la que se sustentan nuestros derechos y nuestro bienestar. Aragón no puede seguir soportando un modelo injusto que ignora nuestra singularidad territorial y demográfica, no puede aceptar recortes que debiliten nuestros servicios públicos esenciales, y por estos motivos solicitamos el voto favorable de esta Cámara a estas 2 propuestas de resolución presentadas por Chunta Aragonesista, porque así Aragón gana. Muchas gracias. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte. Señorías, déjenme que explique brevemente qué consiste en nuestro cupo de 2 propuestas de resolución en este debate monográfico.
Una de ellas, la que hemos dirigido al Gobierno de Aragón, y la otra al Gobierno de España. Al Gobierno de Aragón queremos encomendarle una labor muy sencilla, pero que consideramos esencial y hemos mencionado ya a lo largo del debate, y es la elaboración de un informe técnico concreto, solvente, en el que se detalle el coste real de la prestación de los servicios públicos en Aragón con calidad equivalente, para con ello, precisamente, poder argumentar con la firmeza necesaria en el debate estatal sobre la financiación autonómica y argumentar sobre las necesidades reales de nuestra comunidad autónoma. Tengo la sensación de que todos sabemos que los costes son muchos más altos de los que estamos considerando ahora, pero no sabemos certeramente cuánto y no tenemos las cifras y los datos solventes que ayudarían a enfatizar esta postura. Y quizás aún más importante, convencer al resto de los españoles de nuestras necesidades. Porque aquí hay un tema clave. Si el relato de la población nos gana, no solo vamos a salir perjudicados económicamente, sino que me apuran reputacionalmente, porque parecerá, únicamente analizado la inversión per cápita, que el aragonés es un privilegiado en España, que goza de privilegios por parte del Estado, cuando la realidad dista mucho de ser así. Porque en Aragón requerimos más medios para garantizar unos buenos servicios públicos y no somos unos privilegiados, sino más bien lo contrario. Por eso he de decir que desde Aragón se debería, si no se ha hecho ya y como he mencionado también en el debate, volver a enviar el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre el grado de cumplimiento de los ingresos procedentes de la Administración General del Estado para los ejercicios 2016-2020. Ahí se pone en evidencia todo lo que estoy mencionando y es muy clarificador respecto al déficit estructural que tiene nuestra comunidad autónoma. La otra de nuestras propuestas de resolución se dirige al Gobierno de España a través del Gobierno de Aragón e incorpora varios puntos. El primero de ellos, obviamente, el rechazo al borrador inicial y nuestra apuesta inexcusable por parte de las Cortes de Aragón de mantener y priorizar los criterios de despoblación y orografía en el sistema de financiación autonómica. Respecto al punto 2, admitimos la enmienda que se nos ha trasladado de sustituir la referencia al 50% por una referencia genérica a exactamente... creo que he apuntado que diría tenga un peso significativamente mayor. Respecto a las propuestas de los demás, diríamos que vamos a apoyar la mayoría de ellas porque queremos que exista un consenso en estas Cortes respecto a la importancia de las variables de despoblación y orografía y de rechazo de la propuesta inicial actual por la que se eliminan estas. Votaremos en contra de las de Vox porque plantea eliminar el Estado autonómico, que no compartimos porque creemos que eso a la larga sería más centralismo y privilegios para las zonas más ricas del país. La autonomía le ha venido bien a Aragón. Nos parecen interesantes las propuestas que van en esa línea de ampliar autogobierno con una hacienda propia y mediante acuerdos bilaterales con el Estado, si bien creemos que hay que priorizar la llegada de fondos suficientes, aunque también reconocemos el valor simbólico de hacerlo por la vía que recoge nuestro Estatuto. Del mismo modo, compartimos las exigencias al Gobierno de España, pero echamos en falta alguna exigencia propia al Gobierno de Aragón. Pero pedir es fácil, pero hagamos también algo nosotros, como por ejemplo lo que hemos planteado del informe técnico que no debería pasar esta legislatura y disponer de él de manera clara y solvente. Y por último, una pequeña valoración sobre la propuesta del Grupo Socialista que ahonda, creemos, en ese teatrillo del bipartidismo tan habitual y que hoy deberíamos dejar fuera. Nos parece poco justificable exigir al Gobierno de Aragón que hable solamente con las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Si actúa como Gobierno de Aragón, tendrá que hablar con todas, porque en el fondo nos representa a todos, nos guste o no el Gobierno. Y también tiene que hacerlo, obviamente, pues con las que gobiernan ustedes, como Cataluña, que no comparten en absoluto nuestro modelo, pero especialmente con Asturias y Castilla-La Mancha, que también estaban en el Pacto de Santiago y ahora parece que se han bajado del mismo. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno del Grupo Parlamentario Mixto. Les rogamos si se pueden repartir el tiempo, dado que cada una de las agrupaciones parlamentarias va a defender una única propuesta de resolución. Turno de Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Seré rápido. Hemos presentado una propuesta de resolución en la línea que hemos defendido en nuestra intervención anterior. La igualdad entre los españoles hay que defenderla a la hora de pedir, pero también a la hora de aportar. El actual sistema de financiación ha tenido unos grandes perdedores, que son las comunidades autónomas de la España interior, como Aragón,
pero también ha tenido unos grandes beneficiarios, que son las comunidades más pobladas como Madrid. Estas comunidades autónomas, al estar sobrefinanciadas, han utilizado su autonomía fiscal para bajar ciertos impuestos como sucesiones o patrimonios a los más ricos. Con ello se han roto los principios de igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31 de la Constitución española. Por eso es necesario exigir que se reforme nuestro sistema fiscal para recaudar más precisamente del que más tiene. Amortizar los tributos cedidos a las comunidades autónomas actualmente, especialmente el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y evitar que en el futuro se vuelvan a producir episodios de dumping fiscal y se penalice a aquellas comunidades autónomas que utilicen su autonomía tributaria para beneficiar a los privilegiados y luego pretendan obtener los recursos del Estado. En definitiva, que el sistema sea solidario e igualitario, que el que más tenga sea el que más aporte. Nada más que decir. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Bueno. Señorías del Partido Popular, no se pongan tan nerviosos. Ya está bien que en 2017, cuando gobernaban ustedes, el salario mínimo interprofesional fuera de 707 euros y ahora el salario interprofesional sea de 1.184 euros, a pesar de que ustedes lo voten en contra. Ya está bien. En fin, esta formación política tiene una posición al respecto del IRPF. Supongo que ustedes también tendrán una posición con respecto a las exigencias de sus socios, porque esto es, ni contigo ni sin mí tiene la vida remedio, ¿verdad? Sus socios ultraderechistas con respecto, por ejemplo, a los recortes en cooperación del 80%. En fin, propuestas de Izquierda Unida, evidentemente, pues sintetizan lo que ya hemos planteado en el debate. Refrendar lo que acordamos en 2022, yo creo que en eso estamos todas y todos de acuerdo. El mandato al presidente a negociar, a hacer diplomacia, a trabajar de forma constructiva para que esto se incorpore, empezando por el 70% de los presidentes que ahora mismo son de su color político, abordar este debate sobre la reestructuración de la deuda que implique la cancelación de la que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene con el Estado, que por cierto, señor Ledezma, haga las cuentas, nos sale mejor. Ya se lo he explicado antes, léase el acta en términos numéricos. El 20%, 1.010 por habitante, si la condonamos, 856. Ese es el resultado para los aragoneses. Ustedes juegan a otra cosa, que es a utilizar la comunidad autónoma como ariete, haciendo oposición desde un gobierno autonómico contra cualquier debate de Estado que tenga unos visos de trascendencia. Cuarta cuestión, armonización fiscal. Claro, hay que poner tipos que no se puedan quebrantar, como está haciendo su compañera Ayuso en Madrid. Hay que evitar el dumping fiscal, por supuesto que sí, y una reforma fiscal que garantice la progresividad de forma efectiva, que permita una cosa que es fundamental, que es algo que también le hemos propuesto al Partido Socialista en una de sus propuestas, que es garantizar la suficiencia financiera, que creo que llegaremos a un acuerdo para que esa redacción contemple esta cuestión. Y hacer lo mismo con los tributos cedidos, incrementando nuestra capacidad financiera, pues para hacer que más pague el que más tiene y sobre todo para garantizar nuestra alicuota parte de corresponsabilidad en el marco de lo que es la financiación de los servicios públicos. Miren, a nosotros nos preocupa mucho alguna cuestión que se traslada en alguna de las propuestas planteadas por varios grupos. Yo del Partido Popular me lo esperaba, es la imposición de un relato. El Partido Popular lo que está haciendo con este pleno es utilizarlo como cortina de humo para no cumplir con sus obligaciones, que no son otras que las de traer aquí unos presupuestos, alcanzar acuerdos y sobre todo intentar bueno, pues no utilizar esta comunidad autónoma, como digo, como ariete contra Cataluña y contra el Gobierno de la Nación, cuando debemos entendernos necesariamente. Lo que me preocupa es que alguien se compre ese relato que no sea el Partido Popular y, por lo tanto, lo que Izquierda Unida proponía, una propuesta, por ejemplo, de Chunta Aragonesista, es que matizásemos que lo que recoge ese informe no es una cuestión que haya salido del aire, sino que recoge las posiciones de las comunidades autónomas con respecto a ese informe del 2021 y, por lo tanto, esa era una cuestión. Y le proponíamos también al Partido Popular, con ánimo incluso de mejorar una propuesta para que no cayesen especulaciones, que esos 442 millones que ahora no tenemos y por lo tanto no vamos a perder, los perderíamos en el supuesto de que el primer documento no se ve, pero ahora mismo no tenemos ese dinero, por lo tanto no lo vamos a tener, pues que lo Dice que no hay. documento, que quite esa cifra y que quite también la cifra de los 87 millones por una cuestión muy sencilla, porque el año que viene quién sabe si son más o menos. Por lo tanto, y compartiendo el fondo de la proposición, lo que le planteábamos era un texto que no recogiese a todos y a todas. No ha sido así.
Bueno, pues en cualquier caso nosotros plantearemos nuestro voto con respecto a estas cuestiones como consideremos. Votaremos que sí a multitud de iniciativas y no votaremos a favor, por supuesto, de todas aquellas que profundizan en el frentismo, en la crispación, en la bronca, en el ruido y en discursos tan absolutamente absurdos hoy como atacar al Estado de las autonomías, que desde luego es un modelo a seguir y que es un modelo a profundizar y a mejorar. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Nosotros votaremos a favor prácticamente todas, salvo las dos de Vox, la última sí, porque lo compartimos, las otras dos ya saben que no estamos de acuerdo, por lo tanto votaremos en contra. Y le vamos a pedir a la agrupación de Izquierda Unida el voto por separado de su propuesta 7. Simplemente queremos el voto del primer punto aparte del resto. El primero lo votaríamos a favor y todos los demás en contra si lo considera. Y paso a explicarles muy rápidamente nuestra propuesta, que ya la conocen porque no es la primera vez que la presentamos. Nosotros defendemos la puesta en marcha en toda su extensión del artículo 108, que significa la creación de un grupo de trabajo técnico entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón para avanzar y conseguir una hacienda foral aragonesa. Ese sería el primer punto. Y hay poco más que explicar, porque nosotros lo único que pedimos es gestionar nuestros recursos, porque estamos seguros de que lo haremos mejor que si se hace desde Madrid. Y en el punto B es un tema también histórico y absolutamente recurrente, que es que seamos capaces de crear también una comisión de trabajo que evalúe, acuerde y resuelva la deuda histórica que el Estado tiene con Aragón, que en nuestra opinión y al juicio de muchos economistas es de 20.000 millones, y lo que pedimos es que se acuerde una comisión, que se realice un estudio y que se fije una forma del pago de la misma y se adelanten de forma urgente las infraestructuras del Estado pendientes en Aragón. Termino ya y muchas gracias. Están todas, ¿verdad? Gracias, señor Izquierdo. Vamos a pasar por orden a la votación de las propuestas de resolución presentadas. Perdón, señora presidenta. Perdón. Sí, señor Ledesma. Simplemente, me gustaría, en la propuesta del Partido Aragonés, que es exactamente la número 2, pedir la votación por separado. Sí. Si la acepta. ¿Acepta, señor Izquierdo? Acepto, presidenta. Presidenta. Sí, señor Sanz. El Partido Aragonés me ha solicitado la votación del punto 1 y el resto, y no tengo ningún problema en aceptar la votación por separado. La número 7, votaremos el punto 1 primero y el resto. Señora presidenta, también una aclaración. Sí, señor Galeano. Respecto de la enmienda nuestra, la 8, numerada como 8, tal y como ha explicado el señor Sanz, no miento, la 8 no, perdón, la 9. ¿Sobre la 9? La 9, en el primer párrafo, en el primer punto, se dejaría tal cual y añadiríamos, justo donde acaba el párrafo, siendo imprescindible para ello mejorar la suficiencia financiera global del sistema, incrementando los recursos del mismo. Lo repito. Siendo imprescindible para ello mejorar la suficiencia financiera del sistema, la suficiencia financiera global del sistema, incrementando los recursos del mismo. ¿Tiene su sentido? ¿Nos podrá pasar el texto a la mesa? Propuesta de resolución número 9, primer párrafo, punto 1, adición.
siendo imprescindible mejorar para la ello suficiencia financiera global del sistema, incrementando los recursos humanos. Vale, vale, sí, sí. Está claro. Repítelo, Ramón. Comenzamos la votación de la propuesta de resolución número 1 de la agrupación parlamentaria Podemos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, a favor 30, en contra 33. Decae la número 1. Votación de la propuesta de resolución número 2, a la que ha pedido el Partido Popular la votación por separado. No, que no le he dado a comenzar la votación todavía. Comenzamos la votación del punto A. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos a favor 57, en contra 7. Sale adelante la propuesta número 2A. Comienza la votación de la propuesta número 2B. Finaliza la votación. Votos a favor 30, en contra 34. Decae el punto B de la propuesta de resolución número 2. Votamos la propuesta de resolución número 3. Comienza la votación. La 3 de la CHA. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64. Votos a favor 57, en contra 7. Sale adelante la propuesta número 3 de Chunta. Votación de la propuesta número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64. Votos a favor 34, en contra 7. Abstenciones 23. Sale adelante la propuesta número 4. Votamos la propuesta número 5 de Aragón Teruel Existe. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 57, en contra 7. Sale adelante la número 5. Propuesta de resolución número 6 de Teruel Existe. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 56, en contra 7. Abstenciones 1. Sale adelante la número 6. Votación de la propuesta número 7 de Izquierda Unida. Votamos en primer lugar el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 31, en contra 33. Decae el punto número 1. Votamos los puntos 2 a 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Votos a favor 29, en contra 35. Decae la segunda parte de la propuesta de número 7. Votamos la propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. A favor 30, en contra 34. Decae la número 8. Votamos la número 9 con la adición al punto número 1 que nos ha pasado el señor Galeano. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 30, en contra 34. Decae la número 9. Votamos la número 10. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 29, en contra 35. Decae la número 10. Votamos la número 11. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 30, en contra 34. Decae la número 11. Votamos la número 12. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, a favor 57, en contra 7. Sale adelante la número 12. Votamos la número 13. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, a favor 34, en contra 22, abstenciones 8. Sale adelante la 13. Votamos la número 14, Partido Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 32, en contra 30, abstenciones 1. Sale adelante la número 14. Votamos la propuesta número 15. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, a favor 31, en contra 23, abstenciones 9. Sale adelante la número 15. Votamos la número 16. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, a favor 40, en contra 24. Sale adelante la número 16. Votamos la número 17. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, a favor 7, en contra 57. Decae la número 17. Votamos la número 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, a favor 6. Sí. Repetimos la votación de la número 17. Comienza la votación. 18. Finaliza la votación. Repetimos la votación. Comienza la votación de la número 17. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 7, en contra 57. Decae la número 17. Votamos la número 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 8, en contra 56. Decae la número 18. Votamos la última, la número 19. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 35, en contra 29. Sale adelante la número 19. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés. Izquierda Unida, señor Sanz.
Sí, yo estoy esperando a que el Partido Popular me explique por qué ha votado en contra de defender ante las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda la posición común aragonesa pactada por una amplia mayoría de los grupos políticos en el año 2022. Aparecía 2021, pero es 2022. Se sobreentiende sobre el informe del Comité Técnico para establecer los criterios que determinan la financiación de las autonomías, cuando en la suya, en la número 13, creo recordar, 16, perdón, no. Una suya dice absolutamente lo mismo. Es que no acabo de entender cuál es la vocación del Partido Popular con este debate, si no es el de profundizar en el frentismo, en el conflicto y en la bronca por encima del acuerdo, que es lo que ustedes han demostrado, señor Ledesma, en sus debates y también con sus posiciones de voto. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señor Guitarte. Sí, simplemente agradecer el apoyo a las dos propuestas de resolución presentadas por Aragón Teruel Existe, esperar y desear que seamos capaces de trasladar con fortaleza al Gobierno central la posición muy mayoritaria de estas Cortes de Aragón y de la sociedad aragonesa y consigamos rectificar las intenciones que se traslada ese documento que se ha pasado. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Sí, muy brevemente agradecer el voto a favor de la mayoría de la Cámara a nuestras propuestas. La verdad es que nosotros hoy veníamos a buscar el consenso y buscando el consenso la decisión que tomamos era votar a favor de todo lo que pudiéramos votar a favor, a pesar de matices. Hay matices que no compartimos en las propuestas. Hemos votado las del Partido Aragonés, de Izquierda Unida, de Podemos, de Teruel Existe, del Partido Popular, incluso todas las del Partido Socialista. Hemos hecho el esfuerzo de votarlas. Insisto, había matices. Hemos votado en contra de las 3 de Vox. La última la podríamos haber votado, no es por el contenido, es por el logo. Efectivamente, es por el logo que está a la extrema derecha de las enmiendas, que nos parece un logo absolutamente anti-aragonés y por eso hemos votado en contra, igual que hacen ustedes tantas veces. Nos hemos abstenido, señor Ledesma, en una del Partido Popular porque entendemos que hoy no deberíamos hablar de eso. En la Junta de Portavoces quedó claro que hoy que al pleno ordinario del jueves no irían las cuestiones de este pleno y usted ha presentado una propuesta de resolución igual que la proposición no de ley que irá el jueves al pleno ordinario y por eso, independientemente del contenido, no valoramos el contenido, nos hemos abstenido. Esa es la explicación, señor Ledesma. Y señor Ledesma, siento que se haya ido el señor Bermúdez porque le iba a sacar la cara. Mire, dice, pues podrían haber defendido el 108, ¿no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno? Permítame que le corrija. En 2017 hubo una bilateral en la que asistí, efectivamente, el señor Bermúdez, secretario de Estado de Administración Pública, estuvo. Yo también estuve por parte del Gobierno de Aragón. Esa sí que es la primera vez que se habla del acuerdo bilateral. Se constituyó lo que pide siempre el señor Izquierdo, se constituyó ese grupo de trabajo y hasta ahí llegamos. Con el PP fue imposible y con el Partido Socialista por ahora también está siendo imposible, simplemente que ya lo intentamos en su momento. Y termino, señor Sánchez, le reconozco el esfuerzo que ha hecho por llegar a un consenso con la enmienda, pero mire, el problema es que entendemos, y lo he dicho en tribuna, que ese documento no refleja la posición de las comunidades autónomas, refleja la posición de las comunidades autónomas en 2022, no necesariamente en 2025. Ese ha sido el motivo, señor Sanz, de que no hayamos aceptado, a pesar de su insistencia y su buena fe por llegar a una transacción, que no hayamos llegado. Gracias, señor Soro. Señor Nolasco. Bueno, yo creo que lo que acaba de pasar ahora es interesantísimo, porque acabamos de ver cómo el señor Soro dice que sí que está de acuerdo con una de las 3 iniciativas que hemos presentado, precisamente la que decíamos que simplemente que estábamos en contra de los criterios, de la eliminación de esos criterios, dice, pero no le hemos votado a favor por el logo, porque es el logo de la extrema derecha. Luego la gente en la calle dice, bueno, pero ustedes ¿por qué no se ponen de acuerdo y tal si están discutiendo? Bueno, pues aquí ven el ejemplo claro. Les parece bien la propuesta, pero no la votan porque hay un logo de un partido que no les gusta. Eso nosotros no lo hacemos y me parece que es tremendo, pero quiero que quede constancia en acta porque es tremendo. O sea, es decir, las demás son claro que se graba. Sí, eso es lo que a usted le da miedo. Bueno, entonces, lo siguiente. Además, también quería saludar al señor presidente, que estaba antes, no sé si tenía algún compromiso, estaba en la cafetería, pero quería explicarle. Pero me parece que está bien porque así voy a resumir lo que tenía que decir antes. Nos han votado a favor precisamente la iniciativa que el señor Soro no nos ha votado a favor, que quiere decir simplemente pues, que nos oponemos a esos criterios, a la eliminación de esos criterios. Pero dice, no, es que es una oportunidad perdida. Vamos a ver, voy a volver a explicarlo. No nos parece, otra vez, porque es necesario, no nos parece bien
pero no es nuestro modelo, porque creemos que el sistema autonómico es tremendamente dañino para la igualdad y para la equidad y para el reparto de la riqueza. Pues no entiendo, es que es una oportunidad perdida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hombre, yo podría hablar de lo que me dé la gana. Podría hablar de nuestro modelo, de su modelo o del modelo del PSOE. Yo le he explicado cuál es nuestro modelo, pero he dejado claro que estamos en contra de la eliminación de estos criterios, porque con estos bueyes hay que arar y evidentemente es lo que hay, y nos parece mal pues que recibamos menos dinero para que se lo lleven los separatistas catalanes. Y este pleno es la demostración más fehaciente y más clara de que hay un fracaso total del Estado de las autonomías y, por tanto, seguiremos luchando, como digo, para corregir los desequilibrios históricos y también para acabar con la desigualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor Galeano. Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, valoramos en este grupo parlamentario, desde luego, positivamente aquellos esfuerzos que han hecho el señor Soro y algún otro portavoz para apoyar unas propuestas que entendemos, además, el esfuerzo, hombre, es estatuto. Es el estatuto y creo que todos estamos, o los que han votado a favor de ese estatuto, haciendo un pequeño esfuerzo en defender aquello que siempre hemos defendido. Desde luego, valoramos negativamente que ustedes, señorías del Partido Popular, alguna de las propuestas en donde se habla de nuestro estatuto hayan votado en contra. Y no sé qué explicación van a dar de votar en contra de una cláusula como es la del status quo, que significa tanto para Aragón y para aquellas comunidades que, desde luego, no deseamos cualquier reforma del modelo de financiación autonómica. Queremos dejar claro también en nuestra posición en este grupo parlamentario que estamos completamente de acuerdo y valoramos muy positivamente que en un sudoku, como decía recientemente el señor Bermúdez de Castro, que es esto de la financiación autonómica, con 17 prácticamente trajes diferentes para hacer a cada una de las comunidades autónomas, haya habido una propuesta del Ministerio, la del año 2021, que consideramos absolutamente válida y la cual apoyamos porque, entre otras cosas, dibujaba un escenario muy positivo en materia de criterios de población ajustada para la comunidad autónoma de Aragón. Y nos vamos a reafirmar a decirle a la señora Montero que vaya adelante con aquella propuesta que demostraba una sensibilidad especial para los criterios de despoblación. De la despoblación, además, el criterio que interesa a Aragón, no el que a lo mejor le interesa al señor Feijóo o a otras comunidades autónomas, que creo que cuando usted, señor Azcón, habla con el señor Feijóo, hablan de diferente tipo de despoblación. Busque alianzas no de colores ni partidos políticos, sino fotos que sean de 8 mínimo o de más, no solamente de 2. Al resto de propuestas que hemos considerado demagógicas o que iban en contra de un avance para esta comunidad, para esa oportunidad de ir más adelante en el modelo de financiación autonómica, votamos en contra y siempre votaremos en contra. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, cuando a la izquierda no le gusta un tema, dice que no toca. No toca hablar de hoy, no toca hablar de financiación singular a Cataluña, de condonación de la deuda catalana y no toca hablar del cupo, porque no les gusta a ustedes ese debate y dicen que no toca. Pues lo hemos debatido hoy y lo volveremos a decir el jueves. Si no quieren taza y media. Señor Soro, 2017 es cuando se lleva el artículo 108 a la comisión mixta. Sí. ¿Y quién estaba en el Gobierno de España que aceptó que estuviera ese tema en la Rajoy y el señor secretario de Estado Roberto Bermúdez de Castro, que fue el que peleó porque se incluyera? Sí. Señora Pérez, fue llegar Pedro Sánchez. Señora Pérez no está en el uso de la palabra. Pedro Sánchez y señora se acabó el 108 y la bilateralidad con Aragón. Señora Pérez. El 108 se lo ha cargado el señor Pedro Sánchez cuando llegó al poder. Es que, claro, luego, qué lástima, señor Galeano, que no haya negociado con usted la transacción a su enmienda número 1, porque usted decía, no tiene que ser con ánimo partidista. Y eso es lo que buscaba la transacción. Hablar de partidos, porque los criterios son criterios que afectan a las comunidades autónomas al margen de partidos políticos, PP, PSOE, derecha o izquierda. Pero su portavoz no ha querido y al final ustedes presentan las iniciativas y hemos tenido lo que tenemos, lo que han querido ustedes, que se las votáramos en contra, porque no venían a eso. El status quo, claro, si no se aumenta la financiación, la cantidad que va a destinada a financiación, como dice el Ministerio, el mantener el status quo, evidentemente, pues es perder para Aragón. Eso es lo que tiene, señor Galeano. Y por lo demás,
La enhorabuena a todos los que han sabido sacar adelante sus propuestas porque las han traído con ánimo constructivo, que es de lo que se trata, para que pongamos entre todos Aragón y los aragoneses por encima de todo. Gracias, señor Ledesma. Se levanta la sesión.